aquí estarán, apoyando para así poder ganar. Delicias no fallará. Vamos, vamos algodonero, vamos a ganar. Esa porra no te deja de apoyar. Yo te sigo a todas partes, a donde vas. Cada día te quiero más. Te quiero más. Vamos, vamos algodonero, vamos a ganar. Esa porra no te deja de apoyar. Yo te sigo a todas partes, a donde vas. Cada día te quiero más. Te quiero más. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un ambiente sensacional para el séptimo partido de la serie final del Campeonato Estatal de Béisbol de Primera Fuerza. Le agradezco a mi compañera en controles, Mariana Trejo. Marianita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Que nos acompaña hoy en cabina de transmisión de Romántica 102.1 FM, orgullosamente de Sigma Radio Delicias. Un escenario, ¿qué podemos decir? La gente de la tercera zona, desde temprano, sobre todo en lo que son las gradas del jardín izquierdo, jardín central, jardín derecho, con sus sombrillas, con sus paraguas, cubriéndose por supuesto de la condición del sol, pero aquí están, incondicionales, saben de la importancia sobre todo este partido. Quiero agradecerles a toda la gente que nos acompaña vía internet, www.sigma-radelicias. Imagínense nada más, séptimo partido, se repite la historia en ese sentido del año pasado, en esa actuación del equipo algodoneros en Cuauhtémoc, precisamente también llegando a un séptimo juego. No es fácil, un campeonato de mucha exigencia, un campeonato de mucha competencia, pero el año pasado, que llegó ese séptimo partido, desde el 2001, donde Algodoneros pierde aquella final ante el equipo Luminó de Parral, no se ha llegado a un séptimo partido. Fíjense ahora, se repite la historia en ese sentido, al menos llegando a este partido cumbre, que es simplemente el coronarte o quedarte simplemente el intento. Algodoneros que busca su título número 14 en su historia, y el equipo de los indios el número 12, que si bien es cierto en la época moderna, a partir del béisbol organizado 1957, sería su 10º campeonato, si es que lo consigue el día de hoy. Servidor y amigo Arturo Báez Arocete, agradezco también al ingeniero Edson Meléndez en el Facebook y en YouTube, Pasión Deportiva Delicias, al señor Vicente Rodríguez, que hoy, al pie del cañón, su cumpleaños y toda la cosa, nos acompaña el día de hoy. Tenemos el concurso de la competidora ferretera al 639-119-0100, para que ustedes, bueno, manden sus mensajes y tengan la oportunidad de darse 2,000 pesos por extra base. Ayer premió la competidora ferretera con el extra base de Carlos Rubio, que por cierto, Carlos hoy recibe de mano del contador público Jaime Ríos Velasco Grajeda, más o menos como por la cuarta entrada, ese premio de 3,000 pesos. Hoy también le hicimos llegar la aportación, que ahorita lo voy a comentar un poquito más adelante, de 8,000 pesos a Carlos Valenzuela, que logramos, pues por ahí, juntarle durante el programa, gente de 50, 100 pesos, 200, 500, 8,000, nos tomamos la foto, le hice llegar a los patrocinadores. Este premio era para la mejor labor, y el pitcher ganador, él tuvo la mejor labor y fue el pitcher ganador. Se llevó todo el botín el señor. Y bueno, estos los umpires en el terreno de juego, con el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Gualo Rivera y también Javi Morales del equipo de la tercera zona. Antes de dar a conocer la alineación, quiero pues mandar los micrófonos al terreno de juego. No sé si trae bloqueador, pero hoy le va a pegar el sol sabroso. Pero como todo un profesional, el señor Ramón Gallego Rayos, allá está en la raya de cal de la colchoneta de tercera rumbo al jardín izquierdo. Pompín, fuerte abrazo, hermano. Muy buenas tardes a la gente que ya está en sintonía. Lo bueno es que tenemos preparación desde el campeonato regional. Ya sabes, con el calorcito no hay ningún problema. Séptimo juego de la serie final. ¿Quién no quisiera estar aquí? Te aseguro que varias gente quisiera disfrutar de lo que el día de hoy se va a vivir, la gran final del béisbol del estado de Chihuahua, campeonato estatal que lleva el nombre de Ángel El Buki Pérez. El equipo algodoneros Indios de Ciudad Juárez, platicamos con Miguel Rodríguez, jugador del equipo de los Indios de Ciudad Juárez, y esto dijo para los micrófonos de Romántica 102.1. Amigos de Romántica 102.1,
Ciudad Chihuahua, platicamos con Miguel Rodríguez, segunda base del equipo de los Indios Juárez. Primero que nada, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel, bueno, séptimo juego de la serie final, ahora sí, no hay mañana ni para Indios ni para los Algodoneros. Así es, séptimo juego de hoy, hay que dejar todo en el terreno de juego y pues demostrar de qué estamos hechos. Un equipo de Juárez muy bien balanceado, ¿no? Sobre todo haciendo daño 1, 2, 3, 4, 5 y luego respaldan todos los demás. Sí, claro, pues tenemos que practicar, llevar a cabo lo que hemos llevado, la práctica todo lo que lleva la temporada y esperemos que los resultados salgan positivos. ¿Cómo te has sentido en el juego del estado de Chihuahua? Pues buenas cualidades de Miguel Rodríguez, lo hemos comentado en la transmisión, buenas manos, también bueno con el bate. Sí, muy bien, la verdad que me ha cogido muy bien la afición y muy contento de estar aquí en mi ciudad. Gracias. A usted, gracias. También platicamos con Iván Gamero Piedra, jugador clasificado del equipo de los Algodoneros de Delicias. Es domingo, Arturo, es de día. Iván Gamero, le vimos buenos turnos en día y sobre todo en domingo. Amigos de Romántica 102.1, platicamos con Iván Gamero, jugador del equipo local. Iván, la hora cero llega y sobre todo lo que quedó en el rol regular de playoff es parte de la historia nomás. Así es, ya, gracias a Dios estamos donde queríamos estar, venimos de una desventaja de 3-1, logramos ponernos 3-2, después empatar la serie el día de ayer y pues bueno, estamos donde queríamos, vamos a salir a dar el todo el día de hoy. Dominguito de día, siempre hemos comentado, le sienta bien a Iván Gamero los domingos. Bueno, un poquito cambiando el tema, si es de día, si es de noche. Hoy tenemos que dar el extra del 100% que normalmente damos, tenemos que dar el 150, el 200, esperemos sea un buen día hoy. La etiqueta de clasificado te compromete un poquito más, Iván. Bueno, siempre es un compromiso, el simple hecho de estar en este equipo es un gran compromiso, sabemos la trayectoria que hay, la historia que hay, todo el compromiso con la afición, entonces hoy vamos a salir a dar todo. Éxito. Gracias, saludos. Son las palabras de Iván Gamero Piedra, jugador del equipo de los Algodoneros de Delicias. Esto está a punto de iniciar. Ricardo Marín, que va a cantar el día de hoy las bolas y los strikes. Así que él será el indicado para ir atrás del Pentágono. Rafael Lee por primera, Daniel Rollo por segunda, Jesús Salas por tercera, en el jardín derecho Gustavo Pinada y Gilberto Ramos por el jardín izquierdo. Ya todo listo, un último estudio de calentamiento por parte de Ismael Tijerina. Quien les habla, quien les saluda con el gusto de siempre, Ramón Manuel Gallego Rayos. Vicente Rodríguez, felicidades a nivel de terreno de juego y echarle ganas, lo mejor y éxito para todos. También aprovecho para mandarle un abrazo enorme a César Rodríguez Tige, que el día de hoy también cumple años, a Mundo Morales Gallegos, que también cumple años el día de hoy, Vicente Rodríguez nuevamente, a los tres muchas felicidades. Y me acompaña nuevamente aquí en el palco de transmisión de Romántica 102.1 FM, el señor Poncho Amaya, para analizar lo que va a ser ese séptimo partido. Imagino, Poncho, me pasa a mí, imagino que a ti también como pelotero, ¿no? No sé, ese cosquilleo en un partido tan importante. ¿Cómo estás, Poncho? Nuevamente agradecerte estés con nosotros. Así es, muchas gracias, Arturo. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Aquí estamos listos en este séptimo juego, Arturo. Hoy es todo o nada, donde los niños se hacen hombres y quien quiere ganar, quien gana el que más quiera ganar el día de hoy. El día de hoy no hay margen de error. Y pues esperemos un bonito encuentro porque ahorita sí está lleno otra vez el estadio. Vamos a ver de qué cuero salen más correas y esperemos que a nuestros algodoneros les vaya de la mejor manera. Sí, analizamos, ahorita fuimos invitados por nuestros buenos amigos de Algodoneros TV para hacer un programa especial, los medios de comunicación de radio. Nos dimos a la tarea de convivir un poco también con la afición, ahí en el solecito sabroso como unos 40 minutos. Y bueno, analizamos sobre todo la situación, ¿no?, del picheo y el bullpen. Bullpen más fresco, brazos fuertes, sobre todo en el caso del equipo Algodoneros, sobre todo lo que ha venido aquí sucediendo. Bueno, play ball. Al primer lanzamiento hay un batazo profundo, rumbo al izquierdo central, la pelota pica. Y es James Cubillos que levanta la mano y sacude aquí Ismael Tijerina tempranito, con doblete a la banda contraria, Pompín. Qué clase de batazo aquí de James Cubillos, madrugando al regiomontano Ismael Tijerina, lo quiso marcar Noble con ese ofrecimiento. Ismael Tijerina le responde el primer bate del equipo aborigen y hasta en la intermedia la potencial carrera número 1 para el equipo visitante. Todavía no nos acomodábamos. James Cubillos conectando ya su sexto imparable en esta final, llegó con 227 milésimas de bateo, lleva 4 sencillos y este es
su segundo extra base, de hecho doblete también, tiene 5 carreras anotadas y 2 carreras producidas. Previo a ese turno, 380 milésimas y ya está a 180 pies de la registradora. Y la verdad, la manera de correr también, los senderos. Viene el turno para Miguel Rodríguez, veremos cómo juega aquí el Gualo Rivera. Ya lo hizo una vez en la segunda entrada, avanzando con rumbo a tercera. Veremos aquí, conectándole foul, cuidado, línea atrasada. Rumbo a la caseta del equipo algodonero. 0 bolas, un strike. Agresivo el equipo de Indios. Sí. Rápido, no dejó pasar nada. Nada, Al primer lanzamiento, al segundo lanzamiento prácticamente. Aquí James Cubillos. Y fíjate, al primero y aquí luego al primero. Así es. Miguel Rodríguez. 0 bolas, un strike. Ismael Tijerina, regiomontano, clasificado, llega con 3 victorias y 1 derrota en la postemporada. Su registro en temporada regular, 4 ganados, 2 perdidos, machucón de foul. Y dándole pegado atrasado, sí. para obligarlo a roletear hacia el lado izquierdo, así de esa manera no avanza el corredor. Y el trabajo del bateador es tratar de puchar la bola hacia el lado derecho para que lo avance como se pueda, ya que no está tocando la bola. 0 bolas, 2 strike entonces para Miguel Rodríguez. Se ha conectado hasta el momento 9 imparables en esta final. 6 sencillos, 2 dobletes y un cuadrangular, con 346 milésimas de batería en la temporada para 406. Por segunda, James Cubillos. Y contra la pared, el bateador derecho con el número 9 en la espalda, Miguel Rodríguez. Ismael Tijerina se balancea, lanzamiento abierto de desperdicio. 1 bola, un strike. El equipo de los indios con camisola en color negra y la pantalonera en color blanca, y el equipo algoneros con su camisola en color naranja y la pantalonera en color blanca. Hoy domingo 22 de septiembre de este año en curso 2019, el 7º partido de la final de nuestro béisbol estatal. Viene el lanzamiento rumbo al plato, rodado al pitcher, la toma el pitcher, amagaba a tirar rumbo a segunda, pero no hubo asistencia. Al final el tiro rumbo a primera y por la vía 1-3 sacó el primer out. Créeme, si nomás hay asistencia en segunda, sí, hubieran agarrado a James Cubillos como chino, Afortunadamente, tiene que jugar todos los jugadores el día de hoy, Arturo, perfecto. Y sobre todo aquí, con tranquilidad. No se precipitó Tijerina, ya vio que nadie asistió, gira y luego apunta rumbo a primera para hacerlo por la vía 13. Así tendría que el día de hoy jugarse por nota el Rey de los Deportes. Ahora viene el turno para el tercer en la orden. Primera base Oscar Sigala, bateador derecho, 19 en la espalda. Tijerina se balancea, lanzamiento abierto y alto. Primer lanzamiento malo. El día de ayer Oscar Sigala se fue de 4 nada. Primera vez en esta final que no conecta menos un imparable. La verdad es que Carlos Valenzuela, a él, Eudor García, Kevin García, que venía teniendo buena actuación, los dejó en 0. Aquí viene el lanzamiento, pegado el ofrecimiento. Segundo lanzamiento malo aquí para Oscar Sigala. Sí, pues Oscar Sigala fue clave que no se haya envasado, porque ya ves que decíamos que Eudor y el Gurrola no agarran corredores en base, y así fue, ya viste lo que pasó. Sí, Oscar Sigala ha conectado 12 imparables en esta final, 10 sencillos y 2 dobletes, con 462 milésimas y 365 en la temporada. Se balancea Tijerina, lanzamiento malo, 3 y nada. Fíjate, Arturo, me llama la atención, venimos por la alineación del equipo de Juárez y el señor Eduardo Reynoso está enojado con los de licencia con nosotros. Se agarró a hablar cada tontería, escúchame la palabra, pero no sé, ya culpando al ampalleo, ya culpando a los directivos de la derrota del día de Juárez. Espérame, tal vez se queda cantando, el partido ya está derrotado. 3 y nada. Lanzamiento, el automático, 3 bolas, un strike. Sí, lo hemos notado medio estresado. Sí, la verdad. Y sobre todo que ayer que lo exhibe Luis Fernando Miranda, cuando va por él, bueno, son esos detallitos que también pues a cualquier manejador incomoda, ¿no? Así es, se le ha notado inquieto, de hecho, afuera del dugout solo. 3 bolas, un strike, un out. Abriendo por segunda James Cubillos, escoltado por Misael Mesa. Se balancea el pitcher, lanzamiento en un rodado rumbo al short. La ataca el short, va el tiro rumbo a primera, out. Tranquilo Misael Mesa. Rumbo a Luis Eduardo García, cayó el segundo. No hubo tiempo de poder amarrar un poquito porque al final eran botes a media altura. Entonces avanza con rumbo a tercera y viene Eudor García a la caja de bateo. Y sobre todo eso, Arturo, en nueva cuenta, insisto, tranquilo Misael Mesa, ya dejó correr al corredor rumbo a la tercera almohadilla. Lo que tiene que hacer aquí el equipo de algodoneros, Ismael Tijerina y su catcher, la batería, Alexis Sainz, es cuidado con el picheo rompiente. Como le vienen trabajando, Eudor García ha sido la rodilla hacia abajo para evitar que la pelota se le escurra al receptor.
Tijerina frente al zurdo Eudor García, cuarto en el orden, tercera base con el número 17 en la espalda. Lanzamiento rodado de foul. Jalado rumbo a la caseta del equipo de la tercera zona. La lleva Gael Flores, uno de los bad boys del equipo. Eudor García, 10 imparables, él se fue de 3 nada. Fíjate, Artur, sí. Hay que tener cuidado aquí en la tercera almohadilla. Está abriendo mucho James Cubillos. Aguas, porque Alexis es de los que logra despertar bien. Lo que pasa es que también estamos retirados. Por ahí, Carlos, lanzamiento abierto. Una bola, un strike. Eudor García, 10 imparables, 7 sencillos, un doblete y 2 cuadrangulares en esta final con 13 carreras impulsadas, 435 milésimas de bateo y 415 en lo que va del año. Ismael Tijerina, cuenta pareja para el zurdo. Viene el lanzamiento rumbo al plato. ¡Foul! Lanzamiento pegado nuevamente. Se ve incómodo con el lanzamiento pegado ahí. Sí. Tratando de que no pueda, sobre todo estirar los brazos, incomodando al bateador Eudor García. Ya lo tiene con una bola, 2 strikes, 2 outs. Una tarde hermosa, por supuesto, donde el Astro Rey brilla a plenitud. Hoy conoceremos al Monarca 2019 de esta temporada. Bancaol, viene el lanzamiento abierto. 2 bolas, 2 strikes. Quién sabe cómo la esté pasando la gente allá en el sol, pero aquí está muy a gusto. Allá mucha gente con sus paraguas, con sus sombrillas. Y bueno, pues recuerda por supuesto aquellos años, ¿no?, donde el béisbol se jugaba de tarde. Y eran unos llenos impresionantes en el viejo Horta, en el Municipal. Lanzamiento, un rodado colocado, imparable rumbo al jardín central. Con 2 bolas, 2 strikes. Viene la primera. Le conecta aquí Eudor García a Ismael Tijerina, Popi. No sé, allá Arturo, cómo se haya visto Poncho, pero para mí que se vino muy franco al puro centro. Afortunadamente para Ismael Tijerina únicamente se puso chocador. Eudor García, créeme que si vos tenés el swing que tiene este bateador, ¿por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque fue una pichada muy al centro y con muy poquita velocidad. 2-2. Trabajo, le perdió un picheo más. Pues fíjate que sacó bien las manos. Aquí se vio que el pichón no fue tan al centro como dices tú, pero sí sacó muy bien las manos y le valió que chocó la bola nada más. Sí, con cuenta de 2 bolas, 2 strikes, pudo haber sido, eso sí, más incómodo en ese lanzamiento. Bueno, ahora viene Yair Gurrola, quinto en el orden, jardinero derecho. Otra vez a remar contra corriente. Parecía salir del problema Ismael Tijerina, pero Eudor García, que lo hemos dicho, cuando encuentra gente en los senderos, se vuelve más chocador sobre todo. Aquí viene el lanzamiento abierto. Le emparejan la cuenta a Yair Gurrola. Yair, que ha conectado 8 imparables en esta final. 4 sencillos, 2 dobletes, un triple y un cuadrangular con 9 carreras impulsadas. Bateando para 374 milésimas y en el año para 385. Lanzamiento. ¡Sim! Está que el segundo lanzamiento pegado. Trabajando bien las esquinas Ismael, Arturo. Solamente que James Cubillos lo madrugó, ¿no? Sí. Una bola, 2 strikes usados como un primer bat, ¿no? Así es, sí. Siempre atento. Así que ya Indios hizo la primera carrera, se balancea el pitcher, lanzamiento, ¡sí señor! Ponche sin tirarla aquí para Yair Gurrola, pero hace daño, mínimo, pero ya se pone al frente una carrera. El equipo de los Indios, Alcodes Alimentos Concentrado Delicias, viene a batear el equipo de la tercera zona. Soy el verdadero mexicano, el que hoy es todo lo que siempre quiso ser. Soy el que conoce la ley y rechaza lo corrupto, el que avanza sin necesidad de transar. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubica el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes, alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, con la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
Los sismos de 2017 y 2018 afectaron a miles de personas. Se cayó parte de la iglesia, se cayó los cuartos. En esta nueva etapa, estamos reconstruyendo viviendas, hospitales y centros de salud en las entidades afectadas. Pero pues ya ahora doy gracias por los apoyos que nos llegan. Por ti, estamos reconstruyendo esperanza. Para más información, consulta reconstruyendoesperanza.gov.mx. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Somos mujeres indígenas con voz, decisión y capacidad de acción. Desde distintos espacios lucho para lograr mayor igualdad de oportunidades y ejercicio de nuestros derechos. Trabajo día con día para preservar y fortalecer mi lengua mije. Como estudiante en educación indígena, me preparo para que las y los niños de mi comunidad ejerzan sus derechos a la educación bilingüe y de calidad. Porque ser mujer e indígena en México no debe ser motivo de exclusión ni discriminación. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. 102.1 FM. Muchas gracias. Se viene la parte baja del primer episodio, la pizarra de la competidora ferretera y el concurso. Llévese 2,000 pesos. Muy sencillo, mándeme un mensaje con el nombre del pelotero del equipo Algodoneros que considera va a conectar extra base por las áreas marcadas aquí en los jardines: izquierdo, central, central, derecho. Derecho, central, izquierdo, central. Y participe y llévese 2,000 pesos al 639-119-0100. Viene el turno para la tercera zona. Ya listo, ya va paso a paso rumbo a la caja de bateo el zurdo con el número 11 en la espalda. Adelante. Se dan la mano Javi Morales y Eudor García, los que iniciaron un poco calientes, Arturo, recordar esta serie final, sobre todo esa amistad que debe haber hasta cierto punto. Ya la rivalidad, en cuanto suelte Huerta, empieza a llevarse a cabo. Omar Jaramillo, Iván Gándara Villarreal y Luis Eduardo García. El jardinero central, el segunda base y primera base del equipo de los Algodoneros de Licias. A la ofensiva, de nueva cuenta, remarca contra lo corriente el equipo local en este séptimo de la serie. El clasificado Jesús Huerta se balancea, lanzamiento rompa al plato, strike el primero para Omar. Omar, que ha conectado 9 indiscutibles en esta final, 7 sencillos, un doble y un cuadrangular, tiene 5 anotadas y 8 carreras impulsadas. 333 milésimas en esta final, 367. Aquí toca la pelota por tercera, baja el tercera base, le va a dejar la pelota en la mano, la dejó pasar Eudor García, pero es Omar Jaramillo con toque sorpresivo. Y al final Eudor buscó como recurso a ver si la pelota abandonaba, sobre todo la línea de cal de home rumbo a tercera y nada, la pelota se quedó adentro, infield quita en la jugada. Fíjate que dejó Eudor, no me exhibo, a ver si la pelota se abre, se la dejó bien en la mano Omar Jaramillo, bien hasta cierto punto por la decisión de Eudor García, porque ya no sacaba Omar Jaramillo y jugártela, a ver si la pelota se abre. Viene a bater Iván Gándara Villarreal, Omar Jaramillo corriendo en la primera. Así es, un buen toque de pelota aquí de Omar Jaramillo con esas piernas. Importante que se envase para el equipo Algodoneros. Aquí se juega para tocar el minigato. Baja el primera base y en el camino se encuentra al minigato y rápido. Aquí responde la estrategia de Javi Morales. Ya está en la intermedia Omar Jaramillo. Sobre todo esto, pues dando la estrategia por la vía 33. Si era lo que buscaba Javi Morales, avanzar hacia el corredor, ahí está hecho. Le dice Iván Gándara, aquí está mi trabajo hecho, señor, me pidió el bat, se le entrego, la responsabilidad, que queda el tercero en el orden, Luis Eduardo García Hernández, y sobre todo Poncho, hablando con la jugada de Omar Jaramillo, si tienes las cualidades, hazlo, procura envasarte como pueda, pase por bola en un circuit, arcado, al final de cuentas, en el porcentaje, si la bola no saca el otro, te aumenta. Sí, y lo importante es envasarte, te da más posibilidades de ganar, es obvio, ¿no? Y pues aquí viene a batear Luis Eduardo García, que es un buen bateador con corredores en base. Voy a preguntarle algo a Poncho, después de este lanzamiento, le hago la pregunta a nuestro invitado el día de hoy, se balancea el pitcher, lanzamiento, strike el primero. ¿Hay ventaja para el bateo, tomando en cuenta que hoy el juego es de día? Pues ya depende ahí de cada bateador, Arturo, la verdad. ¿A ti te gusta más? De noche. De noche. A mí sí, en lo personal, pero el bateo, pues la mayoría sí me han dicho que les gusta así jugar de día. Perfecto, 0 bolas, un strike, un out. Viene el lanzamiento, cuidado, pegado y alto aquí para Luis Eduardo. Tercero el orden, está en segunda, en posición de anotar Omar Jaramillo. Luis Eduardo, que ha conectado 8 imparables en esta final. 6 sencillos, 2 dobletes, con 2 carreras impulsadas. 348 milésimas de bateo y en la temporada para 464, bateador zurdo con el número 18 en la espalda.
Esperando turno, Carlos Rubio. Abre, no mucho por la intermedia Omar Jaramillo. Aquí el pitcher hace el movimiento, sobre todo hacia segunda, que es donde le permite quedarse con la esférica. Si ese movimiento va rumbo a primera y tercera, tiene que soltar la esférica. Así que una bola, un strike con un out. Esa es la cuenta para la changa. Jesús Huerta se pone de acuerdo con Rodolfo Soto, se balancea, lanzamiento rumbo al plato, conectando línea de foul. Cuidado, Juanpín. Oh, olvídate, esos lentes de Rito Mejía me traen al tiro. Muy bien, saluda a don Rito Mejía Betance. Mi cham, hoy se termina todo en el nombre de Dios. Un lujo para nosotros hacernos acompañar por tu excelente crónica, tu excelente equipo de trabajo. Felicidades y enhorabuena en todo que todo culme a favor de nuestro equipo. Un abrazo desde aquí, desde el gran estadio. Chuy Sánchez y Lili Carmona, gracias por su mensaje. Aquí conectando nuevamente de foul Luis Eduardo. Hola Cham, buenas tardes, solo para desearle buena suerte a nuestro equipo, que todo salga bien y que ese trofeo sea levantado por los algoneros. Un enorme saludo a Naica de Rubén Alonso Ramírez desde Guanajuato, gracias también. Acá en el solecito está al máximo el ambiente. Saludos, gracias. Gente que, bueno, pues nos acompaña en la frecuencia de Romántica 102.fm, el Facebook también, en la página de Pasión Deportiva. Comparta y denle like, por supuesto, y también en YouTube, Pasión Deportiva de Lisas. Aquí piden tiempo. Una bola, 2 strikes para Luis Eduardo. Saludos desde Loma de Pérez, con toda la actitud. Vamos algodoneros de parte del Mandis. Ánimo, sí se puede, gracias. 639-471-9124 y 639-123-5796. Listo, Jesús Huerta se balancea, lanzamiento, foul. Defendiendo aquí el turno Luis Eduardo García. Ay, sacándole pechos a Arturo. Claro. Hay que mencionar el día de ayer un factor que ahorita hablaba con el señor padre, caso de Gonzalo Ochoa. O sea, lo dejó mucho. El señor Walo Rivera, ¿por qué? Porque es su caballo en el relevo, Arturo. Es algo que le beneficia al equipo del gobernador de Delicias, porque en delante la confianza no se la ha visto mucho Walo Rivera a su demás cuerpo de relevo. Sobre todo la actuación ayer de Gonzalo Ochoa. Así es. Casi 70 lanzamientos ayer. Viene con una carga de trabajo también en Juárez, lanzando jueves, viernes y sábado. Me parece que ayer le dio de más. Así es, sí. Aunque confió en parar la ofensiva del equipo algodoneros, a ver si respondía una batería fuerte y profunda también la de Juárez, pero al final Carlos Valenzuela y Mario Alberto González hicieron el trabajo, ¿no? Así es, sí, estaba esperanzado. Es la única explicación que yo me doy para haberlo dejado tanto tiempo, Arturo. Una bola, 2 strike, un out. Jesús Huerta tardando en ponerse de acuerdo ya con su receptor, la batería, junto con Rodolfo Soto, se balancea, lanzamiento alto. Tan alto que se tiene que poner de pie el receptor. 2 bolas, 2 strike. Esperando turno, Carlos Rubio, cuarto en el orden. Luis Eduardo, un total de 83 imparables este año, con 44 carreras impulsadas. Champion Bat 2019, tercero en su historia, Mejor bateador que ha dado la tercera zona para mi gusto, Arturo. Sí, gran pelotero Luis Eduardo García. 2 bolas, 2 strikes. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato. ¡Sin! Abanica y se poncha la changa. Y le ganó con la velocidad, Arturo, trabajando afuera, siempre Huerta a Luis Eduardo García. Aquí de nueva cuenta, lo buscó con la perada, al final de cuentas, ponche, cayó el segundo out. Picho en recta, me parece, un poquito alto, y se va Luis Eduardo García con ella. Aún tenemos correo en segunda con 2 outs. Aquí viene a batear Carlitos Rubio. Viene Carlos Rubio con el número 16 en la espalda, bateador zurdo. 391 milésimas de bateo en la final y 390 en la temporada. Conectado en esta serie, 9 imparables, 8 sencillos y un doblete. Tiene 5 anotadas y una carrera impulsada nada más. Se balancea el pitcher, lanzamiento, ¡swing! Strike el primero. Carlos, buen pelotero. Muchos buenos contactos esta temporada, la verdad, ha tenido una gran madurez. Con el número 16 característico, cubriendo la antesala a la esquina, calienta la defensiva, ya buscaba revirar rumbo a la intermedia, pero Mar Jaramillo, cuando llegó exactamente al cojín, no había nadie en asistencia, ni Julio Pacheco, mucho menos Miguel Rodríguez. Speedy González. Allá de Speedy González, con el sombrero. 0 bolas, 1 strike. Derecho contra zurdo. Se balancea el derecho. Lanzamiento. Swing. Lanzamiento alto.
Le gustó a Carlos, ya lo ponen contra la pared. 0 bolas, 2 strikes. Jesús Huerta, clasificado que yo creo que la mejor actuación de él este año fue aquí. En este segundo partido. Así es. Lanzó 7 entradas. Muy dominante se vio. Muy dominante, pero ya en Juárez, Algodoneros le cayó. De hecho, llega con récord de 7 ganados, 4 perdidos en el año. Terminó con registro de 4-4 en la temporada regular y 3 victorias sin derrota en la postemporada. Jesús Huerta, lo que pasa es que la semana pasada se fue al final sin decisión. En el caso de Ismael Tijerina, llega con 4 victorias y 2 derrotas en el rol regular y 3-1 en postemporada para registrar 7-3 su récord. Lanzamiento, ¡swing! Abanique y se poncha. Así que deja hombre en segunda, en posición de anotar el equipo algodoneros. Segunda entrada completa de juego, 1-0 ganando los indios. Alcodesa Alimentos Concentrado Delicias, corte y volvemos. Es una vaca contenta, mi vaca lechera, la leche pura y entera, mi vaca lechera. Alcodesa alimenta, mi vaca lechera, produce y produce, aunque ella no quiera. Tenemos todo lo que necesita para su estable ganado, alimentos balanceados de primera calidad. Alcodesa le cuida muy bien el ganado y en la compra y venta como he progresado. Alcodesa. Peso exacto y calidad garantizada kilo a kilo al mejor precio. Oiga, ¿dónde puedo comprar queso Los Pinos? Yo se lo digo, en todas las tiendas grandes y chiquitas. Siempre nos preocupamos porque Queso Los Pinos esté al alcance de todos para que no falte para su almuerzo, comida o cena. Sabemos que una buena ama de casa sabrá combinar de la mejor manera Queso Los Pinos. La competidora ferretera es ahora también la casa del tablarroquero. Todo el material necesario para hacer un trabajo profesional. Manejamos toda la variedad de productos para tu trabajo de tablarroca. Regular, ligera, flexible, resistente a la humedad, antifuego, paneles de cemento, glass ray, plafones acústicos y grado alimenticio. Ven y comprueba que el mejor servicio, precio y calidad solo está en la competidora ferretera, la casa del tablarroquero. En Yacedelsa, la mejor tecnología. Venta e instalación de neumáticos, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación, balanceo, revisión, ajuste, limpieza y reparación de frenos. Yacedelsa Matriz, Avenida Séptimo Oriente número 305, contra esquina de Gasolinera Prusco. Y sucursal en Avenida Sexta Oriente 801 por Cruz Roja. 102.1 FM. Muchas gracias a mi compañera Mariana Trejo en controles de Romántica 102.1 FM. Le damos la bienvenida a la parte alta de la segunda entrada. La pizarra de la competidora ferretera ganando el equipo de los indios. Ciudad Juárez 1-0. Viene el turno para el sexto en el orden, haciendo por ahí alguna modificación. En este caso el manager del equipo de los indios. Aparece Pompín. Viene a la caja de bateo por el equipo de los indios de Ciudad Juárez, César Cano. Ahora colocado como bateador designado del equipo aborigen. César Cano, ese es el que está en la caja de bateo en estos momentos. Y luego tenemos a Julio Pacheco y Rodolfo Soto. César Cano, sexto del orden, bateador designado. Strike el primero a la esquina de afuera. Se va a lanzar el pitcher Ismael Tijerina. Lanzamiento bajito, abierto, una bola, un strike. Vamos a ver entonces a César Cano en esta final. Un turno imparable, que fue doblete con carrera producida, bateando para 1000. Y en la temporada para 367, lanzamiento ligeramente afuera, 2 bolas, un strike. Ismael Tijerina, que enfrentó a 5 bateadores en la primera entrada, le abrió con doblete James Cubillos, estuvo a punto de salir del problema cuando domina Miguel Rodríguez con rolling exactamente a él, al pitcher, y Oscar Cigala con rodado rumbo al short, pero le conectó imparable Eudor García. Strike aquí el segundo. Lo deja pasar César Cano con el número 13 en la espalda, y el umpire Ricardo Marín, profesional, le canta el segundo. 2 bolas, 2 strikes. Y terminó al final ponchando sin tirarla Yair Gurrola. Es la carrera que tiene el equipo de los indios en ventaja. Lanzamiento, conectando un batazo rumbo al izquierdo, central, va al izquierdo, va el central. Es el izquierdo el que toma la pelota, Iván Gamero. Así que fly al 7 para usted que anota, cayó el primer mate. Fíjate, ahorita hablabas de esa final, Arturo, del 2001, que también la recuerdo, donde pues la gente allá en el Estadio Viejo, Parque 72 Ceros, Francisco Viejo Horta o Parque Municipal Delicias, la gente estaba con las mismas, así, sombrillas, pero de pie, porque aquel parque pues sí tenía muy poco espacio.
pero me recordó eso, ver tanta sombrilla, la gente cubriéndose aquí el sol en el gran Estadio Delicias. Como al final de cuentas, pues así fue, así es el destino, no fue de noche, fue de día y sobre todo en dominguito. Aquí lanzamiento. No es bueno, dice el umpire, así que Julio Pacheco en turno séptimo en la orden para ahora en corto. Julio, conectado 7 imparables en esta final. Por cierto, los 7 han sido sencillos con 2 carreras impulsadas. Lanzamiento strike a la esquina adentro para bateador derecho. Julio Pacheco 304 milésimas en la final y 304 en la temporada. La cuenta pareja para él, una bola, un strike con un out. Me tocó estar en ese encuentro, Arturo, a mí. De hecho, como dice Pompín, no había para sentarse así, pero recuerdo de aquel lado, del lado izquierdo. Aquí te... Hay un rodado rumbo a tercera de frente, el tercera base, toma la pelota. Su tiro ligeramente abierto rumbo a primero, pero bien. Ajusta Luis Eduardo García y cayó el segundo. Adelante. Ponían una lona arriba de todos, para que no te diera el sol, ponían una lona. Así recuerdo que hacía mucho calor abajo de esa lona. Y es que en aquel parque no había lugar, Arturo, para poner gradas de ese tipo. Que a lo mejor mucha gente, pues, ¿qué tanto puede abarcar? Pero sí es bastante el terreno que ocupan estas gradas adicionales. Y bueno, se me viene a la mente, ¿no? Ya le quiero hablar más de ese tema porque es sufrimiento con un Cuauhtémoc Rocha. Sí, lanzamiento está aquí el primero aquí para Rodolfo Soto. Y sobre todo, recuerdo que se prestaba mucho ver el ISSSTE, el Hospital Regional, lleno también, lo que es el techo. Así es. ¿Quién sabe cómo le hacían? Lanzamiento alto, una bola, un strike, 2 outs. ¿Tu vecino te puede decir? ¿Mi vecino cuál? ¿El de la derecha? El de la primera cabina del sector izquierdo. No, bueno, él le tocó, pero a mi Chapito García. Sí, le tocó transmitir una vez allá desde el ISSSTE. Sí. Los detalles que hubo sobre todo por aquel tiempo. Una bola, un strike. Swing, strike el segundo. Pero no fue esta final, ¿o sí, Pompín? No. Fue antes, ¿no? Por lo que hablabas tú que no sabes cómo la hacían para ponerse de arriba. Sí. El Chapito te puede decir. Sí, el Chapo. Le tocó antes de ese 2001 tener que irse por allá a transmitir fuera del parque. Una bola, 2 strikes, 2 outs, lanzamiento no es bueno. Y esto fue ya por el 92, ¿no, Arturo? Más o menos, sí. 92, 93, algo así. No, 92. Ahora, fíjate, homenajeado, uno de los entronizados al Salón de la Fama para esta tercera generación, Armando García Sánchez, el Chapo García. El año pasado fue Francisco Javier Guerrero Viera. Parecía ponche sin tirarle, pero al final Ampere dice que no. Lo vamos a cuenta máxima. A ver si no se deja Walo Rivera. 3 bolas, 2 strikes, 2 outs. Parecía morder la esquina de afuera hecho Ismael Tejerina, ya iba bajando. Alexis ya prácticamente también iba rumbo a la caseta, pero le da todavía turno aquí a Rodolfo Soto. Listo el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, machucón de foul. De hecho, fíjate. Ok, perfecto, no fue machucón. Swing, la pierde Alexis. Termina la jugada rumbo a primera porque el mismo Rodolfo Soto se cantó solo, Sí. Se cantó solo, así que 3 vinieron, 3 se fueron, sacó en orden aquí Ismael Tijerina y se va una entrada y media de juego en la pizarra, 1 carrera por 0 ganando los indios, gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ello se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Festival Internacional Chihuahua presenta a una de las voces icónicas del pop rock en español, Ana Torroja en concierto. 28 de septiembre, 19 horas. Delicias. Estacionamiento Museo del Desierto. Evento gratuito. Unidos con valor. Gobierno del Estado. Somos mexicanos. Somos gente de acción. Los mismos que siempre hemos defendido la libertad. Lo hicimos en el pasado. Lo hacemos hoy. Creemos en una nación unida. En la dignidad humana. La libertad de expresión. Libertad de pensar. Somos gente de valores y a favor de la vida. Gente de acción que cree en el libre mercado y el desarrollo
desarrollo sustentable. Marco Cortés, presidente Sendelpan. Hoy más que nunca defendemos los valores de nuestros fundadores. Acción Nacional. 80 años de acción por México. ¿Te ofrecieron un trago o un cigarro? ¿O un churro? Natacha. Y te dijeron que no pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. ¿O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados? Mejor llama a la línea de la vida de Conadic 800-911-2000. Cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. 102.1 FM. Muchas gracias. Viene la parte baja de la segunda entrada, la pizarra, la competidora ferretera del concurso al 639-119-0100. Se iba votando y llévese 2,000 pesos. Viene el turno para el quinto en el orden. Viene quinto en el orden. Aparece Miguel Ángel Holguín, Alexis Sainz e Iván Gamero. La mini matando bateadora. Quinto, sexto y séptimo para el equipo de Algodonero de la tercera zona de Alicia. Jesús Huerta se balancea en lanzamiento rumbo a la goma. Cruzó, no cruzó, dice el umpire de primera. Miguel Ángel Holguín, Alexis Sainz y caso de Iván Gamero. Miguel Ángel Holguín, 3 imparables en la final, 2 sencillos y un doblete con 3 carreras impulsadas, 167 milésimas de bateo. Lanzamiento a esquina de afuera, strike el primero. Y 267 en lo que va precisamente de la temporada. Detalle, en los 3 primeros partidos no conectó imparable, pero ha conectado al menos 1 en los últimos 3, que es importante para Miguel Ángel Holguín. Se balancea el pitcher, lanzamiento abierto. 2 bolas, 1 strike, ganando los indios 1 carrera por 0. En la final del 2011 contra Parral se observaba el mismo panorama que el día de hoy. La final se jugó de día, igual con mucha gente con sus sombrillas y cubre sol. Gracias. Aquí viene el lanzamiento, machucón de foul. Hacia atrás. Machuconcito. Tienes el micrófono abierto, Pompín. 2 bolas, 2 strikes. Pero sí es cierto, tienes toda la razón. Está fuerte el sol, está fuerte el sol. Ay, de más. Aquí tengo a mi compañero también de las cámaras y bastante línea. La pelota arriba del parador en corto. Alegremente de Gil rumbo al jardín central. Imparable de Miguel Ángel Holguín, corredor a la primera colchoneta. Es el imparable número 2 que le conectan al lanzamiento de Jesús Huerta. El cuarto ya para Miguel Ángel Holguín, una buena línea. Ligeramente cargada hacia el lado izquierdo de Julio Pacheco, que le brinca imposible la pelota entre el izquierdo central. Aquí está Miguel Ángel Holguín en primera. Buen contacto. Una línea bien conectada, pero arriba del shortstop, Arturo. Por parte de Miguel Ángel Holguín, ahora va a ir a batear Alexis Sainz. Veamos si sigue con la misma temática Javier Morales de avanzar el corredor. Ahora viene Alexis, sexto en el orden. Receptor, único pelotero de Algoneros que en esta final ha conectado como titular al menos un imparable. Alexis, bateador derecho con el número 45 en la espalda, rodado rumbo al short, la toma el short, ya no hay tiro rumbo a segunda, el tiro es malo rumbo a primera, pero logra ajustar un pasito hacia atrás, primero jugando a la defensiva Oscar Cigala, y luego ya un paso adelante, y con esto concreta, pues prácticamente como si hubiera sacrificado, no avanzando con rumbo a segunda. Así es, sí, pues su hit and run, luego jugando agresivo Javier Morales, se le nota que trae ganas de hacer las cosas Javier Morales. De esta manera tenemos corredor en la intermedia, no utiliza sacrificio. En esta ocasión el manejador del equipo de los algodoneros llama la atención, Arturo, porque lo hiciste en la primera entrada. Sigues igual, una carrera por 0 y sobre todo, lo que siempre he dicho tú, Arturo, al igual que a Poncho Amaya, es saber a quién puede sacrificar y sobre todo quién sigue atrás. Y creo que la posibilidad para Iván Gamero estaba, al final de cuentas, tenemos corredor en la intermedia. Pues vamos a ver, aquí a Iván Gamero, lanzamiento alto. Se tiene esa creencia que Iván, siendo un bateador clasificado, bueno, pues no debe tener ningún problema de día o noche, pero lo hemos visto contactos mucho más sólidos en campeonato regional que en el campeonato estatal. Hay quien tiene esa idea que le puede ir mejor de día. Esperemos que sí, Arturo. Una bola, un strike, lanzamiento pegado aquí para Iván Gamero. Llegó toda su familia de Durango. 2 bolas sin strike para Iván. Sí, pues ahora sí lo amerita. Sí, 3 imparables, los 3 han sido sencillos con 4 impulsadas en esta final, 375 milésimas. Recibió la oportunidad, la aprovechó y 302.
prácticamente como titular todo el año. Ya después, en esta final, Javi lo sentó un poco y bueno, pues eso a lo mejor le ayudó. Viene aquí machucón de foul, de botes rumbo a la caseta del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. 2 bolas, un strike, un out. Séptimo partido de esta final. Algodoneros buscando su título número 14 y los Indios el título número 11. Esperando turno Ulises Vaca. Abriendo por segunda Miguel Ángel Holguín. Jesús Huerta, que enfrentó a 4 bateadores en la primera entrada, que está enfrentando al tercero en la segunda. Se balancea el lanzamiento, strike el segundo. La dejó pasar Iván Gamero y terminó en el suelo. Se resbala Jesús Huerta, el clasificado, con el número 53 en la espalda. Se acerca un poco Oscar Cigala, el primera base, también el camarero Miguel Rodríguez. No hay ningún problema para Jesús Huerta, Y me parece la esperanza para el equipo de los Indios es justamente el de Hermosillo. Fíjate, Arturo, pero esto me interrumpa. Si hubiera sido un jugador del equipo del Algodoneros, luego hubiera saltado cualquier gente de los entrenadores. Tony Ramos, para empezar, de periota para que agarre aire el lanzador, Arturo, para que te acomodes. Y el chiste es ahorita utilizar todas las estrategias del mundo. 2 bolas, 2 strikes. Derecho contra derecho, se balancea el pitcher, lanzamiento rodado, le pega el pitcher, la pelota se dio rumbo a tercera, no puede el tercera, llega de clavado Iván Gamero, hombres en las esquinas. Un rodado que iba prácticamente a partir la colchoneta de la intermedia, me parece que en ese contacto seguramente en la pierna del pitcher, la del rumbo a tercera, trata de quedarse con ella. Eudor García mano limpia, no puede quedarse al final. Iván Gamero está en la primera base. Adelante, Pompín. Fíjate lo que hacen las cosas, Arturo. Ya se resbaló, ¿sí? Ya lo golpeaste. Ya muévelo, acábalo de mover al lanzador. No dejes que esté a gusto, lo mete a los disparos. Es un lanzador, Poncho, que lo conoces y has visto. Por lo pronto en la primera entrada, buena velocidad. Le avanza bonito la recta a Huerta. Y esta la tocó Mar Jaramillo. Ya vimos que no tiene la cualidad para bajar rápido. Sí, a pesar de que es un pitcher alto. Entonces, es de la manera que ahorita Jaime Morales tiene que jugar todo por el todo aquí en el séptimo juego de la serie. Corredor en primera y corredor en tercera. Sabe correr bien las bases aquí. Iván Gamero Piedra. Hay un out. Y van a batear Ulises Vaca Valenzuela. Sí, aquí la única manera de hacer un doble play con Ulises sería una rola dura hacia los paradores, en el parador en corto y en segunda base. Revirada rumba primera. Tranquilita la revirada de clavado de Iván Gamero. Se acerca Roberto Pablo Cadena, algo le dice por ahí Iván Gamero, así que al final infield kit en la jugada. En tercera Miguel Ángel Holguín y primera está precisamente Iván. Octavo en el orden, jardinero derecho Ulises Vaca con el número 8 en la espalda. Bateador derecho Ulises, 7 imparables, los 7 sencillos en esta final con 2 impulsadas. Jesús Huerta, ya de costado, lanzamiento rumbo al plato, no es bueno el lanzamiento. 304 milésimas para Ulises en la final, 299 en la temporada. Se baja de la segunda entrada, sí. Ese clima para Huerta, Arturo, es tiempo de frío. Imagínate de Sonora. Sí. Acostumbrado a un clima un poquito más cálido. De Hermosillo, Sonora, clasificado. Trabaja del lado el derecho, respira hondo y profundo, va la revirada con velocidad rumbo a primera, pero un pasito de Iván Gamero quieto. Una bola, 0 strike. Gorditas Lili, ¿por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo saborcito casero en nuestros guisos. Y carnitas y charrones de Anda, Río Conchos y Quinta Poniente de Dice, el de Hacienda Meme de Anda y Familia. Derecho contra derecho, viene el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma, bajito, 2 y nada. Y Autocristales Lux, la red más grande de cambio de cristal para tu vehículo, franquicia Vitrocar, 472-76-77. Aquí le van a venir con un picheo, pues me imagino, en recta, a ver si aprovecha aquí Ulises Vaca. Cuenta favorable para él, y sobre todo para como juega Jaime Morales, Poncho. Así es. A ver, Miguel Ángel Holguín abriendo poco por tercera. Está esperando ya Iván Gamero para poder abrir 1 o 2 pasos. Ya hace el movimiento del pitcher, haciendo ya contacto con la placa. Debidamente el lanzamiento. Hay un rodado, rumba al short, la toma el short. A segundo, no, la primera. Es malo el tiro. Se empató el juego. La pelota se interna rumbo a la caseta del equipo algodoneros. Una base más. Así que aprovechan aquí. Ese error rumbo a primera, Pompín. Aunque no están obligados a hacer el doble play,
estamos de acuerdo, pero el tiro es abierto, buscó jugar la defensiva Oscar Cigala y el juego se ha empatado. Fíjate, Arturo, a lo mejor porque es una jugada obligada para doble play o un robado ideal para doble play. Podría ser, el tiro fue abierto, a lo mejor la intermedia fue otorgársela con error. Te lo dije, yo pensé que la pelota no iba tan dura, entonces eso le dio tiempo a Ulises. Se me hace que ya no sacaban, Arturo, ya no sacaban en primera. Por la misma velocidad de Ulises, se empató el juego nuevo. Entonces, bola ocupada y error. Pues sí. ¿Qué digo? Yo porque como lo que también menciona Poncho, o sea, era difícil la doble matanza. Sí. Más por las piernas, hay que darle también el valor a las piernas de Ulises Vaca. De hecho, sí tardó un poco el segunda base en desprenderse de la pelota. La barrida también de Iván Gamero, complicándole, pero sí les digo que yo creo que es bola ocupada y en error avanza rumbo a la intermedia. Coincidimos. Ya está en segundo Ulises, viene el turno, aquí un machucón por tercera. La pelota hace primero contacto en terreno de foul. Le pegó en la pierna ahí a Misael, mira, ahí está. Sí, así que Misael Mesa, 5 imparables en esta final, 4 sencillos y un doblete con 3 carreras impulsadas. Está bateando para 450 milésimas. El derecho con el número 4 en su uniforme, 278 también de bateo en el año. Era importante que Algodoneros empatara el juego temprano. Una bola, un strike. Y tienen posición de anotar, velocidad pura a Ulises Vaca. Jesús Huerta se balancea el lanzamiento. Allá un batazo rumbo al jardín izquierdo. El jardinero va hacia atrás, levanta el guante y captura. Ahí al 7 para usted que anota. Cayó el tercer mate, se van 2 entradas completas de juego. Enfrentó a 5 bateadores. Jesús Huerta. El juego se ha empatado, una carrera gordita, Lili, más sabrosas y calientitas. Si tu vehículo tiene un cristal rayado, estrellado, quebrado y cuentas con seguro, en Autocristales Lux te apoyamos con los trámites. Trabajamos con todas las aseguradoras. Contamos con la mayor experiencia en el estado. Somos distribuidores directos de fábrica. Autocristales Lux, franquicia Vitrocar, la red más grande de cambio de cristales del país. Avenida Cuarta Poniente 116, Colonia Centro, Ciudad Delicias, Chihuahua. Teléfonos 472-6677 y 474-0992. ¿Por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo saborcito casero en nuestros guisos. Así es, por eso y porque cada vez nos esmeramos en atenderle mejor, le esperamos en Gorditas Lili y sus 2 locales en Delicias. En Meoqui, local 3, carretera Panamericana 148, frente al Paraíso Dorado. En Mueblerías Portillo seguimos con precios de Expo. Ven y aprovecha en todas nuestras sucursales promociones a precios directos de fábrica. Gana dinero electrónico al comprar y a liquidar, todo sin enganche y hasta 25 meses en tus compras a crédito. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales de Mueblerías Portillo con los mejores precios de mi ciudad. Plusco. Combustible Plus. Muchas gracias, ya de regreso. Vamos, Algodoneros, a ganar. Saludos, excelente transmisión aquí en el Solecito. Manden un botero. A ver, ¿por qué sector allá en los jardines para mandarles un botero? Gracias por estar en sintonía. Bueno, se viene la parte alta de la tercera entrada. La pizarra de la competidora ferretera del concurso. Al 639-119-0100. Viene el noveno en el orden. El menor. ¿Qué? Dime, adelante un poquito. Adelante. Viene el menor, Kevin García, James Cubillos y Miguel Rodríguez. Se acaba de comunicar un señorón de la crónica, Arturo, y manda a saludar a ti y a Poncho Amaya. El señor Francisco Javier Guerrero Viera. Hasta la Corona Obrera, señor. Saludos, ya sabe, con mucho aprecio te saludo y sobre todo con un cariño. Gracias por todo, maestro. Panchito Guerrero, un saludo. Fuerte abrazo, por supuesto. Lanzamiento pegado. Un saludo. Sí me tocó escucharlo de chico mía. Sí, ¿no? Una voz muy... Potarrón que tiene, por supuesto. La bola, un strike que el año pasado ingresó a la generación número 2 del Salón de la Fama. Ahora le toca el Chapito García rodado hacia el lado derecho. El segunda base imposible para Iván Gándara. Imparable rumbo al jardín central. Conectado por Kevin García, que ayer Kevin García pues no pudo, de hecho, conectar imparable, se fue de 3-0. Aquí conectando su indiscutible número 6 de esta final, Pompín. Muchas veces a la gente que está en sintonía
se malinterpreta lo que viene siendo el bateador número 9. Mucha gente lo tiene como que es el que menos batea y al final de cuentas hay ocasiones que muchos manejadores ponen un noveno bat que te puede hacer la función de un primer bat. Kevin García lo venía haciendo bien porque en varias ocasiones se había envasado. Aquí en este partido, en su primer turno, se envasa por la vía del imparable. Entonces, ahora el peligro viene James Cubillos a la caja de bateo, que también ya conectó de imparable. Vamos a ver si hay estrategia aquí en esta tercera entrada. El juego empatado a una carrera. El primero en la orden, James Cubillos, el zurdo. Ahí va la Rivera, rumba primera, tranquilo. Llegando quieto Kevin García. Y James Cubillos conectó doblete. Al final anotaría carrera, la que tiene hasta el momento el equipo aborigen, el equipo de los indios. Aquí el duelo entre el regiomontano clasificado derecho frente al zurdo con el número 4 en la espalda. James Cubillos abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo de los indios. Se cuadraba poco para tocar por ahí. Siguió el ofrecimiento y el lanzamiento fue abierto y bajito. Sí, se preparaba para tocar de sorpresa, Arturo. Veamos qué sigue aquí, qué le manda el señor Waldo Rivera. Aquí está Ismael Tijerina de reojo, vigila quien corre por primera. Kevin García se balancea el pitcher, lanzamiento, el toque es por tercera, la toma el tercera, va el tiro, rumba primera que es abierto. Al final es out. El de cajón de primera está reclamando que se ve despegado Luis Eduardo García. Al final funciona el toque de sacrificio. Esos tiros de Carlos Rubio, a veces precipitados rumbo a primera, pero al final avanza corredor. Así es, tal vez se precipitó por la misma velocidad que sabe que tiene James Cubillos. El coach de primera estaba reclamando ahí enojado, pero no, me parece que sí se quedó Luis Eduardo García en la base. Cuánta intensidad de James Cubillos para jugar el béisbol, Arturo, algo que pocos tienen y sobre todo que se transmite pues para los demás. Cuando conectó el doblete festejó al por mayor y aquí le piden el bat, lo sacrifican y también aplaudiendo desde la primera rumbo al dugout. ¿Por qué? Porque el trabajo él lo hizo, como lo mencionábamos ahorita con el caso de Iván Gandara, que al final de cuentas aplaudiendo y animando a su gente. Lanzamiento, esquina afuera, no es bueno. Miguel Rodríguez en la caja de bateo, abriendo por segunda Kevin García y un out. Miguel Rodríguez dominado por la vía 1-3, pitcher primera en su primera oportunidad, así que de uno nada. Una bola se los trae. Ismael Tijerina se pone de acuerdo con Alexis Sá en la batería del equipo de la tercera zona. Lanzamiento rodado colocado entre tercer y short. Imparable rumbo al jardín izquierdo. La toma al izquierdo, la pierde. Lo manda y al final recupera rápido Iván Gamero. Y de un bote la pone donde está Alexis. Tuvo que regresar rumbo a tercera Kevin García. Y es que malabareó allá Iván Gamero en el jardín izquierdo a ese batazo de Miguel Rodríguez. Y cuando malabarea, lo quiere mandar de nueva cuenta hacia la registradora. Waldo Rivera, pero al final de cuentas ya era muy difícil. Ya tenía de nueva cuenta en su poder la pelota el jardinero izquierdo y por tal motivo tiene corredor en la tercera y corredor en la primera el equipo de los indios de Ciudad Juárez. Un buen corrido de bases de este muchachito aquí, Arturo. Cuando das un batazo así, si no estás seguro de que la va a agarrar el shortstop o el tercera base, para no hacer el out ahí, te detienes y pues no importa, hay un out y es muy importante estar en tercera, con un out ya que puedes anotar, ya sea de un wild pitch o igual de sacrificio. Así que Gómez en las esquinas con un out y viene el turno para Oscar Cigala, de uno nada el día de hoy. Lanzamiento conectando de foul atrasado. Por eso no entiende uno, en el caso de James Cubillos como primer bat, que en ese partido número 5 en Juárez lo quitara como primero, pusiera a Julio Pacheco, que viene haciendo un buen trabajo como séptimo, y al final ninguno de los dos le respondió con el bat. Julio Pacheco se fue de 5 nada, si mal no recuerdo, y James Cubillos de 2 nada. Ahora ya, bueno, pues recupera nuevamente la primera posición como un primera natural, ¿no? Como un primer bat natural este James Cubillos. Incómodo, rápido, chocador. Me parece que el día de ayer se envasó en todas las ocasiones, si no mal recuerdo, a lo mejor la última, ¿no? Y hoy, pues, después el doblete y ahorita el sacrificio. 0 bolas, un strike. Viene Ismael Tijerina, revidar rumbo a primera. De hecho, no estaba ni siquiera pegado en el inicial Luis Eduardo García. Tranquilo Miguel Rodríguez, llegando quieto. Agua Electropura Delicia, la mejor agua del estado. 474-2332, surtimos a domicilio, Barrotes, Empresas Maquiladoras, Tiparería El Triunfo. Matriz, Avenida del Parque Poniente, número 13 en el centro, 474-1047. Qué rico pan en Delicias, Tiparería El Triunfo. Lanzamiento, un rodador rumbo al short, se le tira el short, va rumbo al segundo gol, a primero. ¡Doble play!
en las paradas cortas. Rodado hacia el lado derecho, se tira espectacularmente. Toma la pelota de clavado, bote pronto de fantasía del guante, así se la pasó Iván Gándara, un out. Tiro rumbo a primera, doble play. Gran jugada en la defensiva del campo corto. Vamos a ir un corte y regresamos y platicamos la jugada. 2 entradas y media de juego. La pizarra de Alcobesa Alimentos Concentrados y se nos dice: una para Indios, una para Algodoneros. Solo en Nissan Hirocha vas a dar el grito, pero con el bono de la nueva X-Trail 2019. Ven a Nissan Hirocha, llévatela con bono de hasta 30,000 y además te la llevas con 0% comisión por apertura y los mejores planes de financiamiento de la ciudad. Solo en Nissan Hirocha. Aplica restricciones, consulta términos, condiciones y versiones participantes. Fresca. Natural. Y deliciosa. Así es, Leche Zaragoza. Más de 50 años con los chihuahuenses. Leche Zaragoza te proporciona vitaminas A y D, además de nutrientes esenciales para el crecimiento, salud de huesos y dientes. Leche Zaragoza, la leche de casa. El béisbol se disfruta mejor con una deliciosa pizza de Orsini's Pizzería. 2x1 todos los martes y jueves. Además, disfruta de los deliciosos buffet todos los lunes, miércoles, sábados y domingos. Una Orsini's cerca de ti. Centro 474-1002. Gómez 474-3500. Meoqui 473-0097. Nogales 474-0031. Orsini se viste de naranja con los algodoneros. En micasafacil.com te ayudamos a vender o rentar tu inmueble de forma rápida y segura. Somos asesores certificados. Nos encargamos desde la publicación hasta el cierre de tu contrato. Visita nuestro portal micasafacil.com, donde somos sin duda tu mejor opción. 102.1 FM. Todavía la afición vibrando con esa jugada del campo corto, Misael Mesa, de Grandes Ligas, Poncho. Así es, un rodado fuerte, Arturo, que iba a partir el dios del diamante. Misael Mesa se tiró por ella sin tiempo, así mismo como la agarra, se la avienta al minigato con el mismo guante. El minigato un poquito bajo el tiro, pero iba tan dura la línea que tuvieron tiempo. Una bonita jugada de parte de Misael Mesa, que se ve muy suelto jugando el día de hoy, Arturo. Viene la parte baja de la tercera entrada, el turno para el primer orden. Adelante, Pompi, imagino que pues allá abajo también se vivió y emocionante la gente, sobre todo emocionada, ¿no? Sí, emocionada el por mayor. Viene y me comenta Gil Ramos, umpire de pasa aquí en el jardín izquierdo, de jugada de Grandes Ligas. Dice, no hay otra palabra, caballo. Dice, es simple y sencillamente una jugada de Grandes Ligas. Y yo le comenté, ayer prendió la jugada de Carlos Valenzuela, si recuerdan la jugada de doble play, que se estiró, eso prendió el equipo de Algodoneros. Vamos a ver si esta jugada de Misael Mesa logra prender el equipo de Algodoneros. Omar Jaramillo, Iván Gándara Villarreal y Luis Eduardo García Lameni matando a bateador, la pelota rumbo al sector izquierdo, el tercera base, buscando la pelota, al final de cuentas, roza en el guante de Eudor García, pegado a lo que viene siendo el cerco que divide el terreno de juego y las gradas de sol. Ahora sí, en la pura punta del guante le rozó a Eudor García. Sí, también iba volteando un poco ver a la barda, también no era fácil, pero sí logró rozar, sobre todo la esférica con el guante. Una bola, 2 strike aquí para Omar Jaramillo. Aquí estamos en la parte baja de la tercera entrada, de 1-1. Omar abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo de la tercera zona, conectó infield hit, avanzó con toque de Iván Gándara rumbo al intermedio y se quedó echando raíz exactamente en el cojín de segunda. La pizarra de la competidora ferretera, una carrera para los indios, una carrera para Algodoneros. Se balancea el derecho en la loma, se suspende un poco, lanzamiento, swing. Aquí la pierde también el receptor, al final va el tiro rumbo a primera y por la vía 2-3 se concreta también el out, ponche el tercero para Jesús Huerta. Eso lo hacen los pitchers, Arturo, como para sacarte el timing. Por eso lo hizo él, si viste, no lo había hecho y ahorita lo hizo. Sí, la primera vez. Sí, así es. También utilizan a veces el quick pitch, que es con 2 strikes o así, irte rápido, cuando no hay corredores en base, no, y se ponen de lado, nada más, a veces ni presentan, solitos así se van. Son pues mañas que tienen también los pitchers. Sí. El turno para Iván Gándara, segundo en el orden, segunda base, no tiene vez oficial, tocó el sacrificio en su primera oportunidad, avanzó no a marcar a mí, precisamente rumbo al intermedio, lanzamiento a esquina de afuera, strike el primero, 0 bolas, 1 strike.
Queso Los Pinos, el sabor que nos distingue. Estación Saucillo y Natura, donde encuentras proteínas, óxidos nítricos, quemadores y aminoácidos. La esquina de la nutrición bajando a la Plaza del Santuario. Natura. Aquí va un rodado violento rumbo a la segunda. No puede quedarse con ella el segunda base. Quiso meterle el guante al lado izquierdo. A bote pronto y al final la pelota se interna rumbo al jardín derecho, Papín. Violento. Viene descrito ese batazo. Fue imposible para Miguel Rodríguez, que la intención fue buena, pero la fuerza que lleva ese batazo impide que se quede con ella. La pelota a los terrenos allá de Yair Borrola. La gente, Arturo, de pie por toda la orilla de la barda. La gente que está acomodada en las gradas. Gente de pie en la parte alta del graderío central. Esto está a reventar. Aquí también su Corona, director de Seguridad Pública, estuvo presente hablando con todos los elementos de seguridad pública que se ve, Arturo, desplegado de seguridad pública por todo el Estadio Delicias. Viene el turno para Luis Eduardo García. Tercero en el orden, recibió ponche tirándole en su primera oportunidad. Lanzamiento, conectando un batazo atrasado. La busca el jardinero izquierdo, la busca el short. Va el izquierdo, va el short. Va a ser el paror en corto. En terreno del izquierdo, buena jugada defensiva de Julio Pacheco. ¿Hasta dónde fue? Y al final en diagonal, cerca de la línea de cal del jardín izquierdo, se quedó con la pelota, cayó el segundo. Sobre todo con picheos hacia afuera, Arturo. Me da cuenta aquí el pitcher del equipo de los Indios de Ciudad Juárez contra Luis Eduardo García, y lo obliga a que saque este palomón bien cubierto por parte de Julio Pacheco. Y hace más que se acaba en el jardinero izquierdo Kevin García y Pacheco. Ahora viene el turno para Carlos Rubio, que fue el tercer out. Fue el tercer out en la primera entrada por la vez del ponche tirándole. En primera el minigato Iván Gándara, lanzamiento strike precisamente. Omar Jaramillo, 39 votos, Carlos Rubio 33, Luis Eduardo García 29, Iván Gamero tiene 24, son los que más votos llevan hasta el momento en el concurso de la competidora ferretera. Lanzamiento, ¡fin! Ya lo tienen contra la pared. Mucho swing, Arturo. Pero bolas, 2 strike. Aquí para Carlos, de 1 nada. Agradecerle a Cinema Delicias, el cine de tu ciudad. Ya está el estreno de Omar Chaparro, Todas Caen, y también de Sylvester Stallone, Rambo. A media cuadra de la Plaza Carranza, ahí está el cine de tu ciudad, Cinema Delicias. Tiene lanzamiento abierto, alto, desperdicio. 1 bola, 2 strikes, 2 outs. Jesús Huerta enfrentó a 4 bateadores en la primera entrada, enfrentó a 5 en la segunda. Aquí está enfrentando al cuarto en esta tercera entrada en su parte baja. El juego empatado a 1 carrera. En cuanto a imparables, también 4 del equipo de la tribu, 4 del equipo Algoneros, conectando de foul hacia atrás. Carlos Rubio. 1 bola, 2 strike, que espera turno Miguel Ángel Holguín. Ya estoy más chocador aquí, Carlito Rubio, en este ofrecimiento. Burritos Lalos, consintiendo su paladar, la atienden Lalo y Norma Sapien, cerca del Seguro Social. 639-5, 0190-62. Burritos Lalos en Delicias. Jesús Huerta viene el lanzamiento, rompa el plato, un batazo colocado hacia la izquierda central, la pelota pica, va a doblar el minigato Iván Gándara rumbo a tercera. Va ya entonces el minigato barrido, hombres en las esquinas. Responde Carlos Rubio, la banda contraria. Le quitó swing y se puso chocador, ya lo mencionaba ahorita a Poncho Amaya. Y ahí está el resultado, conectando el imparable, corredor en tercera y en primera. La responsabilidad que le queda a Miguel Ángel Holguín. Batazo colocado, al final es sencillo. La velocidad de James Cubillos, Arturo, me parece que iba entre 2 Sí, la cortó bien. Así es. Vamos a ver si responde aquí Miguel Ángel Holguín, que abrió tanda en la segunda entrada, conectó imparable, anotó carrera. Iván Gándara está a 90 pies de la registradora y en primera Carlos Rubio. Algo indican sobre todo en la caseta del equipo de los Indios al receptor. El receptor va y le transmite exactamente a Jesús Huerta. Sí, eso es para ver qué jugada van a hacer en caso de que el corredor de primera base se vaya al robo, Arturo. Fíjate, Arturo, la importancia, ¿no?, de los diferentes eventos que hubo en Delicias. 3 camiones de Juárez se tuvieron que quedar en hoteles de Mioki. El equipo de Juárez en Chihuahua, y sí, una gente se quedó aquí en el exterior. Rodado al pitcher, hacia el lado izquierdo el pitcher, toma la pelota de Nene, rumba primera, el primer lanzamiento, no espera nada, azota el casco Miguel Ángel Holguín, así que bueno, por la vía 1-3, se van 3 entradas completas de juego.
un tercio. Ya se va de este partido, el juego empatado, una carrera. Alcodesa, alimentos concentrados de Delicias. Sí, a veces sientes que no hay salida. Que nadie te oye. Ni te ve, ni le importa si estás triste o enojado. O a lo mejor no quieres decir nada. Porque no sabes qué te está pasando. Pero siempre hay opciones. Si necesitas ayuda, búscanos. @línea de _la vida en Twitter o la línea de la vida en Messenger de Facebook. Aquí te escuchamos cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Festival Internacional Chihuahua presenta a una de las voces icónicas del pop rock en español, Ana Torroja en concierto. 28 de septiembre, 19 horas. Delicias. Estacionamiento Museo del Desierto. Evento gratuito. Unidos con valor. Gobierno del Estado. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Muchas gracias, ya de regreso, Tractores del Norte en nuestro campo de acción, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti, Beer Junior, barbería y peluquería, calidad que mereces. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop. A tu cita el 474-7895, estamos en Oasis Plaza, aquí en Delicias. Viene el turno para el cuarto, quinto y sexto en el orden. Una buena tanda para el equipo de los indios en esta cuarta entrada, el juego empatado a una carrera. Sí, viene el equipo de Juárez, a la ofensiva aparece Ever García, tercera base, Yair Gurrola y César Cano. Buena tanda, cuarto, quinto y sexto, la parte de medular del equipo de Juárez. Eudor García conectó imparable rumbo al jardín central. Esto en la primera entrada, produce carrera, se balancea el pitcher, lanzamiento, esquina de afuera, strike el primero. Fino lanzamiento, Arturo. Sí. Así que la pizarra de la competidora Ferretel fue empatado a una carrera. Sigan votando al 639-119-0100. Se balancea el pitcher, lanzamiento, esquina. Ahora se queda ligeramente abierto y bajito, me parece. Un poquito. Sí, una bola, un strike. Juego que ha tenido de todo, emocionantes, buenas jugadas. Y apenas vamos en la tercera entrada, bueno, cuarta, perdón. Ismael Tijerina. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato. ¡Zum! Strike el segundo. El equipo de los indios que ha dejado dos en circulación, uno en posición de anotar. Ismael Tijerina, que enfrentó a 5 bateadores en la primera entrada, sacó en orden la segunda y enfrentó a 4 en la tercera. Lanzamiento abierto, 2 bolas, 2 strikes, y que terminó de manera espectacular, sobre todo por esa jugada del campo corto, habiendo hombres en las esquinas, concretando un doble play. Misael Mesa. De Grandes Ligas. De Grandes Ligas, sí. Cuenta pareja para el zurdo Eudor García con el número 17 en la espalda. Ismael Tijerina. A la distancia la porra don Alfredo Sánchez. Lanzamiento, conectando un batazo rumbo al jardín derecho. ¡Oh! Hacia atrás, levanta el guante y captura Ulises Vaca. Buen contacto, primero hacia adelante. Al final tuvo que hacer un ajuste hacia atrás, un brinquito y se quedó con ella, Pompín. Batazo incómodo por parte de Eudor García. Bien capturado, utilizando ese pequeño brinco. Ulises Vaca Valenzuela para que de esa manera capture y caiga el primero de esta parte alta del episodio número 4. Una cortesía de Caspor frente al Mercado Juárez y con teléfono 472-4000. Muchos saludos a toda la afición algodonera que desde distintas partes del país de Estados Unidos llevamos la camisa bien puesta. Gracias algodoneros y gracias al Champ y Pompín por llevarnos la mejor transmisión. Atentamente el Piolo. Aquí un batazo corto rumbo al jardín izquierdo central, la pelota va a picar. Con la punta del bat, Arturo. La buscó también Misael Mesa, imposible. También para Omar Jaramillo, así que imparable aquí de Yair Gurrola. Chocador lo logra hacer. Apenas voló la humanidad de Misael Mesa y de esta manera conecta imparable los terrenos de Omar Jaramillo. Tenemos corredor en la primera almohadilla, pero con uno de la pizarra viene a batear César Cano, el bateador designado.
Fue una cortesía de Hidosha Delicia, la innovación en la base que nos mueve, teléfono 432-3300. Luego siente el calor de las 5:30 de la tarde, Arturo. Sí. Saludos al Piolo desde Mexicali, saludos a Macoy y Ligoncho en lotes urbanos. Gracias. Derecho contra derecho. Entonces, aquí el turno para César Cano, lanzamiento en la esquina de afuera. Está aquí el primero. César que abrió tanda en la segunda entrada y fue dominado con elevado, jalado rumbo al jardín izquierdo, donde capturó Iván Gamero. Cuarto episodio en su parte alta. El juego empatado una carrera. 10 imparables hasta el momento, 5 por equipo. Abriendo por primera, 1-2 pasitos, Yair Gurrola. De cerca Luis Eduardo García, lanzamiento pegado y bajito. Una bola, un strike. Todo muy parejo, Arturo. Sí. Los hits y las carreras. Onyx Suite, en Delicia, nuevo concepto en hotelería, 20 cómodas y modernas suite, incluye desayuno, contamos con elevador. Tu reservación al 639-472-95-95 en Onyx Suite. A un costado de Casino Vitales y farmacia 24 horas. Una bola, un strike. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Swing, strike el segundo. Lanzamiento que al final abre a la esquina de afuera. Engañado aquí César Cano. De 1-0 hasta el momento. 1984, un séptimo partido. Parral contra Cuauhtémoc. Lo ganó Parral 7 carreras por 6. 1985, Delicias contra Parral. Lo ganó Algodoneros en un séptimo juego, 11 carreras por 1. Una bola, 2 strike, 1 out. Lanzamiento importante, Ismael Tijerina ya se pone de acuerdo con Alexis Sáenz, su receptor. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato, va a correr rumbo a segunda, defiende el turno, foul. Batazo atrasado, un rolling rumbo a la caseta del equipo, tiene que regresar Yair Gurrola, que había salido exactamente en el movimiento. Quebró el bat. 1994, Parral contra Cuauhtémoc. Parral gana el séptimo juego, 10 carreras por 7. 1999, Chihuahua contra Madera, dirigido por Jaime Morales, por fit en aquella ocasión. Séptimo partido. En el 2000, Chihuahua contra Juárez, séptimo juego, Indios gana 1 carrera por 0. Imagínate nada más un séptimo partido, 1 carrera por 0. 2001, Parral contra Delicias. Parral gana 4 carreras por 3, ese séptimo juego. Y recientemente, 2018, Delicias contra Cuauhtémoc. Cuauhtémoc gana 2 carreras por 1 ese juego. Vamos a ver la historia. En este 2019, una bola, 2 strikes. Se balancea el pitch, el lanzamiento romba la goma. ¡Swing! Abanica y se poncha, engañado nuevamente en la esquina de afuera. Tiene que saber manejar aquí a los bateadores, como está haciendo Ismael Tijerina, Arturo, porque en realidad el daño, pues casi son de los primeros 4, y después con Kevin García, pero ya te da una buena manera para defenderte con Cano, Pacheco y Raúl Broto, que han venido batallando en los últimos partidos de la gran final. Vamos a ver el turno para el séptimo en orden, campo corto, Julio Pacheco, número 29 en la espalda, de 1-0. Por la vía 53 para el segundo out. Esto fue en la segunda entrada. Revirada rumba primera de clavado. Llega Yair Gurrola. Leche Zaragoza, la leche de casa. Leche Zaragoza, la leche de Chihuahua. Hamburguesas Charlie. Avenida Río San Pedro, número 606A en Delicia. 100% carne de res. Baja de la loma rumbo a la colchoneta de la intermedia. Con el saco. Ahí Ismael Tijerina. Pensativo y sobre todo tomándose todo el tiempo suficiente, ¿no? Así es, tenemos hasta el lunes para terminar el juego. Sí. Hay 2 outs. Julio Pacheco entonces en la caja bate otra vez la revirada rumba primera. Tranquilo, llegando quieto. 2 pasitos rumbo al inicial de Yair Gurrola. Chanti Organic Spa. Informes al 639-465-1467. Con diseño de uñas, manicure, pedicure a una cuadra del santuario. Tenemos masajes y faciales orgánicos también en Chanti Organic Spa para usted, amita. Lanzamiento abierto. El primero de ellos entonces es malo para el bateador derecho Julio Pacheco. Sobre todo que Ismael tiene la experiencia, ¿no? Del año pasado, que tiró muy bien el juego. Muy bien tiró. Sí, se le ve aquí que está tranquilo, la verdad. Semana pasada hizo un buen trabajo también en Juárez, lamentablemente los errores, ¿no? Son parte del juego, sí. Pero tiró bien. Sí, tiró bien. Sí, tiró muy bien Ismael. Lanzamiento rodado rumbo al short, la ataca el short. A segunda, tranquilo el minigato Iván Gándara, forzado en la intermedia Yair Gurrola. Y se van 3 entradas y media de juego.
La pizarra de Gorditas Lili, toda una tradición desde 1998. Nos dice el juego empatado sensacionalmente hasta el momento a una carrera, agarrados Indios de Algodoneros. La experiencia cultural más importante del año está por comenzar. El Festival Internacional Cervantino trae para ti 2,000 artistas de todo el mundo, con Canadá y el estado de Guerrero como invitados. Del 9 al 27 de octubre. Ven a compartir la magia y la fiesta en las calles y recintos de Guanajuato. Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx o en redes sociales. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. La democracia es mucho más que ir a votar el día de las elecciones. Es ejercer nuestro derecho a participar en la toma de decisiones para beneficio de todos. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua trabaja de manera permanente a fin de garantizar que tu decisión sea respetada. Participar en la democracia es tu derecho. Protegerlo es nuestra razón de ser. Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Yo soy mexicana. Yo también soy mexicano. Y yo también soy mexicana. Somos afromexicanos. También construimos esta nación. El espíritu multicultural de nuestro país llevó a la aprobación de la reforma constitucional que garantiza la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de las comunidades, pueblos y personas afromexicanas. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. 102.1 FM. Muchas gracias, bueno, estamos en la parte baja de la cuarta entrada. Gracias. Por ahí, saludo a mi señor padre, doctor Arturo Baeza Cisneros, ¿sí? Por eso me acordé del Hospital Regional, jefe. Saludos, Arturo, muy buena transmisión para este juego. También aplica el knockout. Y para preguntarle a Poncho si sigue jugando, practicando béisbol, sí, está activo Mero Moncayo. Sí, estoy activo, la verdad. No he dejado de practicar todo este año. No he dejado de practicar y sí anduve jugando por allá, por Coahuila, la verdad. Sí, un saludo por allá. Está aquí el primer licenciado José Luis Chavero, director general, por supuesto, de Sigma Radelices hasta la Ciudad de México. Me marcó ahorita y pues quiere estar sobre todo al pendiente, ¿no? Estamos en el 7º partido para definir al campeón 2019. Se balanceó el pitcher, lanzamiento foul, lanzamiento alto, le gustó aquí a Alexis como sexto en el orden, receptor, dominado por la vía 6-3. Sigue prendido tu micrófono, Pompín. Pero bolas, 2 strikes. Por la vía 6-3, de 1-0, como segundo en el orden. Sexto y número 45 en la espalda. Nos ha comentado Alexis precisamente que utiliza el 45 por Armando Lara, ¿verdad? Sí, así es, sí supe esa historia de Alexis. Jesús Huerta se balancea, lanzamiento, hay un batazo, corto al jardín derecho, la pelota de foul, dice el umpire, por nada, por nada, Poncho. Por nada, y es un doblete, Arturo. Sí. ¿Qué importa cómo le pegue? Lo que importa es que caigan los hits, Arturo. Así que un saludo y gracias a Pancho Bermúdez, compañero también de Sigma, que aquí está con nosotros. Imagino que ya se puso en comunicación ahí con él. Un saludo también para Chihuahua, Arturo, de parte de 2 primos míos, Javier Ornelas y Iván Durán. Son primos míos de la familia Amaya. Saludos, gracias. 0 bolas, 2 strike para Alexis, esperando turno Iván Gamero. Jesús Huerta en esta parte baja de la cuarta entrada. El juego empatado a 1 carrera. Y viene, se balancea el pitcher. Lanzamiento, ponche, sin tirarle. Aquí para Alexis, otra vez ese movimiento, esa pausa que hace, ¿no? Se queda suspendido un poco con su pie derecho, ¿no? Sí, así, como los de Japón que lo utilizan. Me acuerdo de Nomo, así de es, Dodgers. Así es. Se quitan un poquito el timing, sí, el timing es muy importante en el béisbol, así es. Ahora viene entonces el turno para Iván Gamero, conectó infield hit, en la segunda entrada fue puesto out en segunda, de 1-1. Para Iván Gamero, jardinero izquierdo a la defensiva. Saludos para mi primo Juan Manuel Rayos Valles, a carretera desde Isla Chihuahua. Pues cuestión de laborarles, Arturo, a llegar temprano a Chihuahua. Saludos desde el pendiente de la transmisión.
y le está gustando la crónica a través de Románticas 2.1. Pero bolas, un strike. Saludos a la familia Rodríguez, al Vikingo, a Klaus, a la jefa Mapi que están en el estadio escuchándolos desde Juárez. Saludos, Cham, de María Rodríguez. María Rodríguez, gracias a la familia del Vikingo, por supuesto, gracias. Lanzamiento foul. Hacia atrás, conectado por Iván Gamero, ya le tienen contra la pared. 0 bolas, 2 strikes, el lado de Juárez, por cierto. Un saludo para ahí para el Vikingo. ¿Quién sabe qué estará haciendo ahorita? ¿Dónde andará Paulino, el Vikingo Rodríguez? Y a toda su apreciable familia. 0 bolas, 2 strikes, 1 out. Jesús Huerta, ahí va llevando el partido. Saben que es la carta importante para el equipo de la tribu. Aquí viene el pitcher, se balancea, lanzamiento alto, lo dejó pasar peligrosamente Iván Gamero, ¿eh? 1 bola, 2 strikes. Si te fijas, está haciendo ese movimiento con 2 strikes. Sí. Del pie. Sí, el del pie, sí. Sí, es lo que ahorita me percaté, créeme que lo acabo de ver y tiene que tener cuidado los umpires. Claro, Huerta imagino que es cuidadoso porque ahorita no hay gente en base. Así es. Solamente así lo haría Pompín. Sin corredores, me imagino. 1 bola, 2 strikes, sí. Pero en una descuidada, tú, Poncho, como pues, quiere, se logra equivocar. Aunque bueno, ya sería mucho para Huerta. Así es. Aquí tiene ventaja en la cuenta. Ya se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato, ahora vino rápido. Y se quedó ahí al centro, ¿eh? Sí. Buen swing aquí por parte de Iván Gamero. Iván Gamero conectando de foul, ingenio computacional, elige el plan a tu medida, ingenio distribuidor autorizado Telcel y Yacedelsa. Cuenta con la mejor tecnología, venta, instalación en neumático, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación y balanceo en Yacedelsa Matriz y sucursal. 1 bola, 2 strikes. Está terminando nuestro béisbol después de 8 meses, incluyendo por supuesto el campeonato regional. Y ahora estos 5 meses de campeonato estatal. Hoy domingo 22 de septiembre. 1 bola, 2 strikes, lanzamiento rodado, violento por tercera, pero de foul. Pasó cerca de la colchoneta, también vigilada por Eudor García y Javi Morales. Plusco Gasolineras en nuestras 4 estaciones, en contraesquina de Yacedelsa Matriz, a un costado también de Yacedelsa sucursal, por Aurrerá y por la Avenida de las Industrias. Plusco Gasolineras. Si tu motor pudiera hablar, te dará las gracias. Ya de costado el pitcher Jesús Huerta se pone de acuerdo con Soto, lanzamiento rodado nuevamente por el cajón de tercera, vigilado por Javi Morales, foul. Defendiendo el turno aquí Iván Gamero, Arturo. Sacando lanzamientos, eso es importante, por supuesto, ¿no? Así es, Arturo. Todos mis algodoneros de ánimo, Poncho manda saludos para el Güero Gómez. Saludos otra vez allá, mi güero. ¿Dónde te encuentras ahorita? Comunícate. Y 1 bola, 2 strikes. Esperando turno Ulises Vaca. Ahí está en el círculo de espera. Jesús Huerta dice que sí, senderos limpios. Se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. Uy, casi le pega. 2 bolas con 2 strikes. Recordar que estos dos equipos se enfrentaron en 6 ocasiones, 2 jornadas. En la jornada 5 el Gonero fue y le pegó precisamente al equipo de los Indios allá. Y en la jornada 6 también le terminó ganando aquí. De hecho, el único equipo que le pudo ganar partidos como local fue el Gonero. El único. Lanzamiento, ahora es encimado. 3-2. Parecía que lo golpeado, ¿eh? Al final no. Se ganó los 2 de aquella jornada 5 precisamente. Y el juego importante, el número 5, para que la serie esté aquí. Recordar que esta serie llegó a estar 3-1 a favor de los Indios. Así es, Arturo. Ganado 2 partidos consecutivos. Vendrá pesado de poder a poder, Arturo, ¿eh? Bueno, vamos a ver, 3 bolas, 2 strikes. Duelo de clasificados, por cierto. Jesús Huerta dice que no. Ahora pide tiempo Iván Gamero, tardó mucho el lanzador. Y bueno, dice, pues ahora yo pido tiempo. Y empezar otra vez. Listo, Jesús Huerta. Aquí viene el lanzamiento rumbo a la goma, rodado de foul. Mete de hecho a la caseta del equipo de los Indios. Unos 8 o 9 lanzamientos y le ha sacado en este turno aquí Iván Gamero, Arturo. Defendiendo el turno a todo lo que da. Agradecemos a la gente que se encuentra también en el Facebook. Muchas gracias. En el YouTube también mucha gente por ahí viéndonos en Pasión Deportiva Delicias. Cuenta máxima para Iván Gamero. Veremos quién gana el duelo. Hasta el momento 4 ponches ha recetado el de Hermosillo, Sonora.
Allá va Pedro Soltero, también le lleva pelotas al umpire Ricardo Marín, que es el mandón detrás del plato. Y bueno, allá va Gael Flores Veloz a platicar algo con Javi Morales Bencomo. Algo le indica ya rumbo a la caseta. Entonces, bueno, momentáneamente detenido el juego, ¿no? Sí. De hecho, el umpire bajó, si te fijas, el umpire profesional, mira, ya sigue dando indicaciones de meter a alguien, me parece, ya por el tagado, o mover algo de ahí. Allá la puerta del sector izquierdo, pero toda la gente, hay gente que está entrando, saliendo, que no siquiera tenga fe de prensa ni en la puerta, lanzamiento malo, en la puerta del sector derecho, Arturo. Perfecto, así que era eso. Qué buen turno para Iván Gamero. Sí, un buen turno, lo peleó y lo ganó Arturo. Y lo peleó, le sacó lanzamientos de final, es pasaporte. Ahora viene el turno para Ulises Vaca. Bateador derecho con el número 8 en su espalda, octavo en el orden, jardinero derecho. Se envasó en bola ocupada, en error, avanza rumbo a segunda y se quedó de hecho esperando el batazo oportuno. Algodoneros que ha dejado 4 hombres en posición de anotar, los 4. No, ha dejado 4 en posición. A ver, en circulación 3 en posición de anotar. Dejó en la primera entrada a Omar Jaramillo, en la segunda precisamente Ulises Vaca, y en la tercera hombres en las esquinas. Iván Gándara en tercera y en primera Carlos Rubio. Se prepara para tocar con un out. Con un out. Bueno. Suena el tambor por aquí de la porra de Juárez. Bastante cantidad de aficionados de la primera zona de Indios de Ciudad de Juárez. Y sobre todo pues que me da gusto, ¿no?, que hayan hecho el viaje a apoyar al equipo de origen. Sobre todo eso, que siempre exista el buen ambiente del Raider Deportes. Se cuadra para tocar Ulises Vaca, abriendo por primera Iván Gamero, viene el lanzamiento, a una línea rumbo al jardín izquierdo, la pelota ligeramente se va de foul. Me parece que le sopló ahí, Arturo. Sí. Le pasó enseguida. El umpire ahí le pasó cerca, Iván Gamero ya iba doblando de segunda rumbo a tercera, rompiendo el toque aquí Ulises Vaca. Por poquito. Por nada. Muy parecido el de Alexis, pero el de Alexis rumbo al jardín derecho. Este jalado rumbo al jardín izquierdo, le puso el bat solamente y a nada, créanme, a centímetros. Corre. La pelota se fue en terreno de foul. 0 bolas, un strike para bateador derecho. Abre nuevamente Iván Gamero en primera. Jesús Huerta lo vigila de reojo. Rompe contacto con la placa. El Vaquero Express carne asada, combos de costilla, chuleta, cirlón y arrachera. Avenida Río San Pedro frente al Oxxo y fraccionamiento de las Salles 128-7465. Y los Moritos de Ría consomé, tacos de barbacoa, de res y de borrego también aquí en Delicias, Avenida Tercera y calle Quinta, de lunes a domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Servicio domicilio 639-128-7465. El lanzamiento no es bueno. Una bola, un strike, un out. Estamos en la cuarta entrada, el juego empatado, una carrera. Y aquí Jaime Morales tratando de hacer jugadas, ya que los dos corredores son rápidos, tratando de ser un juego dinámico, Arturo. Me siguen mandando mensajes a otro número telefónico que no es precisamente el de la competidora ferretera. Le repito que el de la competidora es el 639-119-0100. Lanzamiento abierto. Sobre todo para ver cómo iban a jugar aquí, ¿no? Sí, así es, ahí. Y ahora te pones abajo en la cuenta. Sí. Vamos a ver con esta cuenta de 2 bolas, un strike, un out. Cómo juega Javi Morales. Que ahí nos quedamos esperando el squeeze play, pero al final le enseñó las cosas. Sí, pues no siempre tienes que hacer el squeeze play, pero si te está dando el béisbol de la manera que te está dando, pues sigues igual, Arturo. Acá estamos por el Polideportivo apoyando algoneros. Saludos a ver por el Polideportivo. Allá en la sombra, me parece. Allá en la sombrita. Perfecto. Saludos y gracias por estar en sintonía. Bueno, aquí piden tiempo, tardando ya mucho. Este duelo entre Jesús Huerta y Ulises Vaca. Ulises de 1-0. Bola ocupada en la segunda entrada y se quedó en segunda. Pablo Cadena se acercó para platicar con Iván Gamero, que corre por la inicial, que abre 1, 2, 3 pasitos. Puede jugar aquí, Arturo. Listo, Huerta se balancea, pitch out, y van a agarrar a Iván Gamero. ¡Out en primera! Sí, bien lo decía Poncho, a ver, jugada. Abre Iván Gamero rumbo a segunda. Pitch out, y tardó un poco en regresar. Y llegó el tiro para Oscar Cigala, out del inicial, Pompín.
le iba la jugada, o están en sintonía romántica, así que hay que cuidar lo que decimos, compañeros. Al final de cuentas, día 23, el out en la primera, 2 out ya. Bueno, tenderos limpios, lanzamiento pegado. Vamos, algodoneros, saludos a Guadalupe Domínguez y familia, gracias. Base por bola, Arturo. ¿Final? Sí. Pasaporte entonces aquí para Ulises Vaca, Popín. Allá va llegando la primera almohadilla, viene el hombre de la atrapada, el hombre del jugador. Se trata del bateador Misael Mesa. Chan, pregúntenle a Poncho si lo pretendían en Juárez. No, jamás. No, ahí está ya la respuesta. Entonces nada más esta jugada en primera, ¿no? Lo que ocasiona ahorita tener solamente hombres inicial y con 2 outs. Así es, sí. Pueden haber tenido hombres en segunda y primera, lanzamiento alto para Misael. Un poquito descontrolado aquí en este. A lo mejor lo cansó mismo el mismo turno de Iván Gamero, Arturo, lo importante de sacar picheos y el calor que se sienta abajo, me imagino. Sí, pregúntame a mí que yo duré 40 minutos y eso me bastó. En la segunda entrada, dominado Misael Mesa con elevado rumbo al jardín izquierdo de 1-0. Abriendo por primero Ulises Vaca. Se balancea el pitch, el lanzamiento alto, 2-0. Es un programa especial, lo pidió por ahí la directiva, por medio de Algoneros TV. Tuvimos los compañeros Aarón Quintana el Palomo, estuvo Richie Morales, Gil Morales, Iván Esparza, Diego Hermosillo y su servidor. Pues todos. Analizando este séptimo partido. 2-0, lanzamiento pegado, 3-0 para Misael Mesa. Vamos a ver si tiene oportunidad el que está por fuera del círculo, Omar Jaramillo, que mueve sus brazos. Aquí seguramente aguantará todo lo que le pueda dar Jesús Huerta. Y aquí puede aventar hasta 2 veces. 2, 3. Lanzamiento al final es malo. Cansancio, Arturo, Sí, pasaporte. De hecho, los 3 que se le han envasado precisamente han sido por pasaporte. Ya va Eduardo Gualo Rivera. En este momento cruzando la línea de cal de home rumbo a tercera. Hay conferencia, ya está el receptor Rodolfo Soto, está el primera base Oscar Cigala, el segunda base Miguel Rodríguez, el tercero Eudor García, el campo corto Quilo Pacheco y llega exactamente a la conferencia Eduardo Gualo Rivera. A lo que me refería con 3 picheo de aguantar, o sea, avántate 2 strikes y luego ya, ponte con todo completo. ¿Por qué? Porque aún así Poncho, amigo de Romántica 100%, pues está obligado, si quiere ponchar tiene que venir por el puro centro. Daniel Díaz, número 77, al bullpen del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Allá va el primer pitcher al calentadero del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Una cortesía de transmisiones automáticas Rechas. Estamos ubicados por la avenida Fernando Baeza con teléfono 467-6077. También agradecemos a Orsini Pizzería los domingos, son de riquísimo buffet. Y a Tapia Enderezado Pintura y Soldadura, familia Tapia la tienda aquí en Delicias, avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur. A Casa de Cambios Conchos, cambio de cheques y giros postales, venta de Lotería Nacional, Melati Pronóstico Deportivo, la atiende con gusto Don Manuel y Titi Ramírez, avenida Segunda Norte, número 116, 472-4633. Foto de confianza para Jesús Huerta. Más que nada para darle aire al pitcher, Arturo. Sí. Él lo veía ahí agarrando aire él solo. No sé si se siente un poco cansado. Y darle un poquito más de tiempo también a la gente del bullpen. Así es. Hombres en segunda y en primera. Ulises Vaca en la intermedia, en el cojín de primera Misael Mesa. El turno para Omar Jaramillo, tercera vez que aparece en el plato. De 2-1, tiene infield hit, se quedó en segunda en la primera entrada y abrió tanda en la tercera, recibió ponche. Vamos a ver, se aprovecha aquí Omar Jaramillo, hombres en circulación, se balancea el pitcher, lanzamiento alto. Está quedando alto, Arturo. Sí. Aquí este es un turno en los que en un juego 7 te pueden definir un partido, este tipo de turnos, aunque sea uno en la cuarta entrada. Séptimo picheo malo consecutivo de Huerta. Esaú Ávila también el bullpen. Perfecto, así que ardiendo el calentador del equipo de la tribu. Una bola sin strike para Omar. Viene el lanzamiento abierto. 2-0. Así que entrando en un momento de descontrol sobre todo. Y ya empieza, fíjate, cómo a mover su brazo. Es lo mismo de la desconfianza o el cansancio, Arturo. Una de las dos puede ser. Es un síntoma precisamente de que ya empieza a pesar el brazo. Y apenas estamos en la parte baja de la cuarta entrada. Hubo bateadores del equipo algoneros que lograron exprimir a mando poder el pitcher derecho. Así es.
Jesús Huerta está listo. Se balancea, lanzamiento alto. 3 y nada. 3 y nada. Aquí Omar Jaramillo seguramente, ¿no? También buscando agotar todo lo que le dé el pitcher. Copicentro de impresiones se trata y de copias también. Tenemos la solución o imagen, nuevo domicilio, Avenida Quinta Norte, número 8, 24 de experiencia en Copicentro. Aquí Alicia, se pone de pie la gente, pide bola. Lanzamiento alto, pasaporte también. Casa llena. Totalmente descontrolado aquí. 4 bases por bola. 4 bases consecutivas. Solo que Iván Gamero lo agarraron en primera. Pero los que están en los senderos, los 3 por la vía del pasaporte. Aquí el manager de Indios de Juárez tiene que tomar una decisión. Es importante esta decisión. Lo dejas, ya que el Mini pues es un bateador chaparro y muy paciente en la hora de batear. Ahí al parecer tienen tiempo, Arturo. No hay tiempo para ir a revisar a Miguel Rodríguez. No, eso es puro colmillo. Así es. 10º picheo malo por parte de Huerta, Allá el colmillo retorcido de Miguel Rodríguez. Que le cuenten a la hombre archivero, ¿no? No, eso es puro colmillo de él para que, ya que está calentando un pitcher zurdo allá, y igualmente para darle aire aquí al pitcher, ya depende qué decisión tome el señor Walio Rivera. Pero no, eso es puro colmillo, ¿no? Sí, porque está el zurdo. Así es. Y como ven en Minigato Iván Gándara. Y los umpires lo permiten, no sé, también, no sé, y qué prosigue. Bueno, ahí, claro. La apreciación sobre todo tanto de Poncho Amaya como de Pompín. Oye, Arturo, sí. Mencionar la situación también. Te voy a ser sincero, viene Walio Rivera al lugar del equipo de Juárez y la indicación a 2 jugadores que vayan soltando, entre ellos a Gonzalo Ochoa. Hizo una mueca así como que de... ¿Otra vez? No quiero, me están mandando. A darle cuenta, tiene que ponerse los strikes. Y es lo que se vive aquí en el interior del logo del equipo de Juárez. Ayer se salió molesto Miranda. Y pues ahorita también eso, a ver si no le incomoda más a el manejador Eduardo Walio Rivera. Indeciso se encaminaba para sacar al pitcher y me parece que le dicen que lo detengan. Y aquí le da ánimos al catcher que se pongan las pilas. Le da el voto de confianza a Arturo. Vamos a ver el Minigato Iván Gándara, lanzamiento, strike el primero. Fíjate, Arturo, Poncho, lo que son las cosas. Ayer el manejador Jaime Morales mandó a su pitcher abridor a relevar, Mario Alberto González. El tercer abridor de Juárez, ¿quién fue? Serna. Si vamos a hablar de que va así con todo el sabor, para mí sería Serna que se debería calentar ayer y sobre todo ahorita, y no es él. Son Ávila y Díaz. Llama la atención también ellos. O sea, ¿hasta dónde hay la confianza? ¿A qué tanta confianza le da por los lanzadores? Y es lo que ahorita me llama la atención. Lanzamiento alto y por fuera. Iván Gándara cuenta una bola, un strike 2 out. Arturo, mándanos un saludo a mi esposa e hija. Y Gabriel, escuchándote, dando la vuelta. Gracias. Un buen bateador el Minigato a la hora buena, siempre te toman el mismo turno, pero a la hora buena el Minigato siempre suele responder. Casa llena el equipo Algoneros con 2 outs en la parte baja de la cuarta entrada, lanzamiento. Hay una línea rumbo al jardín central, la pelota pica. Viene una rumbo al plato. Va a venir el tiro rumbo al home. Otra. Algoneros se pone en ventaja. 3 carreras por 1. Responde Iván Gándara con imparable rumbo al jardín central. Así es, Arturo, qué raro tiene que aquí el Minigato produzca 2 carreras. Te digo, como te lo decía, Arturo, el Minigato es un bateador muy paciente y ahí le vino la pelota al centro y pues lo que siempre hace, ¿no? Batear a la hora buena. Adelante, Pompín. Le aflojaron el brazo, le aflojaron las piernas. Aquí al pitcher abridor hasta la tercera, desafiando sobre todo eso, buscando un mal tiro aquí Omar Jaramillo hasta la tercera almohadilla. Bien, responde el de Ranteño, Iván Gándara Villarreal. Gente, Arturo, que a lo mejor no viene participando como titulares. Ya es una atrapada Misael Mesa y aquí responde con el bate Iván Gándara. 2 carreras más con el equipo de Algodoneros. Estamos hablando de que es la cuarta entrada en su parte baja. Ahora viene el turno para el veterano de oro, Luis Eduardo García. Con hombres en las esquinas, en tercero Omar Jaramillo y en primera, quien responde Iván Gándara. Viene el lanzamiento rumbo al plato, sin strike el primero.
Este Minigato, qué difícil es para dominarlo, Suele irse a cuenta máxima, se pone chocador. Lo que requiere es cuando hay casa llena y con 2 outs. Así es. Otra vez haciendo daño como ayer con 2 outs, Poncho. Así es, Minigato. ¿Qué te puedo decir? Luis Eduardo más peligroso aquí de 2 nada. Ponche tirando en la primera entrada y dominado con elevado rumbo a las paradas cortas en terreno del izquierdo, lanzamiento alto y afuera. Una bola, un strike. Ya se imaginarán ustedes que están en sintonía. La locura. Espectacular el color naranja aquí en el gran Estadio Delicias. 3 carreras por una, Mario Díaz, hermano de bolsas y regalos. Aquí se asoma en el palco de transmisión. Una bola, un strike. Viene el lanzamiento rumbo al plato bajito. 2-1. También tardamos un poco. Bueno, es que ya se ve, Jesús. Pero es lo mismo, lo que dice Pompín. ¿Qué confianza te da tu bullpen? Pues eso sí. Ni un bateador más, ni un bateador menos. Pero tienes que ser, ahorita en la corazonada tienes que dejarlo a un lado, tienes que ser frío para manejar. Ya está muy flojo. Y si no tienes pitcher zurdo calentando y vienen 2 zurdos seguidos. Swing, strike el segundo. Esa era la clave desde el Minigato Iván Gándara, era traer el pitcher zurdo para mi punto de vista, por los 4 pasaportes que había dado ya. Sí, las bases por bola siempre te han dicho desde chico, son carreras. Y es la diferencia, como dice Pompín, de dar un bateador de más. Así es, sí. Ahí se van los juegos, Arturo. 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. Tercia de patos para Luis Eduardo García. En tercera, Omar Jaramillo. En primera, Iván Gándara. 3 carreras por 1 ganando Algodoneros. Listo, Jesús Huerta. Aquí rompe contacto con la placa. Un movimiento así medio extraño, pero bueno. Saludos, Arturo. Vamos, si se puede, trabajando en Orina con la tambora Baray. Pendiente del juego atentamente, Julio Valdés. Saludos. 2 bolas, 2 strikes, línea rumbo al jardín izquierdo, imparable de la changa, a la banda contraria. Viene la cuarta para el equipo algodoneros, anota Omar Jaramillo, rumbo al internet, Iván Gándara. La locura, simplemente Pompín. Responde el capitán naranja del equipo de los algodoneros de Delicias, Luis Eduardo García, con este batazo bien conectado hacia la banda contraria. Le hemos mencionado, Poncho, miro de romántica, lo venía trabajando afuera, ya lo había dominado, le quita fuerza aquí Luis Eduardo García y aquí está el imparable. Conectado, produce carrera y llega hasta la intermedia Iván Gándara de Villarreal. ¿Qué pasó? Dice Gil Ramos, ¿cuál quieres? Brazo zurdo, brazo derecho. La gente de Delicias dice a los 2. Al final de cuentas, no se decide Eduardo Bravo Rivera, sigue allá esperando. No está nervioso. Gil Ramos, ya está desesperado, mira, Gilberto Ramos. Brazo zurdo, el que manda a llamar será Daniel Díaz, con el número 77, el que la semana, hace 15 días, Arturo mencionó que la casa no pesaba, hoy truena aquí en el Estadio Delicias. Vamos a ir a un corte, regresamos, Algodoneros gana 4 carreras por 1. La novedad, como siempre, está en Ingenio. Visita nuestras sucursales y conoce nuestra nueva plataforma de crédito para adquirir tu smartphone. ¡Wow! ¿Y cuáles son los requisitos? Requisitos mínimos. Es más, no revisamos muro de crédito. Acércate a tu Ingenio más cercano y consulta detalles, equipos y promociones. Recuerda, los mejores smartphones solo con Ingenio. En Caspor, mayoreo y menudeo, tenemos todo para tu fiesta o reunión. Vinos y licores, Caspor. Cerveza bien fría, en Caspor. Vasos y hielo, en Caspor. Refrescos y botanas, también en Caspor. Rápido servicio a domicilio, en Caspor. Al 472-4000. Pregunta por nuestras promociones. Atención Express, en Caspor. Mayoreo y menudeo, frente al Mercado Juárez. En Tractores del Norte, distribuidor exclusivo New Holland, líder mundial en maquinaria agrícola, contamos con los tractores especializados, tractores de gama alta y gama baja, equipos versátiles de fácil manejo con mayor tecnología. Aprovecha tu tierra al 100% con Tractores del Norte, distribuidor exclusivo New Holland, la marca que da más para ti.
En Hospital Fortaleza ponemos a tu disposición instalaciones céntricas, servicio de oftalmólogo, hemodiálisis, cirugía general, habitaciones amplias y bien equipadas, un gran catálogo de especialistas y urgencias las 24 horas. Hospital Fortaleza, trato humano y con cariño. 472-1001. Muchas gracias. Algodoneros ganando 4 carreras por 1. Cambio de pitcher. Hombres en segunda y en primera. Y va el turno para el zurdo Carlos Rubio. Saludos, mi chame. Estamos en Gallopa, pero felices. Muy buen ambiente. Y un saludo, por favor, a mi hijo, que nos escucha desde Huastepec, Morelos, que anda en un torneo de béisbol. Mario Iván Carrillo. Sigala, buenos saludos a Mario Iván Carrillo Junior también, Bueno, mi chama, acá andamos poco lejos, pero con el corazón algodonero. Ánimo. Ahorita nos coronamos. Se nos acelera el corazón. ¿Cómo estará Poncho? Saludos, Felipe Campos. Gracias, Felipe. Hombre, en segunda y en primera, zurdo contra zurdo. Daniel Díaz. Lanzamiento abierto, Pompín. Cuando lo podía traer para enfrentar a 3 zurdos, no lo hace. Eduardo Rivera viene a lanzar. Daniel Díaz. Pero ya son 3 carreras de ventaja la que tiene el equipo de Algodoneros. Ahora son 4 carreras por 1. Daniel Díaz lanzando. Una bola sin strike para Carlos. Viene el lanzamiento, rompa el plato. Sin strike el primero. Picheo rompiente, Arturo. Akumal Travels, con experiencias que marcan tu vida. Tenemos viajes a cualquier evento deportivo, NFL, Champions, Grandes Ligas, NBA. En Akumal Travels, 639-474-0305 y 639-474-0306. Aquí strike el segundo para Carlos Rubio. 4 carreras por 1. Ganando Algodoneros. Ha hecho rally de 3 carreras importantes, sobre todo el equipo oportuno con 2 outs. Sí, con 2 outs se hacen grandes hazañas, Arturo. El Minigato abriendo por segunda y Luis Eduardo por primera. Ventaja para Daniel Díaz, que vigila al Minigato. Lanzamiento. Cruzó, no cruzó, dice el umpire de tercera. Desesperados aquí los indios de jugadores, Arturo. ¿Sabes qué he notado, la verdad, desde ayer? Nervioso al Gualo Rivera. Así es, sí. ¿Verdad? Sí, tiene toda la razón. Es más, lo noté nervioso a mi hermanazo del alma desde que le hablé y me colgó. Cuando me dijo, no te va a pasar nada porque ustedes son unos mentirosos, no va Carlos Valenzuela, el viernes no quieren engañarme y no te voy a decir quién va, y pum, me colgó. Desde ahí lo noté tenso, nervioso. 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento, cuidado, bien el trabajo del receptor, tuvo que ir medio paso al lado izquierdo, de piconazo, quedarse con la pelota, evita que corredores avancen, No es echar las campanas al vuelo, lo que voy a mencionar, es simplemente la verdad. Belizo tiene que hacer más carreras para que no le quede a Gualo Rivera. ¿Por qué? Porque, señor, con lo que mencionó el tenedor, créeme que son una cantidad de cosas son muy desagradables. Para luego es una falta de respeto a la labor de Peixoto que ayer hizo Valenzuela. Buenas tardes, saludos, comiéndome las uñas hasta Arlington, Texas, a Reyes García, gracias. La cuenta del cubano, 3 bolas, 2 strikes, 2 outs. Daniel Díaz trabaja del lado del zurdo. El clasificado, viene el lanzamiento rumbo al plato, sin abanique y se poncha Carlos. Se van 4 episodios completos desde el gran Estado de Delicias. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos dice, ganando Algodoneros, 4 carreras por 1. ¡Qué bonito perro tienes! Tiene que comer croquetas, veterinarios recomiendan los que venden Alcodesa. No, porque mi perro Sansón toda la familia le saca la vuelta. No, pues como a ti sí te dan croquetas, dicen, y eso que es de casta chica. El cachorro es de Delfino, perro tan fino, también el de Nicolás, no sé nomás. Pa' que crezca partizano, Alcodesa se lo va a crear. Apetito de todos colores en Alcodesa. Peso exacto y calidad garantizada, kilo a kilo, al mejor precio. Oiga, ¿dónde puedo comprar queso Los Pinos? Yo se lo digo, en todas las tiendas grandes y chiquitas. Siempre nos preocupamos porque Queso Los Pinos esté al alcance de todos para que no falte para su almuerzo, comida o cena. Sabemos que una buena ama de casa sabrá combinar de la mejor manera Queso Los Pinos. La
La Competidora Ferretera es ahora también la casa del tablarroquero. Todo el material necesario para hacer un trabajo profesional. Manejamos toda la variedad de productos para tu trabajo de tablarroca. Regular, ligera, flexible, resistente a la humedad, antifuego, paneles de cemento, glass ray, plafones acústicos y grado alimenticio. Ven y comprueba que el mejor servicio, precio y calidad solo está en La Competidora Ferretera, la casa del tablarroquero. En Yacedelsa estamos comprometidos con la calidad y el servicio. Contamos con equipo moderno y personal altamente capacitado. Nuestra misión, tu satisfacción. Yacedelsa Matriz, Avenida Séptimo Oriente número 305, contra esquina de Gasolinera Plusco, y sucursal en Avenida Sexta Oriente 801 por Cruz Roja. 102.1 FM. Muchas gracias. Hace unos minutos bajó el contador público Jaime Velasco Grajeda, director general de la Competidora Ferretera, entró los 3,000 pesos a Carlos Rubio. Antes del juego, su servidor fue con Carlos Valenzuela también. Le hice la entrega un sobre de 8,000 pesos que le juntamos por medio de Pasión Deportiva y mi buen amigo Nino Quintana de Tortilla La Cuarta, y que le agradezco de veras a todos los que formaron parte. Entre 50, 100, 200, 500 hicimos por ahí la pollita. Era para el pitcher ganador y la mejor labor, y ayer fue el pitcher ganador y la mejor labor, Carlos Valenzuela, que recibió 8,000 pesos. Gracias, por supuesto, a don Manuel Ramírez de Casa de Cambios Conchos, a Fernando Baeza Chávez, a Héctor Tarango, a Fabián Gaona de La Buena Mesa, también a Fernando Verges, a Oscar Medina, al profe Osvaldo Esparza Flores, a Jesús Rubio, al ingeniero Corrales, a Chuy Lara, a Tony Torres, a Nino Quintana de Tortilla La Cuarta y Pasión Deportiva. Entregamos los 8,000 pesos a Carlos Valenzuela. Lanzamiento, parecía bueno ese lanzamiento, viene a bater el octavo en el orden, Popi. Rodolfo Soto, receptor, Kevin García, el jardinero izquierdo, y James Cubillos. Con 3 carreras de ventaja, falta el lanzador derecho Ismael Tejerina. En esta entrada número 5, parte alta. Poco a poco, el sol ocultándose entre las nubes. Gracias a Dios. La bola, un strike aquí para octavo en el orden. Recibió ponche tirándole. Termina la jugada por la vía 2-3. Una bola, un strike. Estamos en la quinta entrada. Algoneros ganando 4 carreras por 1. Se balanceó el pitcher. Lanzamiento bajito. Hola, Cham. Saludos al personal de la ciudad infantil que están atentos al juego, por supuesto, en Romántica. Saludos a Genaro y Camila en el graderío del parque con sus primas Yadira y Selene. Gracias, Genaro. Arturo y campeones algodoneros de la tercera zona de Lisa, saludotes para la Pipa y familia, te escuchamos en casa, saludos, y a toda la gente de Mioki, gracias. Paciencia, recuerden que es béisbol. Toma una ventaja, rodado al pitcher, no puede ser el pitcher, es el parador en corto, toma la pelota, tiro rumbo a primera out. La seguridad que te da una jugada. Las jugadas que ha hecho desde Juárez y luego que ha hecho aquí también Misael Mesa, ya con mayor seguridad. Poncho Amaya por la base 6-3 tomó esa pelota. Sí, como te lo dije ahorita, jugando muy suelto Misael Mesa, el shortstop. Misael Mesa es un shortstop, la verdad, muy buen defensivo. Cuando juega así suelto es el mejor para mí. Buenas manos. La confianza, Arturo, que se dio él solo. La confianza que él se tenía que dar. Simple y sencillamente el comentario. Porque la cualidad la tiene, Arturo. A ver el turno para Kevin García, el menor. Lanzamiento alto ligeramente. Saludos, mi Cham. Estamos a la escucha aquí en tu casa, ánimo, ya le hicimos. Paciencia. Mayor Ricardo de Luna, le mando un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Otra vez, hermanos, saludos al zurdo Espino y Mibari. Aquí en casa, aquí un batazo rumbo al jardín izquierdo, la pelota pica de imparable. Ahí está el menor respondiendo. Así que te mandan saludos el Bar Iván Ayala. Saludos, hermano. Saludos, compadre. Segundo imparable aquí el menor, Kevin García. Sí. De 2-2 en lo que va del juego. Buenas tardes, excelente narrativa. Felicidades, Arturo. Saludos. Una pregunta: ¿por qué se le llama Gran Estadio de Delicias? ¿Qué significa el 66? Disculpe mi ignorancia. ¿Por qué el 66? No sé, es Gran Estadio de Delicias. El 66 no sé, Doc, realmente. ¿El qué? El 66 al final. ¿En dónde? Dice que por qué se llama el Gran Estadio de Delicias 66. Es Gran Estadio de Delicias, nada más. Sí, nada más. Lanzamiento abierto, viene James Cubillos.
esta parte alta del quinto episodio. Un momento también, ¿no?, de que Javi Morales esté pendiente de su bullpen. Sí, así es. Y que no noten carreras aquí es importante, Arturo, para que sigan algodoneros con eso que han hecho, ¿no? O sea, que no les haga nada de carreras. Sí. Lanzamiento, strike el primero. Hola, Chan, buenas tardes. Ahora sí nos coronamos. Las mejores videos para usted y para mis algodoneros, de sus amigos de Z Gas Saucillo. Y un abrazo para Poncho Amaya. Muchas gracias. Buenas tardes, saludos Arturo y Poncho, buena narración, gracias. ¿Y Aldo Salinas? Buena pregunta, fíjate, tenemos el caso de Aldo Salinas, ¿no? Sí, ¿En qué momento? Ahí va corredor, rumbo a segunda, rodado, rumbo al short, aguante volteado el short, tiro rumbo a primera, otra vez bien Misael. Lo que pasa es que ya no había tiempo del doble play porque tomó ventaja Kevin García. En el movimiento del pitcher salió rumbo a segunda. No era fácil, tuvo que bajar Misael, ligeramente aguante volteado hacia el lado derecho. Pero tranquilo, rumbo a primera y cayó el segundo mate, Pompín. Quinta intervención para 6 out de Misael Mesa. Aquí la paloma grande, es que ya iba Misael Mesa rumbo a la internet, tiene que regresar. A final de cuentas, te repito, quinta intervención para colaborar en 6 out. Aquí el parador en corto del equipo de los algodoneros de Alicia. Tenemos el segundo de la pizarra. Perfecto, ahora viene el turno para Miguel Rodríguez. Con el número 9 en la espalda. Segundo en el orden, de 2-1 el día de hoy. Cubre la segunda base. Tiene en la intermedia Kevin García, se balancea el pitcher bajito y pegado aquí para el derecho. Dominado por la B1-3, pitcher primera en la primera entrada. Y en la tercera, conectó imparable rumbo al jardín izquierdo. Y precisamente donde se da la jugada de Misael Mesa. El puesto out en segunda y se concretó el doble play. Una bola, 0 strike. Lanzamiento de una línea rumbo al jardín derecho. La pelota va a picar. Uy. La toma Ulises. Va el tiro rumbo a home. Quieto se tardó Ulises. Sí, un tiempo. Se tardó Ulises un tiempo, Parece que tiene que desprenderse antes de la pelota. No retar tanto al corredor. Y eso lo aprovechó Pompín y se viene la segunda para el equipo de los indios. Sergio Alvarado, el bullpen del equipo naranja. Corredor en la primera. Se nota la segunda carrera por el equipo de indios. Y esto pone sabrosito. 4 carreras por 2. Sí, porque cuando la toma en ese bote, el corredor todavía estaba en tercera. Aparece Alejandro Armenta. Bueno, yo aprovecho para invitar al señor José Armando Martínez, que exactamente en el sexto juego, él votó por Carlos Rubio y la competidora lo premia con 2,000 pesos. Don José, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, aquí recibiendo muy contento el premio y pues vamos a ganar. ¿De dónde es, don Pepe? Vivo en Los López, Juan. Un saludo que quiera mandar. A Carlos Acosta Mata de Congregación Ortiz. ¿Ya votó? Ya. ¿Por qué? Me voy ahora con la Changuita García. Excelente. Gracias, disfrútenlo. 2,000 pesos de la competición operatera. Enhorabuena. Saludos. Y bueno, pues ustedes sigan votando. Viene ahora el turno para Oscar Sigala. 4 carreras por 2, ganando el equipo algodoneros. Viene el lanzamiento, strike el primero. Perdió un tiempo Ulises. Sí, así es. Un batazo no tan bien conectado, ni el del menor ni este. Sin embargo, pues son hits y pues sí, arriba algodoneros, que es lo bueno, 4 por 2. Aquí lo menos que le pueden hacer daño a Tijerina, Arturo. Vamos a ver entonces Oscar Sigala de 2-0. Ventaja para el pitcher, 0 bolas, un strike. Buscaba sorprender, más tiro rumbo a primera. Quieto, le trataba de meter el guante Luis Eduardo, regresó de clavado Miguel Rodríguez, casi sorprende a Alexis. Buscaba sorprender con un toque de bola aquí Oscar Sigala para envasarse, ya que esa es la carrera del empate, Arturo. Entonces, envasarse y mover al pitcher. Sí, también. Y aquí Oscar Sigala, que lleva de 2-0, ya lo tienen contra la pared. 0 bolas, 2 strikes, 2 outs. Inteligente tiene que ser Ismael Tijerina, tiene la ventaja en la cuenta. Abre por primera Miguel Rodríguez. Listo el pitcher. Aquí lanzamiento abierto. Eso se la pidió prácticamente a Alexis. Dio medio paso al lado derecho. Para tratar sobre todo de a ver si engañaban. Como lo le dicen, un picheo de trabajo, ¿no? Sí. La bola, 2 strikes, 2 outs. Una vez nos dio una plática Alfonso Lanzagorta, que vino aquí como invitado especial. Listo el pitcher, lanzamiento. Cuidado, bajito, arrastrado. 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. Y él dice que no estaba muy de acuerdo con eso y en un tono así fuerte.
pero ¿cómo puede ser posible que la gente diga, los cronistas digan, es un lanzamiento de desperdicio? ¿Por qué? Porque él decía que no puede ser un lanzamiento de desperdicio porque es un lanzamiento más para el pitcher. Bueno, pues cada quien tendrá sus puntos de vista, ¿no? Con esos famosos libritos, ya sabes. Sí, pues me tocó ver en una ocasión, no me acuerdo si era Greg Maddux o John Smoltz, que decía que siempre estaba él viendo hacia adelante, no, él le llamaba que era un picheo con un propósito, ¿cuál? Que hace que el bateador se arrimara un poquito más, se alejara un poquito más, pero siempre lo hacía mirando hacia adelante. Bueno, ya lo tienen, tercera de Pato, 2 bolas, 2 strikes, lanzamiento rodado por tercera, aguanta el tercera base, pierde, viene el tiro lejano, rumba primera, ¡out! Bueno, fácil, rodado, bien dice en la esquina caliente, la pierde Carlos Rubio, trata de recuperar mano limpia, la vuelve a perder, le dio tiempo sacando la bazuca rumbo a primera, y bueno, se van 4 entradas y media de juego, la mitad del partido, ganando el equipo algoneros 4 carreras por 2 al Codes Alimentos Concentrados de Delicias. Festival Internacional Chihuahua presenta a una de las voces icónicas del pop rock en español, Ana Torroja en concierto. 28 de septiembre, 19 horas. Delicias. Estacionamiento Museo del Desierto. Evento gratuito. Unidos con valor. Gobierno del Estado. Una de las ciudades más importantes durante el virreinato. Ciudad colonial. Patrimonio de la humanidad. Vámonos de pata de perro hasta Guanajuato, Guanajuato. Todo sobre el Programa Nacional para la Reconstrucción. En la historia, la consumación de la independencia. Y el nuevo talento de la música mexicana, Alex Fernández. ¡Qué bonita es esta vida! Domingo 22 de septiembre, en la Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Recuerdas por qué compras en ese supermercado? Porque me queda muy cerca. Porque siempre tiene ofertas. Porque tiene los productos más frescos. Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.mx. ¿Qué es más importante que planear tu futuro? En CONALEP te ayudamos a armar tu plan. Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos y al finalizar obtendrás tu certificado de bachillerato y título profesional técnico bachiller. Ah, casi lo olvido. Entra a www.gov.mx/CONALEP para más información. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya de regreso, Hospital Fortaleza en Delicias, Avenida Cuarta Norte, 414, Colonia Centro. Ponemos a tu disposición instalaciones céntricas, servicio de oftalmólogo, hemodiálisis, cirugía general. A tu mano y con cariño, 472-1001. Viene el turno para el equipo algoneros en esta parte baja del quinto episodio, ganando y la pisar la competidora para 4 carreras por 2, Pompín. Se balancea el pitcher, lanzamiento bajito. Viene el bateador designado, el quinto en el orden, Miguel Ángel Holguín, número 88, y luego aparece el receptor, número 45, Alexis Sainz, y también el caso del jardinero izquierdo, Iván Gamero Piedra. La mínima tanda bateadora en este episodio, Gran Estudio de Delicias, séptima juego de la gran serie final. El gobernador de Delicias contra el equipo de los Indios de Juárez. La transmisión a través de Romántica 102.1 con la cortesía de Orsinis Pizzería. 2 bolas, 0 strike. Daniel Díaz se balancea, lanzamiento rumbo al plato. Pasazo profundo, rumbo al jardín izquierdo. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y la esférica reposa del otro de la barba. La de 108 costuras está del otro lado. Miguel Ángel Holguín con cuadrangular pone la quinta para el equipo algoneros, Pompín. Qué clase de tablazo para parte de Miguel Ángel Holguín. Despierta a todos los aficionados que se encuentran allá en el jardín izquierdo. La pelota del caminó. Siguió viajando, viaja todavía. Y aquí la locura en el Gran Estudio de Delicias. Cuadrangular del quinto en el orden y bateador designado Miguel Ángel Holguín.
su segundo indiscutible de este día. Con esto, Algodoneros ahora pone la pizarra al son de 5 carreras por 2. La pizarra de Caspor frente al Mercado Juárez. Clase de batazo, Poncho Maya. Desde que salió Arturo, aprovechó la recta con un conteo de 2 y nada, aprovechó por ahí y no falló. Lo que tiene que hacer un pelotero es eso, no fallar los picheos que te dejan ahí. Y aquí Miguel Ángel Holguín no falló ese picheo, no sé dónde cayó Arturo. Tercer cuadrangular de Miguel Ángel Holguín en el año. Ya va gente al bullpen del equipo de los indios, recuperando la ventaja de 3 carreras. Ahora viene Alexis, lanzamiento, machucón al pitcher, la toma el pitcher, gira sobre su propio eje, su tiro rumbo a primera, out. Por la vía 1-3, cayó aquí el primer out. Sin poder conectar de imparable, aquí el joven Alexis Sainz en 2 turnos. Y tenemos una de la pizarra, justamente quinta entrada en su parte baja. Pues de repente esa carrera Juárez le dio mucha confianza a sus jugadores y sobre todo a su afición. Aquí un balde de agua fría por completo a la gente de la porra aborigen, que no debe de caer, y sobre todo pues también darle la motivación a sus jugadores. Así es, recuperas esa carrera que habías perdido ahí, Popín. Ahora viene el turno para el séptimo en el orden. Infield hit en la segunda entrada, fue puesto out en la intermedia, recibió pasaporte. Al final lo pusieron out en primera. Iván Gamero, se balancea el pitcher, lanzamiento abierto, una bola, un strike. Gorditas Lili, con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. Está una tradición desde 1998, 4 locales y próximamente un quinto, que será el segundo en la capital del estado. Una bola, 0 strike, cuidado, el lanzamiento me parece que lo pegó. Sí. Allá va con golpe Iván Gamero, que se ha envasado en las 3 ocasiones. Una por la vía del pasaporte infligida, aquí por golpe. Aquí va a reclamar el señor Gualo Rivera, me parece que va a preguntar si lo golpeó o no. De hecho, la verdad es que hasta se quiso quitar, pero hubo contacto en el pie izquierdo de Iván Gamero. Sí, así es. Reclamando ahí no, pero casi le dice que sí lo golpeó Arturo. Y efectivamente así fue. Allá va Iván Gamero, Pompín. Sí, fíjate, aquí bien. Jaime Morales viene con sus alas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? Quedamos de que no se debía alegar nada. Bien, haciendo presión tranquila. La presión por parte de Jaime Morales, pero que sepa todo el cuerpo de Ambayo que está en el juego. ¿Sí? Simple y sencillamente también no vas a caer encima. No es momento para que el manejador que por el ganador pierda la cabeza, pero que se vea que está aquí en el movimiento. Muy perdido, hay que mencionarlo así, el señor Gualo Rivera. Ahora viene Ulises Vaca, octava del orden, jardinero derecho. Listo el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma, bajito. Ulises Vaca de 1 nada. Recibió pasaporte en su segunda oportunidad, anotó carrera, pero en la segunda entrada se envasó en bola ocupada y se quedó, de hecho, esperando el batazo. El octavo en el orden, se quedó en segunda. La bola, 0 strike. Abre por primera Iván Gamero. Tiene de frente al pitcher, siendo zurdo Daniel Díaz, que se balancea, lanzamiento pegado. La pierde aquí el receptor, recupera. 2 y nada. Las 2 veces ha intentado tocar la bola, o a lo mejor nada más enseña para ver qué hacen los jugadores. Carnitas y chicharrones de anda. Tenemos sábado domingo riquísimo asado, acompañado de arroz o frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia. Le atiende Meme de Anda y Familia. Y Autocristales Lux, manejamos la mejor tecnología para el cambio de cristal de tu vehículo. Nuestros técnicos están certificados y bien capacitados. 472, 76, 77. Viene el pitcher, malo el lanzamiento, 3 y nada. Estaba aguantando toda la ruta aquí, Ulises. Hasta que le marquen, está descontrolado el pitcher. Les recuerdo que en Autocristales Lux ya tenemos amplio estacionamiento. Aquí la afición haciéndose sentir, Arturo. Metiendo presión, 5 carreras por 2. Listo aquí Daniel Díaz, lanzamiento rumbo al pentágono, nada, pasaporte. Allá va Iván Gamero rumbo al intermedia. Y con pase por bola, Ulises Vaca, Pompín rumbo a primera. Rumbo a la primera armadilla, perdiendo el control aquí Díaz. Y tenemos corredores en segunda y en primera. Para el equipo de los algodoneros de Delicias, viene a la caja de bateo este jovencito, Misael
Mesa Guevara. Va a ser todo, me parece, para el pitcher, Arturo. Va a ser todo, se me hace para Ávila, ¿eh? Muy bien. Va a ser todo. Mandan llamar a quién. Saúl Ávila. Saúl Ávila, ¿verdad? Sí. Sí, Saúl Ávila viene a tomar la lomita de las responsabilidades y hay dos pitchers más, hay que informar de quién se trata. Buenas tardes, Arturo, saludos a Poncho y a jugar Poncho en la toronja este año de Antonio Muñiz. ¿Cómo va el concurso de la competidora? 639-119-0100 y te lo decimos, así que a ver, cambio de pitcher, Mariana, vamos a ir un corte y regresamos, por favor. Ven a Nissan Girocha y conoce el nuevo Sentra 2019 con un bono de hasta 16,000 y con las mejores opciones de financiamiento para ti. Y solo por este mes patrio te lo llevas con seguro gratis. Solo en Nissan Girocha. Aplica restricciones, consulta términos, condiciones y versiones participantes. Fresca. Natural. Y deliciosa. Así es, Leche Zaragoza. Más de 50 años con los chihuahuenses. Leche Zaragoza te proporciona vitaminas A y D, además de nutrientes esenciales para el crecimiento, salud de huesos y dientes. Leche Zaragoza, la leche de casa. El béisbol se disfruta mejor con una deliciosa pizza de Orsini's Pizzería. 2x1 todos los martes y jueves. Además, disfruta de los deliciosos buffets todos los lunes, miércoles, sábados y domingos. Una Orsini cerca de ti. Centro 474-1002. Gómez 474-3500. Meoqui 473-0097. Nogales 474-0031. Orsini se viste de naranja con los algodoneros. En micasafacil.com te ayudamos a vender o rentar tu inmueble de forma rápida y segura. Somos asesores certificados. Nos encargamos desde la publicación hasta el cierre de tu contrato. Visita nuestro portal micasafacil.com, donde somos sin duda tu mejor opción. 102.1 FM. Muchas gracias. Cambio de pitcher. Sale el zurdo Daniel Díaz. Tiene Esaú Ávila a tomar la lomita de las responsabilidades. Se queda Iván Duarte en el bullpen. Y pitcher sobre quién se trata. Viene Misael Mesa, de 1-0 el día de hoy. Aquí encuentra 2 en circulación, lanzamiento, strike el primero. Fue dominado con elevado rumbo al jardín izquierdo en la segunda entrada y en la cuarta recibió pasaporte, anotó carrera. Misael Mesa, noveno en el orden. Batea del lado de derechos. Cuidado, 4 en la espalda. Cuidado que está inspirado Misael, Arturo. Iván Gamero abriendo por segunda y por primera. Ulises Vaca, velocidad en los senderos. Aquí pide tiempo el bateador. Aprovecho para mandar un saludo especial, ¿no, mi Poncho? Mi abuelo Felipe Domínguez. Échale ganas, abuelo. Está escuchando y está en camita. Y dándole, por supuesto, la mejor de las vibras, ¿eh? Puro para adelante. Puro para adelante. Aquí viene el lanzamiento, romba al plato. Hay un batazo, romba al jardín izquierdo, va clareado, a lo profundo, la pelota pica. Iván Gamero doblando de tercera rumba home, Ulises Vaca lo van a parar. Aquí está el doblete de Misael Mesa. Misael Mesa responde, un batazo cargado, rumba al jardín izquierdo, clareado Kevin García. Y el golero se pone 6 carreras por 2. Adelante por fin. Lo que le faltaba a Misael Mesa, aquí lo hace, conectando lejos la pelota allá a rumbo al jardín izquierdo. Le faltó una rebanada más de Orsini's Pizzería para poner la pelota de cuadrangular. Trae una carrera más con los strikes de Iván Gamero, hasta la tercera Ulises Vaca. Y ya son 2 anotaciones en esta entrada por el equipo algodonero, se pone 6 carreras por 2. Ahora viene Omar Jaramillo, abriendo por cuarta ocasión la alineación del equipo de los algodoneros. Hoy de 2-1 con cara anotada. Hombres en tercera y en segunda, lanzamiento abierto. Le va a lanzar con cuidado, estando la primera desocupada. Omar Jaramillo, infield hit en la primera entrada, se quedó en segunda. Abrió tanda en la tercera, recibió ponche y pasaporte en la cuarta, anotó carrera. Aquí conectándoles Paula, trazado, Omar Jaramillo. Una bola, un strike. Arturo, y el cachorro anda con Juárez, ¿sí? Lo reactivaron. Emilio el Cachorro Guerrero. Para mí una de las ausencias ahorita muy, y sobre todo por la condición del picheo, es Aldo Salinas. Sí, así es, un
jugador ya con experiencia en playoff, Arturo. Tuvo problemas con Oscar Montes, me lo comentaba Aldo Salinas, y al final, bueno, pues no aparece en ningún juego del equipo de los indios. Aquí viene el lanzamiento, rompa al plato, machucón de foul. La bola 2 está hacia atrás. De nueva cuenta, Arturo, se reporta a nuestro buen amigo Saúl Salayandía, dice: enhorabuena, amigo, ojalá y se consuma el título para Delicias acá en Parral, lloviendo fuerte. Y escuchándolos, saludos Saúl Salayandía, y bueno, saludos para su señor padre, a echarle ganas, todo el éxito del mundo, y de la mano de Dios todo saldrá bien. Corona en segunda, Corona en tercera, bateando Omar Jaramillo. Una bola, 2 strike, un out. El batazo de Misael Mesa fue más cargado al izquierdo, no por donde premia la competidora ferretera, solamente para aclarar el punto. Me iba a tocar ahí, Arturo. Sí, te iba a rozar, no lo dudo. Una bola, 2 strike, un out. Pide tiempo aquí Omar. Sobre todo por la buena vibra, Arturo, Sí, un saludo a Tony Torres y a toda la familia, mi Tony, fuerte abrazo. Saludos, mi champ, tremendos algoneros, hoy salimos campeones. Saludos hasta Naica para mi princesa Darinka Urbina, gracias. Lanzamiento abierto para el potrillo. 2 bolas, 2 strikes. Saludo para Emilio Pipo Tarango. Saludos para ti también, mi hermano Héctor Tarango también. Y en especial para Emilio Pipo Tarango. Gracias por estar en sintonía romántica. 2 bolas, 2 strikes para el potrillo. El derecho Ávila frente al zurdo Jaramillo. Se balancea el pitcher. Lanzamiento. Aquí hay un batazo corto al cuadro. Ya la está pidiendo el segunda base. Hacia atrás levanta el guante y captura. ¿Y la primera? Sí. Llega a picar esa bola, Arturo, y créeme que hubiera seguido con vida. Detallitos. Y aparte le llegó con mucha confianza, ¿no? Sí, pero de todas maneras, al mejor cocinero, Arturo. Sí, por eso digo. Entonces, o sea, le sobró pimienta, es de lo que voy. Como está el show, 6-2, por favor. Era seguro, arriba y con las 2 manos, ¿no? A ver qué le quiso agarrar al lado izquierdo, tipo Puig, ¿verdad? Allá en el jardín derecho. Pero bueno, ahora viene Iván Gándara. Ese Puig siempre anda de acá hablar, ¿no? Sí, de 2-2. 3 apariciones al plato. La primera no es oficial, que tocó de sacrificio, pero ha conectado imparable rumbo al derecho y rumbo al central con par de carreras producidas. Aquí tiene hombres en tercera y en segunda. Lanzamiento alto y afuera. Paciente. Importante buscar traerse esas 2. Claro. Ulises Vázquez y Misael Mesa. Con un hit, créeme que lo van a mandar, Arturo. Sí, ya con 2 outs. Y de arriba 4. 6 carreras por 2, ganando algodoneros por 4 de diferencia. Es Saúl Ávila, viene el lanzamiento rumbo al plato bajito. Arturo, si me permite, se reporta la Candado Fuentes. Saludos a Laura Elena Jurado, a Mioque Chihuahua, al pendiente de la transmisión a través de Facebook. Gracias, y llamarlo por estar pendiente, y también hasta Valle de Zaragoza, Xochitl Márquez. Gracias, Arturo. Una pregunta: ¿cómo se llama el pitcher de Juárez que salió y cómo se llama el que entró? El que salió es Daniel Díaz y el que entró es Saúl Ávila. Lanzamiento abierto, 3 y nada. No quiere nada con el minigato. Sí. Si me puedes apoyar nomás con el nombre de Molina, pitcher sur del equipo de los Indios de Juárez. Ahorita te digo. Sabes de que el roster, pues no lo entregaron ahora, y aquí en el lugar está el ambiente muy tenso, nomás así. Muy ¿No quieres preguntar? ¿Eh? ¿No quieres preguntar? Mejor pasaporte aquí para... Sería Misael Molina. Preguntó, pero así me respondieron. Es Molina, y vamos para allá, por favor. Bueno. Ahorita te digo. Tranquilo. No te estreses. No, olvídate. Menos aquí en el béisbol. Un dominguito de bolero. Voy a aprovechar para darle agradecimiento público a Alejandro Guevara Aguilar, presidente de la Liga de Béisbol Delicias, por darnos la oportunidad de estar el día de hoy como maestro de ceremonias. Hoy ya arranque de manera oficial la temporada otoño-invierno de la Liga de Béisbol Delicias, que lleva el nombre de Víctor El Rudo Torres. Allá va Molina, Carlos. Número 15. Carlos Molina. Ok, Carlos Molina, nuevo lanzador. Adelante, Arturo. Vamos a ir un corte, regresamos. Casa llena el equipo algoneros con 2 outs. La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesita. El PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. Festival Internacional Chihuahua presenta
a una de las voces icónicas del pop rock en español, Ana Torroja en concierto. 28 de septiembre, 19 horas. Delicias. Estacionamiento Museo del Desierto. Evento gratuito. Unidos con valor. Gobierno del Estado. En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ello se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Carlos Molina, zurdo, encuentra las colchonetas llenas de algodoneros. En tercero Ulises Vaca, en segunda Misael Mesa y en primera Iván Gándara. Va a enfrentar ni más ni menos que a Luis Eduardo García. La changa de 3-1, saludo a Fernando Verges Terrazas, también muchas gracias. Ponche tirándole la primera entrada elevado a las paradas cortas en terreno del izquierdo en la tercera y conectó imparable, importante en la cuarta, productor de carrera. Por completo desaparece el sol de Arturo. Nubladito y se empiezan a prender las candilejas, la luz artificial aquí en el Gran Estadio de Belice. Ahí empiezan también las torres. La locura aquí en el Gran Estadio Belice, 6 carreras por 2. Zurdo contra zurdo. Dice, un saludo para mi hermano que nos está escuchando ensillando una burra. Saludos, gracias. No se va a caer. Vamos a ver entonces a Carlos Molina enfrentando a Luis Eduardo García con el número 18 en la espalda. Listo el pitcher, se balancea, lanzamiento rumbo al plato alto, el lanzamiento. Agua Electropura Delicias, también contamos con presentaciones de botella de medio litro y medio galones, 474-2332, Agua Electropura Delicias. Saludar a Memo Covarrubio aquí, afuera del inmueble, ayer que ya iba rumbo a mi vehículo, gracias por el patrocinio, siempre confiando con su servidor. Lanzamiento alto, no sin nada. No es fácil entrar con casa llena y con la afición así, Arturo. No y teniendo enfrente a la changa menos. No, nada fácil, Arturo. La familia Borunda también, muchas gracias. Fíjate, Arturo, le pide Jaime Morales al cuerpo técnico que levanten más al lugar del equipo de los algodoneros. 6 por 2, o sea, no hay que hacer confianza. El desesperado Jaime Morales hace la indicación de que prendan más el logout. 2 y nada. Aquí viene el lanzamiento, strike el primero. Aguanta Luis Eduardo y se lo marcan. A la pared del triunfo, por supuesto, Colonia del Empleo, Avenida del Parque, cae 12 Poniente. Y sucursal Avenida Río San Pedro, 472-8361. Qué rico pan en delicias y queso de Los Pinos. Nuestra misión, producir el queso de la mejor calidad en el gusto de los cómodos consumidores a precio justo. 2 bolas, un strike, piden tiempo. 6 carreras por 2, estamos en la quinta entrada en su parte baja. Ganando algodoneros, esperando turno Carlos Rubio. Pero hay 2 outs, casa llena, veremos a Luis Eduardo García. El duelo contra el zurdo Carlos Molina. Ya está de costado, se balancea, lanzamiento, le pone el bat, solamente conecta de foul. Ligeramente atrasado, haciendo contacto en la malla. Ahí cerca del círculo de espera del equipo de los indios. Cerca de patos para Luis Eduardo, 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. Sigan votando en el concurso de la competidora ferretera. La situación del extra base. A ver, aquí a Luis Eduardo. Ya listo el pitcher, tardando una eternidad. Viene el lanzamiento rumbo a home, la pierde aquí el receptor. Viene rápido y anotando la 7ª carrera de Ulises Vaca. Se le escurre a Rodolfo Soto, la pelota se interna rumbo al círculo de espera. La 7ª para el equipo algodoneros, avanzan corredores rumbo a tercera y segunda partida. Piconazo, tratando de engañar a Luis Eduardo García. Arturo, ¿por qué? Que tiene que pisarle difícil a uno para que Luis Eduardo García, pero es la complicación cuando tienes gente en base. Aquí se convierte en carrera, pero en tercera y pero en segunda, aguas, porque va a tener que venir más finas al Pentágono. 7 carreras por 2, 3 bolas, 2 strikes, 2 outs. Viene el lanzamiento, sin lanzamiento malo, engañado la changa, así que ponche para algodoneros, hace 3 carreras
y ya toma ventaja de 5, se van 5 capítulos completos. La pizarra del Codesa Alimentos Concentrados nos dice 7-2 ganando Algodoneros. La novedad, como siempre, está en Ingenio. Visita nuestras sucursales y conoce nuestra nueva plataforma de crédito para adquirir tu smartphone. ¡Wow! ¿Y cuáles son los requisitos? Requisitos mínimos. Es más, no revisamos buró de crédito. Acércate a tu Ingenio más cercano y consulta detalles, equipos y promociones. Recuerda, los mejores smartphones solo con Ingenio. En Caspor, mayoreo y menudeo, tenemos todo para tu fiesta o reunión. Vinos y licores, Caspor. Cerveza bien fría, en Caspor. Vasos y hielo, en Caspor. Refrescos y botanas, también en Caspor. Rápido servicio a domicilio, en Caspor. Al 472-4000. Pregunta por nuestras promociones. Atención Express, en Caspor. Mayoreo y menudeo, frente al Mercado Juárez. En Tractores del Norte, distribuidor exclusivo New Holland, líder mundial en maquinaria agrícola, contamos con los tractores especializados, tractores de gama alta y gama baja, equipos versátiles de fácil manejo con mayor tecnología. Aprovecha tu tierra al 100% con Tractores del Norte, distribuidor exclusivo New Holland, la marca que da más para ti. En Hospital Fortaleza ponemos a tu disposición instalaciones céntricas, servicio de oftalmólogo, hemodiálisis, cirugía general, habitaciones amplias y bien equipadas, un gran catálogo de especialistas y urgencias las 24 horas. Hospital Fortaleza, trato humano y con cariño. 472-1001. Muchas gracias a Mariana Trejo, en controles Ramón Gallego Rayos, Pompín el terreno de juego, el ingeniero Edson Meléndez, Facebook y YouTube. El concurso de la competidora ferretera, que hoy cumpleaños, por cierto, Vicente Rodríguez. Acompañándome en la crónica, en el análisis, Poncho Amaya y su servidor y amigo Arturo Baez Aracete. Sexta entrada, parte alta, 7 carreras por 2, ganando Algodoneros. Esa es la pizarra de la competidora ferretera. Gracias de veras por sus mensajes. A Pepe Gildarana, gracias Pepe, también por estar al pendiente. Dice, hola, mando un saludo al señor Conrado Mendoza de Naica, de su hija que está en Oklahoma. Ahí está el saludo para el señor Conrado Mendoza de Naica, de su hija que está en Oklahoma. Gracias. Tú que tienes familia en Estados Unidos. Así es, de hecho, ¿verdad? les mando un saludo hasta Kansas. Ahí me imagino que nos están escuchando todos. Ahí por ahí hay problemas en las gradas, Arturo. Sí, sobre todo cuando vienen lo de la ola, pero aquí vamos al juego. Lanzamiento alto y afuera. Ismael Tijerina enfrentando al zurdo, cuarto en el orden. Vino a levantar el reto Nayana Alvara, Ferranteño, todo sencillo, Poncho Amaya y sobre todo de aquel lado del charco. Viene el equipo de Juárez con Eduardo García, Yair Gurrola y César Cano. La mínima tanda bateadora en esta sexta entrada en su parte alta, ganando el equipo de los Algodoneros 7 carreras por 2. Después viene cuando hacen la ola, se frena un poco y a lo mejor viene por ahí algún reclamo de la afición. Lanzamiento foul hacia atrás, una bola, 2 strikes para Eudor García. De 2-1 el día de hoy, conectó imparable rumbo al jardín central. La primera entrada produce carrera y luego lo dominan con elevado rumbo al jardín derecho. Una buena jugada de Ulises Vaca, abriendo stand, así que de 2-1 el que está en turno encuentra una bola, 2 strikes. Agradecerle a Natura, donde encuentra usted proteína, óxido nítrico, quemador y aminoácidos, bajando la plaza del Santor, aquí en Delicia, en la esquina de la Nutrición Natura. Ismael Tijerín en la loma de los disparos. Se balancea, lanzamiento rodado, se le tira la chanca, no puede. La pelota interna rumbo al jardín derecho. Buen esfuerzo de Luis Eduardo, que termina en el suelo. Eudor García está en primera. Bien conectado por parte de Eudor García, a lo mejor por parte de Luis Eduardo García. Dice Maribán Carrillo, si gana. Dice, todo muy seco, señor. De que si me trae o no. Ya estamos aquí con hotel de frescos y agua las que nos hemos tomado el día de hoy. Y saludos, Pompín. Ya mero se hace acá donde ando como loco. Por parte de Felipe Campos, te escuchamos, hijo, desde Mazamitla, a mi señora madre y Alejandro Hernández. Haciendo la transmisión de vacaciones, la jefa la jefa de la casa. Saludos a mi señora madre hasta Mazamitla y que sigan sobre todo vacaciones. Excelente, un saludo. Viene Yair Gurrola, quinto en el orden.
Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento, machucón de foul. Parece que hace contacto en la esférica con su pie. 0 bolas, un strike. Yair Gurrola, de 2-1. Recibe un ponche sin tirarle para el tercer out en la primera entrada y conectó imparable rumbo al jardín central en la cuarta. Fue puesto out en la intermedia. Sin una delicia, ya tenemos el estreno de todas Can, de Omar Chaparro y Rambo también. Calle Central Sur y Avenida Cuarta, una cuadra de la Plaza Carranza. Revisa nuestra cartelera, viene el lanzamiento bajito. www.cinemadelicias.com, el cine de tu ciudad. Viéndose bien aquí Ismael Tijerina, Arturo. Hasta ahorita ha pichado 5 entradas muy bien. Saludo para Eleno Román y Francisco Ángel de Loma de Pérez, que estamos escuchando aquí en familia. Gracias, saludos. La cuenta pareja para Betor en turno. Bateando derecha, lanzamiento bajito. Así uno muy atento, tiene que estar y hay gente soltando el brazo ya en el bullpen del equipo. Buenas tardes, disculpe mi ignorancia. En este juego hay knockouts, también son sellados en ese aspecto. Gracias. Sellados. 2 bolas, un strike. Abriendo por primera Eudor García. Aquí viene el lanzamiento, foul, conectado hacia atrás en la malla central. Bien agresivo. 2 bolas, 2 strikes. Está soltando el brazo es Mario Alberto González, ¿Te das cuenta? Con el puro estilo es Mario Alberto González. Afirmativo, número 6. El de San Luis Potosí. Ayer es un excelente relevo, Ray Rodríguez. El zurdo. Al que llevan de alta, también al equipo de Juárez a hacer movimientos de calentamiento. Lanzador zurdo, Ray Rodríguez, y derecho por el otro lado, Mario Alberto González. 2 bolas, 2 strikes. 7 carreras por 2 ganando Algodoneros. Listo el pitcher, lanzamiento, conectando de foul. A la banda contraria, en la malla donde está el equipo de Algodoneros. Agradecerle por supuesto también a Burritos Lalos. Tenemos bistec en chile rojo, deshebrada en chile verde. Burritos Lalos, consintiendo su paladar. Cerca del Seguro Social, le atiende Lalo y Norma Seapiel. Burritos Lalos, ¿cómo andamos con la comida y no comí? Desayuné tarde. Ya da poquita hambre, Arturo. Sí. 2 bolas, 2 strikes. Ismael Tijerina se balancea, lanzamiento rumbo al plato, domina, envía ponche. Tirándole aquí a Yair Gurrola. Chocolate. El cuarto, cortesía del pitcher derecho, Regio Montano. ¿Cómo batalla con esos lanzamientos de Yair Gurrola? Ayer lo hizo también decir mal, Carlito Valenzuela. Aquí, qué inteligente, con esa estrategia, el pitcher derecho, Ismael Tijerina. Le repito el lanzamiento, no se la prende todavía, Poncho. Strike tirándole. No, así suele pasar. Lo preparó bien. Claro. Pegado, y el último no vino allá afuera. Ahora viene César Cano, sexto del orden, bateador designado. Viene Tijerina, lanzamiento abierto para César. De 2-0 el día de hoy. Abrió tanda en la segunda entrada. Lo dominan con elevado rumbo al jardín izquierdo. Y en la cuarta recibió ponche tirándole. Se encuentra en primera a Eudor García. 9 imparables por el equipo algodoneros. 8 por el equipo de los indios. Lanzamiento abierto, 2-0. Mael Tijerina. Con la ventaja se acerca Luis Eduardo García. Algo le dice en la distancia. Líder de líder. Así es. Se lo ha ganado pulso el señor. Sí. Luis Eduardo que no pudo ser campeón con algodoneros. Así es, sí. Llegó y le ha tocado perder la final del 2011, 15 y 18. Lanzamiento aquí haciendo contacto, ¿no? Al final. Un arrepentido. De foul me parece conecta, ¿no? Sí, fue foul, sí. 2 bolas, 2 strikes, entonces ya la cuenta. Aquí sí me extraña, Arturo, que Omar Gómez no esté jugando en vez de César Cano, ya siendo bateador zurdo. Y le ha buscado porque ha estado Néstor Cruz y luego Omar Gómez y ahora César Cano. Falta de confianza también en 2 bolas, 1 strike, 1 out. Listo el pitcher, lanzamiento, rodado rumbo al short, se le tira el short, excelente, tiro rumbo al segundo, out, a primero es abierto, otra gran jugada de Misael Mesa, no era fácil, un rodado cargado hacia el lado derecho del campo corto, va por ella, aguante, volteado, toma la pelota, su tiro rumbo a segundo, un out, el tiro es abierto del minigato, pero cubriendo mucho terreno Misael Mesa, Pompín. Qué clase de jugador, qué clase de jugador que está dando Misael Mesa, Arturo, créeme que nos da gusto. Porque hay que ser, de cierta manera, sincero. Es el que batallaba, o que mencionamos que estaba batallando para mostrar su nivel de juego y su capacidad.
aquí sacándose la espina, y en qué momento, en la misma gran final, séptimo juego de la serie, Misael Mesa Guevara, jugando joyita de defensiva, jugando oro puro en las paradas, se encuentra en una posición que, como Fernando lo dice, tiene que cubrir mucho terreno, y aquí lo está haciendo. Mínimo, robó el imparable y que hubiera jugadores en la primera y en la tercera. ¿De dónde es Pompín, Misael Mesa? Llevan buena relación, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, es mi amigo Misael. El minigato, gente de la cordillera. Así Talento puro del béisbol de la tercera zona, ¿eh? Y luego unidos con Carlos Rubio, con Omar Jaramillo, con Ulises Vaca, qué decir de Luis Eduardo García, ¿no? También, por supuesto, Alexis, jugadores de la región. Hay 2 out, hombre en primera, en bola ocupada, César Cano, viene el lanzamiento, machucón de foul de 2 botes rumbo a la caseta del equipo de los indios. Y te llenan un estadio, Arturo, también. Claro. Mucha gente decía, es que los foráneos te llenan nada más. No, mira, yo no veo aquí ningún hueco ahorita en estos momentos. No. Y sobre todo con mucho talento. ¿Se dio la oportunidad? Sí, hay que mencionarlo. También los foráneos nos dieron mucho en aquellos años. Se le invirtió y sobre todo el jugador local se aplicó y se ajustó para también ellos demostrar que tenían la capacidad de hacer lo que hacen otros. Y aquí está el resultado. 2015 final, 2018 final, 2019 final. Lanzamiento bajito abierto para bateador en turno, Julio Pacheco de 2 nada. La cuenta para él, 1 bola, 1 strike. Hay 2 outs. Abre por primera César Cano. Aquí viene el lanzamiento excelente. Talento rompiente en la esquina de afuera. 1 bola, 2 strike. Julio Pacheco dominado por la 53 en la segunda entrada. Y al final en bola ocupada en la cuarta de 2 nada. Ismael ya se pone de acuerdo con Alexis, su receptor. Se balancea el lanzamiento rumbo al plato. ¡Sí! Abanisca y se poncha, sí señor. 5 entradas y medio de juego. Gordita Lili, más sabrosas y calientitas, nos dice. Ganando Algodoneros al son de 7 carreras por 2. En Alcodesa tenemos algo que otras no tienen. Tenemos todo lo que usted necesita para su ganado. Alimentos balanceados de primera calidad, medicamentos de las mejores marcas, vacunas, accesorios, equipos de ordeña, productos químicos para la limpieza de su establo, venenos para ratones, insecticidas, alimentos y suplementos para su caballo, alimentos y accesorios para sus gallos de pelea. Alcodesa, peso exacto y calidad garantizada kilo a kilo al mejor precio. Oiga, ¿dónde puedo comprar queso Los Pinos? Yo se lo digo, en todas las tiendas grandes y chiquitas siempre nos preocupamos porque Queso Los Pinos esté al alcance de todos para que no falte para su almuerzo, comida o cena. Sabemos que una buena ama de casa sabrá combinar de la mejor manera Queso Los Pinos. La competidora ferretera es ahora también la casa del tablarroquero. Todo el material necesario para hacer un trabajo profesional. Manejamos toda la variedad de productos para tu trabajo de tablarroca. Regular, ligera, flexible, resistente a la humedad, antifuego, paneles de cemento, glass ray, plafones acústicos y grado alimenticio. Ven y comprueba que el mejor servicio, precio y calidad solo está en la competidora ferretera, la casa del tablarroquero. En Yacedelsa, la mejor tecnología. Venta e instalación de neumáticos, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación, balanceo, revisión, ajuste, limpieza y reparación de frenos. Yacedelsa Matriz, Avenida Séptimo Oriente número 305, contra esquina de Gasolinera Prusco. Y sucursal en Avenida Sexta Oriente 801 por Cruz Roja. 102.1 FM. El show de mi tocayo. Ay, ¿lo dije al aire? Es que díganme que esto al aire, por favor. De Algodoncito. Y luego Algodoncito 2 era, yo creo, ¿no? Una lucha libre. ¿Qué pasó, Pompín? La risa es la que cala. Saludos. Me recordé de Juárez, porque jugamos al futbolito. Viene cuarto, quinto y sexto Carlos Eduardo Rubio Nevares. Aparece también Miguel Ángel Holguín y Alexis Sainz. Sí, fuimos el sábado futbolito, me ganó Pompín, por cierto. Sí, está aquí el primero para Carlos Rubio. Sí, los futbolitos ahí antes de entrar al cine. Estuve esperando a Miguel Ángel Holguín, como nos pichó la cena un día antes. Pues no llegó al cine para pichar las entradas del cine. Le mandamos hasta mensaje. ¿No estás por aquí cerca? Se me la acostumbra uno. Estaba atacado en la risa Miguel Ángel Holguín. Se lo pongo las un strike. Lanzamiento rodado de foul cerca. Está Roberto Pablo Cadena. Saludos al profe Batista.
de parte de su hijo que está viendo el juego desde la capital. Saludos, gracias. Oye, Poncho. Dime. Y luego el día sábado, que estaba la cosa fuerte, allá en Ciudad Juárez, Delicias, a punto de ganar. Arturo decía que venga al relevo Miguel Ángel Holguín, le anda caminando sabroso, ¿no? Espérame, a esa Castañeda, tranquilo, le digo. ¿Con quién abres tú? ¿Con Valenzuela, no? Con Miguel Ángel. Con Miguel Ángel. Está en la recta, pero bueno, un día antes. Y te mueres con él. Sí, 0 bolas, 2 strike. Aquí se balancea el pitcher, lanzamiento rodado rumbo a la segunda. De frente Miguel Rodríguez toma la pelota tranquilo. Al final su tiro rumbo a primera y por la 43 cayó el primer mate. En esta parte baja la sexta entrada. La pizarra de la competidora ferretera ganando Algoneros 7 carreras por 2. Fíjate, ese día iba yo con toda la intención de pagar la cena al ingeniero Edson Meléndez, a Ramón Gallegos y a Diego Hermosillo. Cuando saqué para disparar, me dicen, ya pagó el joven que había salido, era Miguel Ángel Holguín. Se me hace que ya se habían mandado un inbox, Arturo, ¿eh? No, y luego el otro día sí quisimos aplicarla, le mandamos un mensaje Diego y yo. Oye, ¿no vas a andar por el cine? Vamos a ir un corte, va a ser todo ya para el pitcher zurdo. Adelante, por favor, Mariana. Si tu vehículo tiene un cristal rayado, estrellado, quebrado y cuentas con seguro, en Autocristales Lux te apoyamos con los trámites. Trabajamos con todas las aseguradoras. Contamos con la mayor experiencia en el estado. Somos distribuidores directos de fábrica. Autocristales Lux, franquicia Vitrocar, la red más grande de cambio de cristales del país. Avenida Cuarta Poniente 116, Colonia Centro, Ciudad Delicias, Chihuahua. Teléfonos 472-6677 y 474-0992. ¿Por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo saborcito casero en nuestros guisos. Así es, por eso y porque cada vez nos esmeramos en atenderle mejor, le esperamos en Gorditas Lili y sus 2 locales en Delicias. En Meoqui, local 3, carretera Panamericana 148, frente al Paraíso Dorado. En Mueblerías Portillo seguimos con precios de Expo. Ven y aprovecha en todas nuestras sucursales promociones a precios directos de fábrica. Gana dinero electrónico a comprar y a liquidar todo sin enganche y hasta 25 meses en tus compras a crédito. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales de Mueblerías Portillo con los mejores precios de mi ciudad. Combustible Plus. Excelente, Arturo, puro algodonero. Saludos a don Manuel Ramírez. Fuerte abrazo al Manuel, algodonero, no hombre. De esos, de los buenos, de Casa de Cambios Concho, don Manuel, que sigue el equipo de la tercera zona a donde vaya. Imagino que ahorita, pues contento por el accionar del equipo, ¿no? Lo recuerdo a él, creo, el año, hace 2 años nos patrocinó ahí unas camisetas para chiriosos ahí, ¿no? Sí, fue él. Y Titi Ramírez, por supuesto. Un saludo a él. Bueno, cambio de pitcher, Pompín. Viene Iván Duarte. Brazo derecho, le da la bienvenida a Miguel Ángel Holguín, el hombre del cuadrangular, mi buen amigo. Sí, cómo no. Lanzamiento a la esquina de afuera, está aquí el primero, Miguel Ángel. El día de hoy de 3-2, conectó imparable rumbo al jardín central, notó carrera abriendo tanda en la segunda. Después lo dominan por la vía 1-3 en la tercera y se fue a los extremos al siguiente turno, porque la sacó del parque. Abriendo tanda en la quinta con cuadrangular, aquí rodado al lado izquierdo del tercera base elegante, Eudor García toma la pelota. No logró ponerse de frente, pero repito, con mucha elegancia el tercera base tira rumbo a primera y por la base 53. No era fácil un rodado por el bollo, Y estaba a ras de suelo, Arturo. Muy bien, muy buena jugada aquí de Eudor García. Viene a la caja de bateo Alexis Sainz, el jugador menor, Luis Serna y Ray Rodríguez. El primero brazo derecho, el segundo brazo zurdo en el bullpen del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Hasta el momento, Arturo, para mí, bien los 6 umpires durante toda la final. Sí, me pregunta José Francisco Miranda de Ciudad Juárez que cuántos partidos ganó Carlos Valenzuela. Lanzamiento afuera. Ganó 2, hasta el momento ha ganado 2, hizo un gran relevo también el primer partido. Le tocó ganar el quinto y el sexto partido. Así es, sí, pues el primer juego fue el que lo sostuvo ahí, creo que nomás le hicieron 1 o 2 carreras. Una carrera. Sí. Fue el que los paró 5 entradas. Sí. Que fue importante, ya claro, que Algodoneros ganó ese juego en la última entrada. Como a veces en partidos, a cualquier nivel y en cualquier deporte, ¿no? Estos juegos claves, ya en la final, estás esperando que sean
los de siempre que rescaten los partidos, y aparece alguien rodado hacia el lado izquierdo, el tercera base, se tira, nada, la pelota se interna rumbo al jardín izquierdo. Alexis, que ha conectado con este imparable en todos los juegos que ha participado en la final. Adelante, Pompín. Qué buena intento. Aquí el que hizo Eudel García no deja de ser un peloterazo. Ese Eudel García le falta un poquito para quedarse con la pelota. Viene a batear Iván Gamero, corredor en la primera colchoneta. Ya hay dos sobre la pizarra, afecta entrar en su parte baja con una cortesía de Orsiris Pizzería. Dominguito de Ufet, vaya, a Orsiris Pizzería, cumple su pizza y sobre todo disfrute de lo que viene siendo la transmisión a través de Romántica 102.1. Porque la verdad Carlos Valenzuela no aparecía en ese guión de película, ¿no? Y al final ha hecho grandes trabajos y que mantiene el equipo con la posibilidad de lograr el campeonato, ¿eh? Sí, pues ya te decía que en los playoffs ahí se hacen los nombres muchas veces y es donde agarra la confianza un pelotero para el año siguiente también. Lanzamiento de piconazo, bien acepta Rodolfo Soto, así que Alexis aquí conectando su noveno indiscutible, los 9 han sido sencillos. Aquí el turno para Iván Gamero, que está envasado en las 3 ocasiones, infield hit en la segunda, pasaporte y golpe en la cuarta y quinta respectivamente, en la última anotó carrera. Aquí viene el turno, había un rodado hacia el lado izquierdo, al tercera base, nada, la pelota se interna, rumbo al izquierdo, responde Iván Gamero, un rodado de botes a media altura, al lado izquierdo Dol García, mano derecho, el paro en corto, Julio Pacheco, entre los dos, por el puro hoyo, ahí la puso Iván Gamero. Cuidando bien sus picheos, 2 imparables, una base por bola y un golpe. ¿Cómo cambia? Iván Gamero Piedra, paró en segunda, colgado en primera. En a bater el jovencito, que ayer lo entrevistamos, Ulises Vaca Valenzuela. El cubre jardín derecho, otro joven. Viene poco a poco agarrando más nivel en nuestro béisbol estatal. Se ha envasado en las 3 ocasiones. La primera en bola ocupada, se quedó en segunda. Y par de pasaportes, donde anotó carrera en las 2 ocasiones, tanto en la cuarta como en la quinta. Octavo en el orden, bateando por el lado de los derechos. Se encuentra con 2 outs, hombres en segunda y en primera. Listo el pitcher Duarte, se balancea. Abierto el ofrecimiento, una bola, un strike. Este pitcher Duarte jugaba con Jiménez, ¿no? Sí, uno de los cambios también. Que ahora lo veo con barba y... Sí, se dieron junto con Aldo Salinas. Iván Duarte. ¿De los profesionales? No. No, él no. La bola, 0 strike, 2 outs. Aquí viene el pitcher, lanzamiento, rodado por tercera, acepta el tercera, tranquilo, va y pisa la colchoneta de la antesala, así acabó el peligro, y con esto el equipo algoneros en 6 entradas completas y gordita el Lili más sabrosas y calientita nos indica que el juego lo gana la tercera zona, 7 carreras por 2. Si tu vehículo tiene un cristal rayado, estrellado, quebrado y cuentas con seguro, en Autocristales Lux te apoyamos con los trámites. Trabajamos con todas las aseguradoras. Contamos con la mayor experiencia en el estado. Somos distribuidores directos de fábrica. Autocristales Lux, franquicia Vitrocar, la red más grande de cambio de cristales del país. Avenida Cuarta Poniente 116, Colonia Centro, Ciudad Delicias, Chihuahua. Teléfonos 472-6677 y 474-0992. ¿Por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo saborcito casero en nuestros guisos. Así es, por eso y porque cada vez nos esmeramos en atenderle mejor, le esperamos en Gordita Lili y sus 2 locales en Delicias. En Meoqui, local 3, carretera Panamericana 148, frente al Paraíso Dorado. En Mueblerías Portillo seguimos con precios de Expo. Ven y aprovecha en todas nuestras sucursales promociones a precios directos de fábrica. Gana dinero electrónico a comprar y a liquidar, todo sin enganche y hasta 25 meses en tus compras a crédito. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales de Mueblerías Portillo con los mejores precios de mi ciudad. Combustible Plus. Himno de Chihuahua.
Bueno, está respetuosamente el himno de Chihuahua. Eso indica que estamos llegando a los terrenos de lo que puede ser el último tercio del partido. Séptima, octava y novena entrada. La pizarra hasta el momento de la competidora ferretera ganando Algodoneros 7 carreras por 2. Sigan votando, no hay extra base, hay 2,000 pesos. Tractores del Norte, eres nuestro campo de acción, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti, Beer Junior. Contamos con estacionamiento, estamos en Oasis Plaza. Tus citas al 474-7895. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop. Onyx Suite, que ahora hablamos por la noche para que se quede la familia de Iván Gamero, estaba lleno hasta el full. 20 cómodas y modernas suite, incluye desayuno, contamos con elevador. Reservaciones al 639-472-9595 en Onyx Suite. Es el ambiente que se vive aquí en el Gran Estadio Lisas por el momento. Hay que tener cuidado con eso de las canciones, ya me acordé. Por ahí en el Facebook, que es involuntario, pues es el sonido local, ¿no? Que nos cortan la transmisión de Facebook por los derechos, precisamente. Pero bueno, pues ahí que puede hacer uno. Ismael Tijerina se mantiene en la loma de las responsabilidades. Buen trabajo hasta el momento de Ismael, que si bien es cierto ha recibido 8 imparables, pero al final también ha metido el brazo a tiempo y le han jugado bien a la defensiva. En este caso ya va el turno para el octavo, noveno y primer orden. Adelante, Pompín. Viene a la ofensiva el equipo de los Indios de Ciudad Juárez con octavo, noveno y primero. El receptor Rodolfo Soto, Kevin García, el jardinero izquierdo, y el jardinero central James Cubillos. Para empezar, Rodolfo Soto será el bateador número 26, al que se va a enfrentar el pitcher derecho Ismael Tijerina. Le han hecho 2 carreras, le han conectado 8 imparables. El equipo de Juárez ha dejado a 5 nacenderos, ha ponchado a 5 enemigos. No ha golpeado y no ha otorgado base por bola. Control puro por parte del regiomontano. En lo más alto del montículo tiene 5 de ventaja. Séptima entrada, terrenos de Alvarado, terrenos de Edu Rodríguez y terrenos de Castañeda. Lanzamiento, no es bueno, aquí la pierde también Alexis. Vamos a ver entonces a Rodolfo Soto. Octavo en el orden, 55 en la espalda, bateando de derecha. El receptor de 2 nada. Ponche tirándole en la segunda entrada para el tercer out. Y abrió tanda. En la quinta lo dominan con rodado rumbo al short. Lanzamiento bajito, 2 y nada. Séptima entrada en su parte alta. 7 carreras por 2 ganando Algodoneros. Leche Zaragoza, la leche de casa. Leche Zaragoza, la leche de Chihuahua. Acompaña hoy en transmisión Ramón Gallego Rayos en el terreno de juego. Poncho Amaya. Lanzamiento sin strike el primero. En el Facebook, el ingeniero Edson Menéndez. En el canal de YouTube Pasión Deportiva Delicias también, y Vicente Rodríguez en la competidora ferretera. Agradecerle a todos los patrocinadores por el gran esfuerzo que hacen. Yo sé que no es fácil. A todos los que nos han acompañado en esta temporada 2019 desde el regional. Lanzamiento abierto. Y que todavía nos deposita la confianza en Pasión Deportiva, que transmitimos de lunes a sábado, de horario 8:30, 9:30 de la mañana y de 2:30 a 3:30 de la tarde. Tanto emisión matutina como emisión vespertina por Romántica 102.1 FM. 3 bolas, un strike, viene el lanzamiento, lo perdió. Pasaporte entonces para Rodolfo Soto. Y viene el turno para el menor, noveno en el orden, Pompín. De los hombres que ha sacado con su bate. El caso de Kevin García, que viene en la caja de bateo. Uno en corredor en ascender. Llegó para la vía del pasaporte. Vamos a ver si no muestra ya síntomas de cansancio. Ya va Javi Morales Bencomo. Va a ser todo. Vamos a ver si no es todo. Y jalan de el brazo derecho de Mario Alberto González. Ya va allá el Tiger. Y sobre todo con esa ovación de la gente en el sector derecho. Si os fijas, Arturo Poncho, toda la gente se pone de pie para mandar a la aumento de las responsabilidades a el de San Luis Potosí, número 6, Mario Alberto González, que hay que mencionar a Arturo Calcarlo. El día de ayer disfrutó de un chote enorme, con garra, con entrega, lo que se le distinguió este año 2019 a Mario Alberto González, que año atrás no había sido un explosivo y este año se lo está haciendo. Vamos a ir un corte, Mariana, cambio de pitcher.
Ven a Nissan Hidoche y conoce el nuevo Versa 2019 y llévatelo con un bono de 15,000. Y solo por este mes espacio te regalamos el seguro por un año. No esperes más y ven por el tuyo. Solo en Nissan Hidoche. Aplica restricciones, consulta términos, condiciones y versiones participantes. ¡Fresca! Natural. ¡Y deliciosa! Así es, Leche Zaragoza. Más de 50 años con los chihuahuenses. Leche Zaragoza te proporciona vitaminas A y D, además de nutrientes esenciales para el crecimiento, salud de huesos y dientes. Leche Zaragoza, la leche de casa. El béisbol se disfruta mejor con una deliciosa pizza de Orsini's Pizzería. 2x1 todos los martes y jueves. Además, disfruta de los deliciosos buffets todos los lunes, miércoles, sábados y domingos. Una Orsini cerca de ti. Centro 474-1002. Gómez 474-3500. Meoqui 473-0097. Nogales 474-0031. Orsini se viste de naranja con los algodoneros. En micasafacil.com te ayudamos a vender o rentar tu inmueble de forma rápida y segura. Somos asesores certificados. Nos encargamos desde la publicación hasta el cierre de tu contrato. Visita nuestro portal micasafacil.com, donde somos sin duda tu mejor opción. 102.1 FM. Bueno, ya anunciado. Sale Ismael Tijerina y viene el de San Luis Potosí, Mario Alberto González, que hizo un gran trabajo. Aquí encuentra en primera Rodolfo Soto y va a enfrentar al menor Kevin García Pompín. Viene Mario Alberto González, 6 pichas, en el más se topó y él me deja la taller 2 más. Vengo hirviendo, vengo listo. Acción, señor. Mario Alberto González se balancea, lanzamiento, foul. Quiero aprovechar también para mandar un saludo al ingeniero Jesús Valenciano, diputado, sobre todo la buena labor que hicieron porque ya se abrió el puente de Avenida Tecnológico, el puente Rosetilla, logrando gestionar y que se aceleran los trabajos para que los más de 4,000 alumnos que van al Cebetis 87 Tecnológico de Lizas y la secundaria 34 se enteren que ya pueden usar el puente de Rosetilla. Felicidades, saludo al diputado Jesús Valenciano. Fuerte abrazo, gracias. 0-2 está en la cuenta ya para Kevin García. Adrián Montes también, hermano, fuerte abrazo hasta Ciudad Juárez. Colega, Kevin García de 2-2 el día de hoy. Aquí viene Mario Alberto González, lanzamiento abierto. Agresivo aquí Mario González otra vez, se no da cuenta Arturo. Abrió tanda el menor en la tercera entrada, conectó imparable rumbo al jardín central, se quedó estacionado en tercera. Y anotó carrera en la quinta después de haber conectado imparable rumbo al jardín izquierdo. Una bola, 2 strikes, Mario Alberto González es quien ya se pone de acuerdo con Alexis, se balancea, lanzamiento de piconazo, la pierde aquí Alexis y va corredor rumbo a la intermedia. Lanzamiento descontrolado, no pudo quedarse con ella Alexis Pompín. No, y la perdió completamente de vista, ni siquiera supo dónde iba a quedar esa pelota. Tiene que ir Mario Alberto González cerca del logo del equipo algodoneros. Corredor en la intermedia, aguas, 7-2 la pizarra. La ventaja se ve amplia, pero para como es este equipo de Juárez explosivo, pues puede ser por cartera. Wild pitch. Arturo, aquí para recalcar, de nueva cuenta, por segundo año consecutivo, Ismael Tijerina haciendo una buena labor en un juego 7. Sí. Ok, y yo quería felicitarlo. Independientemente del resultado, él hizo su trabajo. Totalmente de acuerdo, el año pasado también hizo un gran trabajo. Al final se perdió 2 carreras por 1, aquí deja el juego ganado 7 carreras por 2. Se balancea Mario, foul hacia atrás. Se ve bien, Mario, se ve bien. Ayer hizo un muy buen trabajo. Saludos a toda la afición de la tercera zona, de la primera zona. Hasta donde nos sintonicen por Romántica 102.1 FM, estamos en el Gran Estadio Delicias, parte alta de la séptima entrada. 2 bolas, 2 strikes, viene el lanzamiento rumbo al plato, rodado rumbo a la segunda. La ataca el segunda, tranquilo el minigato Iván Gándara. Tiro rumbo a primera, out por la vía 43. Avanza corredor rumbo a tercera. En esta temporada Ángel el Buki Pérez. Bancaol 2019. Patrocinador oficial. Gracias también por el apoyo. Esto está llegando a su fin. Algodoneros gana 7 carreras por 2. Servidor de amigo Arturo Baeza Rosete.
Ven a Nissan Hidoche y conoce el nuevo Versa 2019 y llévatelo con un bono de 15,000. Y solo por este mes patio te regalamos el seguro por un año. No esperes más y ven por el tuyo. Solo en Nissan Hidoche. Aplica restricciones, consulta términos, condiciones y versiones participantes. ¡Fresca! Natural. Y deliciosa. Así es, Leche Zaragoza. Más de 50 años con los chihuahuenses. Leche Zaragoza te proporciona vitaminas A y D, además de nutrientes esenciales para el crecimiento, salud de huesos y dientes. Leche Zaragoza, la leche de casa. El béisbol se disfruta mejor con una deliciosa pizza de Orsini's Pizzería. 2x1 todos los martes y jueves. Además, disfruta de los deliciosos buffets todos los lunes, miércoles, sábados y domingos. Una Orsini cerca de ti. Centro 474-1002. Gómez 474-3500. Meoqui 473-0097. Nogales 474-0031. Orsini se viste de naranja con los algodoneros. En micasafacil.com te ayudamos a vender o rentar tu inmueble de forma rápida y segura. Somos asesores certificados. Nos encargamos desde la publicación hasta el cierre de tu contrato. Visita nuestro portal micasafacil.com, donde somos sin duda tu mejor opción. 102.1 FM. A ver, ya estamos de regreso. ¿Mandaron a corte? Bueno. Ya volvimos. Ya volvimos. Aquí estamos en el juego. James Cubillos fue dominado con el elevado izquierdo Kevin García. Strike el primero para James Cubillos. De 2-1 el día de hoy, Pompín. Viene a tierra de James Cubillos. Aquí lo tenemos en la caja de bateos. Conectado doblete en la primera entrada, sacrificado en la tercera y vía 63. Ahora sacrificio rumbo al izquierdo para James Cubillos. Viene a batear Miguel Ángel Rodríguez. Batazo de foul. Aquel lugar del equipo de los Indios Ciudad Juárez. Me agarró distraído a un compañero de la crónica y por poco le pega la pelota. Así que batea Miguel Rodríguez. Se modifica la pizarra, 7-3. Sí, 7-3. Eso pues definitivamente, Poncho, no le perjudica a James Cubillos porque toma como sacrificio. Así es. Produce carrera. Así es. Bueno, entonces, esa ida a corte nos sacó un poquito de balance, pero 0 bolas, 2 strike con 2 out ya. Aquí para Miguel Rodríguez, lanzamiento, parecía bueno, parecía morder la esquina de afuera. Entonces es slide de sacrificio. Sí. Precisamente. Sí, había avanzado a tercera base con el rodado de Kevin García por la vía 43. De aquí viene entonces carrera producida y anotó Rodolfo Soto la tercera. 7-3. Lanzamiento, al final conectando machucón de foul. Defienden aquí el turno Miguel Rodríguez, que lleva de 3-2 con carrera producida. Miguel Rodríguez dominado por la vía 1-3. Pitcher primera, la primera entrada imparable rumbo al jardín izquierdo. Out forzado en segunda. Y en la quinta entrada conectó imparable rumbo al jardín derecho. Tiene carrera impulsada. Mario Alberto González, precisamente. Pide tiempo el bateador. Pide tiempo el bateador. Qué sorpresa, me da gusto verlo. Me llegó de sorpresa, me llegó por el lado ciego, una buena revirada sobre todo. Una bola, 2 strikes, 2 out. Vamos a platicar. Aquí viene lanzamiento, swing, abanique y se poncha Miguel Rodríguez. Chocolate, cortesía de Mario Alberto González. Se van 6 entradas y media de juego. Ha sido un corte, regresamos rapidito, 7-3 ganando Algodoneros. La novedad, como siempre, está en Ingenio. Visita nuestras sucursales y conoce nuestra nueva plataforma de crédito para adquirir tu smartphone. ¡Wow! ¿Y cuáles son los requisitos? Requisitos mínimos. Es más, no revisamos buro de crédito. Acércate a tu Ingenio más cercano y consulta detalles, equipos y promociones. Recuerda, los mejores smartphones solo con Ingenio. En Caspor, mayoreo y menudeo, tenemos todo para tu fiesta o reunión. Vinos y licores, Caspor. Cerveza bien fría, en Caspor. Vasos y hielo, en Caspor. Refrescos y botanas, también en Caspor. Rápido servicio a domicilio, en Caspor. Al 472-4000. Pregunta por nuestras promociones. Atención express, en Caspor. Mayoreo y menudeo, frente al Mercado Juárez.
En Tractores del Norte, distribuidor exclusivo New Holland, líder mundial en maquinaria agrícola, contamos con los tractores especializados, tractores de gama alta y gama baja, equipos versátiles de fácil manejo con mayor tecnología. Aprovecha tu tierra al 100% con Tractores del Norte, distribuidor exclusivo New Holland, la marca que da más para ti. En Hospital Fortaleza ponemos a tu disposición instalaciones céntricas, servicio de oftalmólogo, hemodiálisis, cirugía general, habitaciones amplias y bien equipadas, un gran catálogo de especialistas y urgencias las 24 horas. Hospital Fortaleza, trato humano y con cariño. 472-1001. Muchas gracias, Mariana Trejo. Estamos de regreso, parte baja entonces de la séptima entrada. Me complace mucho, por eso digo que me tomó por sorpresa y sobre todo en una buena revirada en términos beisboleros de la capital del mundo, región beisbolera, 27 títulos en la historia, por supuesto, de la gente de los Mineros de Parral. Y aquí me acompaña el ciudadano presidente, el señor Alfredo Lozoya. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué anda haciendo? Muchas gracias por el espacio. Siguiendo el béisbol. Vengo a ver la final. La verdad es que es un deporte que me apasiona y bueno, no podía perderme este encuentro entre los algodoneros de Delicias y los Indios de Juárez. ¿Cómo ve el ambiente, presidente? Un estadio lleno, muchas familias, eso es algo muy bonito del béisbol que une a las familias, es un deporte espectáculo. Yo estoy seguro que al algodonero le va a ir muy bien, pero no hay que descuidar a los Indios de Juárez. De los bolas, uno está en la cuenta aquí para bater en turno, se trata de Misael Mesa, se balancea el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, bajito abierto, una bola, un strike. Séptimo partido, juego emocionante por supuesto para dos equipos que representan también mucho, ¿no?, en el ámbito del béisbol, qué decir de Parral. Y haciendo un buen trabajo como presidente, felicidades, la verdad. Ahí vamos poco a poco, la verdad es que ha ido cambiando la ciudad, nos hemos agarrado muy fuerte con la ciudadanía ahí en Parral para hacer las obras que ellos marcan como prioridad. Y bueno, ha ido bien la ciudad en estos 3 años, para no echarme muchas porras. Muy bien, presidente municipal de Parral, aquí acompañados en cabina. 2 bolas, una está en la cuenta. Para Misael Mesa, que el día de hoy Misael tiene 2-1 con carrera impulsada y carrera anotada. Se balancea el pitcher, Iván Duarte. Lanzamiento rumbo a la goma, robado, violento. Hacia el lado derecho del segunda base, se tira nada, imparable rumbo al jardín central. Está motivado, imparable. Misael Mesa, defensiva y ofensivamente, Pompín. Crecido completamente este jugador. El amigo de Poncho Mata, conectándose imparable. Bien dada la pelota. No hubo ningún problema para que conectara su imparable número 2 de esta noche, tercera ocasión que se envasa aquí el joven Misael Mesa Guevara. Séptima entrada en su parte baja, 7 carreras por 3, ya que mencionaba su Arturo, el señor presidente municipal de Parral, allá abrimos lo que es nuestro campeonato total y luego volvimos a ir en playoff, y claro que sí, una ciudad pues ya muy moderna y la misma gente de Parral mencionando, ¿no?, un gobierno muy cercano a la ciudadanía. Felicidades, señor presidente, bien nuevo lanzador para el equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Vamos a quedarnos aquí, Mariana, para seguir platicando con el presidente municipal, el señor Alfredo Lozoya Santillán. Presidente, y en cuanto al deporte, seguir apoyando sobre todo una región que no solamente es la cuestión del béisbol en Parral, ¿no? No, la verdad es que el impulso que se le ha dado a todo el deporte en general en esta administración ha sido muy bueno. Parral siempre ha sido semillero del béisbol y es algo que le gusta mucho a la gente. Nos hemos dado a la tarea de recomponer algunas canchas de fútbol que están en un mal estado, pero donde más hemos puesto intereses en los niños, en las ligas pequeñas. Hoy está funcionando un antiguo parque de softball que lo vamos a dejar para softball los sábados y los domingos, pero toda la semana funcionará. Le pusimos luces, funcionará para que los niños puedan entrenar y tengan un parque donde puedan ser un poco más competitivos, porque nos había pasado que iban, jugaban en la noche y bueno, los niños se estanteaban, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo buenas inversiones en el deporte, es una rama que no debemos de descuidar y sobre todo, bueno, con entrenamientos a los atletas que tenemos en Parral, que ya son de alto rendimiento, les hemos dado por ahí algunos entrenamientos especiales que ellos necesitan, ¿no? Yo sé que es una región beisbolera,
¿Cuál es el deporte que más le gusta al presidente municipal? El béisbol. Sí, eso es lo que más o menos juego. Ok, perfecto. Sí. Cuando hay tiempo, ¿no? Porque sí, no, está difícil, está complicada la función pública, pero sí, cuando hay tiempo, vamos y bueno, Parral siempre ha dado buenos peloteros, y una muestra es el campeonato estatal que lleva el nombre de Ángel Buki Pérez. Sí, ¿no? una gran... muy buen pitcher, le dio muchas glorias a Parral. Por supuesto, aparte lo hemos dicho, ¿no? El equipo de los mineros siempre protagonista. Esta temporada fue difícil, probablemente hay una reestructuración. Una reestructuración, recuperaron terreno al final. Así es. Se enfrentaron a Algoneros, que llegó muy fuerte. Muy fuerte. Y luego, la verdad es que, bueno, pues el equipo de los mineros seguirá peleando, y la siguiente temporada vendrá por la revancha. Viene el turno entonces para Omar Jaramillo. Adelante, Pompín. Lanzamiento strike. Viene primero, segundo y tercero Omar Jaramillo Carrillo, Iván Gándara Villarreal y Luis Eduardo García. La mínima tanda bateadora en estos momentos con el Ray Rodríguez en lo más alto del montículo. Ray Rodríguez, que fue reactivado precisamente para estos partidos aquí en el Gran Estado de Licia. 0 bolas, un strike, abriendo por primera Misael Mesa. Se balanza el pitcher, al final va a revirar rumba primera. ¿Qué viene para Parral? ¿Qué compromisos tiene el presidente municipal? Queremos terminar de una vez por todas el teleférico que está pendiente desde la antigua administración de la pasada administración estatal, y queremos dejar en Parral una huella constante de que el presupuesto sí alcanza cuando no se lo lleva el presidente municipal para la casa. Estamos haciendo un compromiso con la ciudadanía de no dejar ninguna calle en tierra, ninguna calle de las que faltan, el 11% más o menos que está en tierra en Parral, tenemos que sacarlas adelante en estos 2 años que vienen. Perfecto, 0 bolas, 2 strikes. Presidente municipal, ciudadano Alfredo Lozoya, aquí acompañados en la cabina de transmisión de Romántica 102.FM. Viene el lanzamiento rumbo al plato, línea rumbo al jardín central, la pelota pica de imparable, doblando de segunda rumbo a tercera, velocidad pura de Misael Mesa, hombres en las esquinas, y no hay out. Yo tengo un gran cariño, sobre todo por Parral. Mi familia política es de Parral, mi esposa es nacida en Parral. Bueno, ya nada más le falta irse a vivir a Parral. Bien dicen, así es Parral de noche, con sus calles alumbradas y sus bellas mujeres. Así es. Yo tengo una en casa. Me salí inspirado. La verdad es que en todo Chihuahua hay mujeres muy bonitas. Claro. Pues Galicia no es la excepción. Claro, también. Bueno, aquí conecta imparable rumbo al jardín central Omar Jaramillo, hombres en las esquinas buscando ampliar la ventaja. Viene el minigato Iván Gándara, zurdo contra zurdo, también el minigato hoy de 2-2 con 2 carreras producidas. Con mucho que ha hecho, por supuesto, por Parral en este tiempo que tiene en servicio y en su cargo, haciendo un gran trabajo, por supuesto. Viene Ray Rodríguez, se balancea, lanzamiento rumbo al plato, le deja pasar aquí el minigato, strike el primero. A todos los patrocinadores, muchas gracias también. Hamburguesas Charlie, deliciosas con tocino, champiñones, hawaianas dobles y sencillas. Ingenio computacional. No olvides que puedes contratar internet en casa de Telcel y navegar sin límites. Es muy fácil y rápido. Conecta tu módem y disfruta. Pero bolas, un strike. ¿Con quién vino, presidente? Venimos con el secretario del ayuntamiento y mi secretario particular, nada más. Muy bien. El señor se quedó en casa. Sí, perfecto. Zurdo contra zurdo, lanzamiento, swing, al final se va en banda aquí Iván Gándara. 0 bolas, 2 strikes. Pues cuántos momentos me tocó a raíz de tomar la responsabilidad 2014 de la transmisión de béisbol. Fue la primer final que me tocó transmitir, ya solo, Parral contra Juárez. Y luego me volvió a tocar, por supuesto, Parral 2017 contra el equipo de los Indios. Contra Juárez también, ¿sí? Fue la última que ganamos. 2 títulos en lo que es, aquí parece un lanzamiento que parecía morder, de hecho, la esquina de afuera. No la concede Ricardo Marín, 1 bola, 2 strikes. Estamos en la 7ª entrada, parte baja, ganando el equipo algodonero 7 carreras por 3. Tan cerca y tan lejos. Sobre todo con este equipo de Juárez tan aguerrido no se puede uno confiar, ¿eh? Y el béisbol no se puede cantar victoria antes del out 27. Esto no se acaba hasta que se acaba. Decía Yogi Berra.
receptor del equipo de los Yankees. Aquí viene entonces la realidad rumba primera. Hoy un escenario de color naranja. Una final entre el 1 y 2. Cierto. Hace 50 años se enfrentaron en una final, 1969, ganada por Juárez, que le rompió una seguidilla de títulos al equipo algodoneros. Una bola, 2 strikes en la cuenta. Ray Rodríguez se balancea, lanzamiento, conectando un elevado entre nuevos foul, la está buscando ya Oscar Zigala, levanta el guante y captura, fly foul rumbo al 3 con fin. Tenemos el out aquí con fly foul al 3. Fíjate, Arturo, no le echamos de menos ahorita porque cuando hayamos en qué detenernos, Oscar, al Pepe Cañas, con el que viene siendo el animador, a Botarga de Juárez, ¿no vino? ¿No vino? Bueno, quiero aprovechar para despedir, yo sé que tiene compromisos y aparte quiere seguir disfrutando del béisbol. Al presidente municipal de Parral, el señor Alfredo Lozoya, muchas gracias. Gracias, Arturo. Le agradezco mucho el espacio. Un saludo para toda la gente. ¿Cuál es el mensaje para toda, no solamente la gente de Parral, de Chihuahua, porque está escuchando mucha gente? A ver, el mensaje que yo quisiera dejar es, este tipo de eventos tenemos que seguirlos apoyando todas las autoridades y que bueno, no nos sigan contando mentiras los políticos de siempre. El presupuesto sí alcanza cuando no se lo roban las autoridades. Muy bien, ahí está. Perfecto, muchas gracias. Enhorabuena. No, al contrario, muchas gracias. Una bola, 0 strike. Felicidades. Aquí el turno para Luis Eduardo García. Hombres en las esquinas. Ray Rodríguez. Ya de costado va la revirada rumba primera. 7-3. Y la gente como que la expectativa, ¿no, Poncho? Sí, así es. Aquí en pleno ataque aún necesitamos más carreras, Arturo. No hay que confiar nada. Gilberto Rosete. Saludos, Gil, Pony. Gracias. Saludos. Saludos al Merry también por estar en sintonía. Una bola, 0 strike, 1 out. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Swing. Strike el primero. Lo veo trabajando con mucho picheo rompiente aquí a Ray Rodríguez, Arturo, a diferencia de los demás, la mayoría velocistas, y aquí viene cambiándoles un poquito los picheos aquí a los bateadores de algodoneros. Yacedelsa, estamos comprometidos con la calidad del servicio, contamos con el personal altamente capacitado. Nuestra misión, tu satisfacción en Yacedelsa. Una bola, un strike, 1 out. Revirada nuevamente rumba primera, no quiere que se mueva 1 centímetro Omar Jaramillo en primera. A ver si Luis Eduardo García se ha conectado un imparable, tiene carrera producida en 4 veces oficiales, lo hizo en su tercera aparición en la 4ª entrada, viene a ser ponchado en la 5ª, tirándole. Abren los corredores por tercera y por primera. Listo el pitcher, lanzamiento, aquí machucón de foul, por el cajón donde está custodiado por Roberto Pablo Cadena. Muy amigos Pablo Cadena y Luis Eduardo García, Sí, muy bueno, joven. Aparte, pues también Pablo, ¿no? Ya buscando los terrenos de la dirección y el manejo, ¿no? De los equipos. Recuerda que al principio no quería, Arturo. Al principio me acuerdo que no quería y pues ya como que ya le está gustando. Sí, ¿no? Todavía hace buenos contactos, Pablo. Sí, como no, y la verdad que me ha tocado que sea mi manager y muy buen manager, perdón. Una bola, 2 strikes. Listo, Ray Rodríguez, nada, revirado otra vez rumba primera. Agradezco también a Plusco Gasolinera. Te llevamos lejos, cuida tu motor y tu dinero, porque si tu motor pudiera hablar, te daré las gracias en el Plusco Gasolineras, el Vaquero Express también. Frente al Oxxo, en fraccionamiento Las Valles, 639-128-7465. Tenemos diferentes combos, sábado y domingo de 12 de mediodía a 6 de la tarde. Aquí ventaja para el pitcher, pide tiempo a la changa. Aprovecho para decirle que los Moritos Birrería también la atienden. Tenemos que ser hecha costra montada en barbacoa. Los Moritos Birrería, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, rodado al pitcher, no es el pitcher, es el parador en corto, va rumbo a segunda, un out, a primera, doble play. Al final se concreta la doble matanza, se van 7 entradas completas de juego. Ganando algodoneros al son de 7 carreras por 3. Llegó a tener hombres en tercera y en primera sin out y no pudo anotar. Vamos a ir un corte, regresamos al Codes Alimentos Concentrados de Delicias. Yo soy como tú.
Soy joven. Soy valiente. Soy feliz. Tengo una gran responsabilidad. Todos los días lucho por mi país. Por mi familia. Lucho por ti y por todos. Si tienes entre 18 y 30 años de edad, únete a la Guardia Nacional. Ayuda a crear un futuro de justicia y progreso para México. Yo soy Guardia Nacional y lucho por la paz. ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. En la Cámara no hay tiempo que perder para legislar. Lo que lograron las y los diputados es que ahora estudiar hasta la universidad es un derecho para todas las personas. Lo que yo vi es que ahora en los planes y programas de estudio se incluirán las lenguas indígenas y además se realizarán con perspectiva de género. Muy bien, las y los diputados están trabajando para que los niños y las niñas estemos mejor preparados. Ahora le toca a usted decidir qué carrera quiere estudiar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. A todos nos ha pasado. Tenemos dudas. Necesitamos respuestas. En la línea de la vida de CONADIC te informamos sobre adicciones y consecuencias. También te orientamos en caso de crisis emocional por el uso de sustancias. Y si te preocupa que alguien pueda engancharse, te asesoramos. Llama al 800-911-2000 cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Viene la parte alta de la octava entrada. Una buena tanda para el equipo de los indios. En la loma, Mario Alberto González. Adelante, Pompín. Viene tercero, cuarto y quinto. Oscar Sigala, primera base. Eudor García, el antesalista. Y Yair Gurrola, jardinero derecho. La mínima tanda batedora. Tercero y cuarto y quinto para el equipo que comanda Eduardo Ubaldo Rivera. Batazo de foul hacia el cobertizo. Déjame aprovechar el coro para agradecer la amable patrocinio de Xirocha Delicias. La innovación es la base que nos mueve. Teléfono 472-3300. También agradezco a Caspor frente al Mercado Juárez con rápido servicio de domicilio al 472-4000. A Orsinis Pizzería, Dominguito de Riquísimo Buffet y siempre apoyando al equipo de los algodoneros de Delicias. Visita el Rey de Deportes con una pizza de Orsinis Pizzería y también agradecerle a Transmisiones Automáticas Richardson, que se ubica por la avenida Fernando Baez y con teléfono 467-6077. Trabaja de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 a 6. Y el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tercera bola. Con la cuenta para Oscar Sigala, pichada de piconazo. Bien bloqueado por parte del catcher Alexis Sainz. La cuenta para Sigala. Tercero en el orden, una bola con 2 strikes, no out. Gustavo Rollo en su parte alta. De 3 nada el día de hoy. No puede sacarla del cuadro. La primera entrada por la vía 6-3, doble play en la tercera y 5-3 en la quinta. Mario Alberto González con ventaja en la cuenta, una bola, 2 strikes. ¡Swing! Abanicki se poncha, sí señor, cayó el primer mate. Un picheo rompiente aquí, Arturo, que le manda Mario González a Oscar Sigala y se vio ahí poquito que se fue poquito adelante. Un buen picheo de aquí de parte de Mario González. Importante sacar out por out, ¿verdad? Pero importante sacar el primero y que en estos dos juegos Oscar Sigala no se ha envasado y por lo tanto por eso el Algodoneros ha salido avante en estos partidos. Y sobre todo que viene en turno Eduardo García, que no encuentra hombres en los senderos, porque el día de hoy tiene de 3-2 con carrera impulsada. Conectó imparable rumbo al jardín central en la primera entrada y en la cuarta, sí, en la cuarta fue dominado con elevado rumbo al jardín derecho, conectó imparable rumbo al derecho, abriendo tanda en la sexta. El primer lanzamiento aquí para Eudor García no es bueno. Caras largas por el lado de tercer Arturo de la Santa Gestión de Juárez. Y sobre todo ya más tranquilo el tambor y las porras para el equipo de la primera zona. Equipazo que va a armar Chihuahua para el Nacional 2019, gracias. Una bola, 0 strike, lanzamiento abierto, 2 y nada para Eudor García. Esperando turno, Yair Gurrola. Le agradezco a Tapia Enderezado Pintura y Soldadura, familia Tapia la tienda, Avenida Río Chubíscar y Fernando Baez Sur. A Casa de Cambios Conchos, le atiende con gusto Don Manuel y Titi Ramírez. Tenemos venta de Lotería Nacional, Menati, Pronóstico Deportivos y por supuesto cambio de cheques y giros postales. Viene el lanzamiento, conectando un elevado atrasado, la busca el tercera base, Carlos Rubio, la busca también Iván Gamero, está debajo de la pelota. Hace un ajuste hacia atrás, se quedó con ella, excelente Carlos Rubio. Todo lo que corrió, el de la esquina caliente, fly foul, rumbo al 5 para usted que anota. Dominado el cuarto delete del equipo de los indios de Ciudad Juárez. Fly foul al 5. Y cierto, viene Víctor Manuel Triana, le dice a Lalo Rivera, ¿qué pasó? No vamos a hacer ningún cambio. Espérame, tranquilo.
Bueno, octava entrada, no sé, lo mejor empieza a jugar más. Viene aquí a la caja de bateo Yair Gurrola. Viene Yair Gurrola y 2 outs. Quinto en el orden, jardinero derecho. El día de hoy de 3-1. Ponche sin tirarle para el tercer out. En la primera entrada viene Mario Alberto González Alto. En la cuarta, conecta imparable rumbo al jardín central, fue puesto out en la intermedia, en out forzado. Y en la sexta recibió Ponche tirándole el número 20 en su espalda. Agradecerle a Copi Centros y de Impresiones y Copas se trata. Nosotros tenemos la solución. Nueva imagen y nuevo domicilio. Avenida Quinta Norte, aquí en Delicias, número 8, 24 de experiencia. Sí, strike el primero. Casi no tirando dominio, ¿verdad? Sí, pues está tirando picheo rompiente. Ya sabe que la recta sí la conectan. Y se está viendo bien aquí Mario González, Ayer entró también con todo. Así es. Mario, que se ha visto bien como relevo, fíjate. Pues sí, como quiera ya. Sí, como quiera ya ahí. Se acomoda un poco Mario. Una bola, un strike, viene el lanzamiento, rumbo al plato rodado, rumbo al short. La ataca el short, excelente, va el tiro rumbo a primera. ¡Quieto! ¡Qué bárbaro! La fire de primera, ¡qué bárbaro! Ay, era para lucirte la jugadota que hizo Misael Mesa. El parón en corta, hacia el lado izquierdo, roda el suelo. Detrás de la colchoneta a la intermedia, toma la pelota, la levanta la changa y el umpire dice, quieto en primera, Pompín. ¿Qué sucedió, Pompín? ¿Se despegó? No se escucha. Pompín. Buena jugada de Misael Mesa, Arturo. Está mejor, Arturo, bien marcado, o sea, de manera oficial, hay que ser sinceros, bien marcados, pero pues créeme que cualquier umpire a lo mejor se hubiera ido por la jugada de Misael Mesa, hasta como tú dijiste, para lucirse. Pero al final de cuentas, a la distancia que tenemos nosotros, sí se vio que llegó primero el corredor allá en la primera almohadilla. Cambio de bateador. Viene Gerardo Valderrama. Sí es Gerardo Valderrama. Muy bien, viene Gerardo Valderrama en turno. Aquí un elevado, en tenor de foul, la busca Carlos Rubio, la va midiendo, la va midiendo, la va midiendo. Y al final, levanta. Se le cayó la pelota. Pompín, ¿qué pasó? Ahí muy cerca de Pompín. Ya estaba yo más listo. Le hizo bulla o algo ahí. Sí, le soplaste. Bueno, 0 bolas, uno está en la cuenta. Aquí para Carlos Rubio, llegó a los terrenos ahí en las cámaras. Y la gente de prensa. Gerardo Valderrama entonces, como bateador emergente en esta parte alta del octavo capítulo, donde hay 2 outs. Otra vez, qué seguridad para Misael Mesa, ¿verdad? Sí, es la confianza, Arturo. Una confianza, cuando un pelotero trae confianza, es lo mejor que te puede pasar. Y luego la manera como la levantó la changa. Así a lo mejor puede ser, Papito, una perspectiva, un ángulo mejor. Yo vi una jugada mucho más cerrada. Yo dije, aquí la Fire va a jalar el brazo y dijo, quieto, infield hit entonces. Yo la verdad pensé que se había despegado, pero no, al parecer le venció el tiro. Una bola, un strike, lanzamiento rodado al pitcher, le mete el guante, nada, la pelota se interna rumbo al jardín central, la toma Mar Jaramillo, así que con 2 outs, hombres en segunda y en primera, y con este equipo de Juárez, lo hemos dicho, no te puedes cuidar y no te puedes confiar, Pompín. Responde el emergente o se poncha allá conectando el imparable Gerardo Valderrama. Este era el cambio, imaginamos que le había indicado Triana a Eduardo Rivera. Que tiene que ser mano de la gente que realmente tiene la banca, Arturo, como quiera, sino que se pueden sacar del problema. Ya no va a ser Julio Pacheco. Entonces hay un cambio, Pompín. Valderrama viene a batear en la entrada número 8. Número 23. ¿Quién? Número 23. ¿Sale Julio Pacheco entonces? Sí, así es. Ok. Entra el número 23 del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Aragonés, ¿no? Oscar Aragonés, sí. Oscar Aragonés. Sí, ¿verdad? Sí, Oscar Aragonés. Muy bien. Pacheco Vamos a se puede el cambio de entrenar. la rama, disculpe. Aquí entonces Oscar Aragonés en la caja de bateo número 23 en la espalda. Bateador derecho con 2 outs, encuentra hombres en segunda y en primera. Arturo, mándale un saludo a mi suegro Efraín Olivas y a su esposa Juanita, que te escuchan desde Kansas City. Saludo de Wendy también, mi compañera de Sigma Radelicias. Ahí está el saludo, por supuesto, hasta Kansas, al señor Efraín Olivas y a la señora Juanita. Gracias por estar en la frecuencia de Romántica 102.1 FM. Aquí le emparejan la cuenta ya al bateador Oscar Aragonés. Me tocó vivir por allá 8 años de mi vida, Arturo, en Kansas City.
Allá está, ¿quién de tu familia? Mi madre, ¿Tu hermana? mis dos hermanas, mi cuñado, mi hijo, mi sobrino, pues, ¿qué más? Nada más, todo, casi. Sí. Una bola, 2 strikes, 2 outs. ¿Cómo está tu papá? ¿Bien? Bien, aquí de hecho le mando un saludo, por ahí no debe de estar escuchando, por ahí, la verdad no sé dónde se sienta, pero por ahí debe de estar escuchando y viendo el juego ahí, analizando como siempre. Un saludo, padre. Una bola, 2 strikes, 2 outs. En segunda, Yair Gurrola. En primera, Gerardo Valderrama. La afición pide ponche. Mario Alberto González se balancea. Lanzamiento, foul. La línea a media altura, pegando en la malla. Arriba de la caseta del equipo algodoneros. Fíjate, Arturo, poncho valiente a malla. Adentro y con velocidad. El lanzador relevista del equipo de los algodoneros de Delicias, retando aquí a Aragonés. Corredor la segunda, corredor la primera. Una bola, 2 strikes, 2 outs, parte alta del Estadio Rayos, 7 cargas por la pizarra a favor del equipo algodonero. Viene Mario Alberto González, lanzamiento, ¡swing! Abanique y se poncha Oscar Aragonés. Y se van 7 entradas y media de juego. Gordita Lili, más sabrosos y calientitas, nos dice 7-3 ganando algodoneros, que se pone a 3 outs del campeonato. Corte y regresamos. Sí, a veces sientes que no hay salida. Que nadie te oye. Ni te ve, ni le importa si estás triste o enojado. O a lo mejor no quieres decir nada. Porque no sabes qué te está pasando. Pero siempre hay opciones. Si necesitas ayuda, búscanos. @línea de_la vida en Twitter o la línea de la vida en Messenger de Facebook. Aquí te escuchamos cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. Si ya cumpliste 18 años, inscríbete al padrón electoral y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Democracia y tecnología. El Tribunal Electoral te invita a la 7ª Feria Internacional del Libro con el tema Democracia y Tecnología. Participa en conferencias, talleres y presentaciones de libros del 25 al 27 de septiembre en la Sala Superior del Tribunal. Democracia y tecnología. Informes en www.te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pancho García del staff aquí de Algodoneros. Hermano, estamos a 3 outs de Lasaña, saludos. Fuerte abrazo, saludos desde Kansas City, Arturo. Y a mi hermano Poncho Mayo, que estamos escuchando el béisbol, mi mamá, mi sobrino, Jadiel. Yadiel, muy bien. Juan Borunda, ¿qué te puedo decir, hermano? Fuerte abrazo también para ti, gracias por el apoyo para el triunfo. ¿Qué tal, Arturo? Excelente transmisión, escuchándote como siempre, saludos. Gracias a ti, a toda tu empresaria familia, por depositarnos la confianza. Akumal Travels, con experiencias que marcan tu vida, viajes a cualquier evento deportivo, NFL, Champions League, Grandes Ligas, NBA, en la parte baja del octavo rollo. Cuarto, quinto y sexto Pompín. Viene Carlos Eduardo Rubio Nevares, Miguel Arguín y Alexis Sainz. Arturo, me va a ocupar un par de minutos. Perfecto, bien, lanzamiento strike el primero para Carlos. De 4-1 el día de hoy. Ponche tirándole para el tercer out en la primera entrada. En la tercera conectó imparable rumbo al jardín izquierdo. Se quedó estacionado el inicial. Ponche tirándole para el tercer out en la cuarta. Y lo domina habiendo tanda en la sexta por la vía 43. 0 bolas, un strike, zurdo contra zurdo. Ray Rodríguez se balancea rodado hacia la derecha en segunda base. Imposible, la pelota interna rumbo al jardín central. Aquí está Carlos Rubio conectando su segundo indiscutible. Poncho, bien colocado. Así es, bien colocado y bien golpeado aquí de Carlito Rubio. La verdad que ahorita al Algodonero le está saliendo todo, están todos los muchachos, se ven todos entusiasmados y pues qué más que le están pagando a esta afición que se les ha entregado estos 2 juegos, Arturo, que hemos estado aquí presentes. Gran juego, hoy nos coronamos. Saludos, Beto Jurado, saludos, hermano. Cambio de pitcher, Arturo. Va a haber cambio de pitcher, aprovecho también
Antes de mandar un corte, dice: esta noche Delicia no duerme, habrá fiesta hasta el amanecer, cuídense. Vamos a esperar. Faltan 3 outs. Un saludo a mi señor padre que está en sintonía. Vamos a ir un corte y regresamos, Mariana. La novedad, como siempre, está en Ingenio. Visita nuestras sucursales y conoce nuestra nueva plataforma de crédito para adquirir tu smartphone. ¡Wow! ¿Y cuáles son los requisitos? Requisitos mínimos. Es más, no revisamos buro de crédito. Acércate a tu Ingenio más cercano y consulta detalles, equipos y promociones. Recuerda, los mejores smartphones solo con Ingenio. En Caspor, mayoreo y menudeo, tenemos todo para tu fiesta o reunión. Vinos y licores, Caspor. Cerveza bien fría, en Caspor. Vasos y hielo, en Caspor. Refrescos y botanas, también en Caspor. Rápido servicio a domicilio, en Caspor. Al 472-4000. Pregunta por nuestras promociones. Atención Express, en Caspor. Mayoreo y menudeo, frente al Mercado Juárez. En Tractores del Norte, distribuidor exclusivo New Holland, líder mundial en maquinaria agrícola, contamos con los tractores especializados, tractores de gama alta y gama baja, equipos versátiles de fácil manejo con mayor tecnología. Aprovecha tu tierra al 100% con Tractores del Norte, distribuidor exclusivo New Holland, la marca que da más para ti. En Hospital Fortaleza ponemos a tu disposición instalaciones céntricas, servicio de oftalmólogo, hemodiálisis, cirugía general, habitaciones amplias y bien equipadas, un gran catálogo de especialistas y urgencias las 24 horas. Hospital Fortaleza, trato humano y con cariño. 472-1001. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Serna. Luis Ángel Serna. Así es, Luis Ángel Serna, nuevo lanzador del equipo Aborigen. Le da la bienvenida el del home run, Miguel Ángel Holguín. Miguel Ángel Holguín, el día de hoy de 4-2. Carrera impulsada, par de carreras anotadas, tiene sencillo. En su primera aparición al plato, abriendo tanda, en la segunda anotó carrera. Y en su tercer vez al plato, abriendo tanda, también conectó cuadrangular. Aquí la pierde el receptor, la pelota se extiende unos metros al lado derecho, va por ella, se quita la careta, pero no se mueve de primera Carlos Rubio. Octavo episodio, parte baja. La pizarra de la competidora ferretera ganando Algodonero 7 carreras por 3. Otra vez un buen número de imparables, este es importante, 14. Desde el cuarto, quinto y sexto y séptimo partido despertó la ofensiva. El descifrar un batazo atrasado, la busca el segunda base, levanta el guante y captura. Le quemaron el basto aquí a Miguel Ángel Holguín. Playa el 4 para usted que anota, cayó el primer mate, Pompín. Lo cerrocharon, como luego se dice, elevado rumbo al segunda base. Tenemos el out número 1 de esta octava entrada, con una cortesía de Caspor frente al Mercado Juárez. Empieza a desplegarse todos los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Delicias, tácticos, WIP y todo el personal, por el lado de tercera y por el lado de primera, Arturo. Esto por estrategias de seguridad y bien por la dirección y por los mandos de cada departamento, al igual que por el director de Seguridad Pública y también de la gente responsable del Rey de los Deportes. Aquí va un batazo colocado hacia la izquierda central, la pelota pica, doblando de segunda rumbo a tercera, la corta, va el tiro rumbo, ya no hay tiro, se quedó con la pelota. Carlos Rubio con el clavado, responde Alexis. Hombres en las esquinas, Popín. Le exigió aquí el manejador del equipo de Algodoneros a Carlito Rubio que se subió a la motocicleta para llegar a la tercera. Se levanta Rubio, sube la barrida y le dicen a mirar así como que ¿qué pasó? Séptimo juego, señor. Estaba entrada. Lo palmea Jaime Morales sonriente. Corrió en tercera, corrió en primera. Buena oportunidad. El día de ayer tuve la oportunidad de conectar de imparable Iván Gamero Piedra. Gracias, Arturo, por ese excelente trabajo que durante todo el estatal a mi esposa y a un servidor nos situaron en la mejor vista virtual en cada estado. Felicidades a ti, Pompín, y a todo el equipo de Romántica. Cordialmente, David Ibarra. Gracias, David, por tu mensaje. Te lo agradezco mucho, de veras. Bien, el turno entonces para Iván Gamero. Manuel Gutiérrez, gracias también por la condición, sobre todo el bateo, el picheo del equipo de Juárez, que responde a la hora cero. Iván Gamero, lanzamiento bajito. Iván, el día de hoy de 2-2,
con carrera anotada. Qué momento despertó también el clasificado Iván Gamero, Sí, es cuando más lo necesitaba el equipo, Arturo. Sí. Y lo de Misael Mesa bien dice mi frase predilecta. Los grandes momentos están hechos de grandes oportunidades. Ellos dos, junto con el equipo, han aprovechado lo que ha brindado Javi Morales. Swing, strike el primero, una bola, un strike con un out. Un equipo muy bien balanceado, Arturo. Cuando no era uno, era otro, y así, eso es lo que te lleva a los campeonatos, ¿no? Cuando el equipo está bien balanceado, igual los pitchers, unos cuando estaban mal unos, otros dieron el pecho, como quien dice, salieron adelante, y aquí está el equipo a 3 outs de la victoria. Una bola, un strike, lanzamiento, batazo corto, rumbo al jardín central. Hacia atrás del jardinero, toma la pelota y empieza y corre, haciendo el trabajo. Aquí también Iván Gamero produce la octava. Así es, un batazo, hizo el trabajo, ¿no? Como luego él es profesional y sabe que tenía que echar la pelota para atrás. Así fue, Algonero se va arriba por 5 carreras con el marcador 8 carreras por 3 y viene a batear Ulises Vaca. Aquí la afición entregada al equipo, Arturo, qué bonito se ve. Y si sacamos la anotación productiva el día de hoy para Iván Gamero, no fue dominado, aquí se toma como sacrificio. Claro. Y aparte, por supuesto, produce carrera. 8 carreras por 3. La locura también allá afuera del estadio. Así es, ahí se ven con la gente prendiendo sus luces de sus vehículos. Un espectáculo también, por supuesto, lo que se está generando, ¿no? Allá por fuera. Viene el turno para Ulises Vaca. Ulises como octavo en el orden, jardinero derecho. Tiene en primera Alexis. Luis Ángel Serna, listo, se balancea, lanzamiento rumbo al plato rodado, imparable rumbo al jardín central. Se va a quedar estacionado en la intermedia. Aquí responde nuevamente Ulises, que está envasado, por esta vez en cuarta ocasión, conectando su primer imparable, pero ya tenía 2 carreras anotadas después de pasaportes, Pampín. Fíjate que no había conectado imparable, pero se había envasado en todos sus turnos. Aquí el jovencito Ulises Vaca Valenzuela, corredor en segunda, corredor en primera, y viene a la caja de bateo el crecido Misael Mesa Guevara, parador en corto. Vamos a ver cómo responde con el bat. Por lo pronto ha tenido una noche perfecta. Aquí el shortstop Misael Mesa Guevara. Defensiva y ofensivamente, el día de hoy de 3-2. Tiene carrera impulsada y carrera anotada. Hombres en segunda y en primera. Lanzamiento strike. Lo dominan, si bien es cierto, en su primera oportunidad con elevado rumbo al jardín izquierdo en la segunda. Recibe pasaporte en la cuarta, anotó carrera. Doblete en la quinta, se quedó en tercera. Y conectó sencillo en la séptima, abriendo tanda, y también se quedó a 90 pies de la registradora. Y defensivamente sensacional Misael Mesa. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Cruzó, no cruzó. De hecho, esa jugada de OVP hasta ahorita también ha sido clave, porque el juego estaba 1-1, sí. y no se fue arriba Indios con esa jugada que fue el 6-4-3, no tan hablado, creo que fue en el tercer inning. Sobre todo por la dificultad que tuvo que ir hacia el lado izquierdo, detrás de la colchoneta del intermedia, bote pronto, y del guante así se la pasó a Iván Gándara. Iván rumba primero y doble play. Lanzamiento strike. Esta jugada es clave, claro, por supuesto. Y lo hablábamos al principio, esos tipos de jugadas son claves en este tipo de partidos. Sí, porque no es lo mismo mentalmente venir abajo, ¿no? A mantener el resultado. Le hablábamos, Arturo, Poncho, de que tenía que jugar perfecto, que quiera ser campeón. Está claro, sin el que haga menos errores. Una bola, 2 strikes, 2 out. Viene el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, rodado de hecho al pitcher, la toma. Va el tiro rumbo a primera, out. Se van 8 entradas completas de juego. No se despegue ese aparato receptor en la parte alta de la novena entrada. La última llamada para el equipo de los Indios de Ciudad Juárez, y a 3 outs. Sí, a 3 outs del equipo algonero del campeonato. Gana 8 carreras por 3. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Es una vaca contenta. Mi vaca lechera. La leche pura y entera. Mi vaca lechera. Algo de esa alimenta. Mi vaca lechera produce y produce, aunque ella no quiera. Tenemos todo lo que necesita para su estable ganado. Alimentos balanceados de primera calidad. Algo de esa le cuida muy bien el ganado. Y en la compra y venta como he progresado. Algo de esa. Peso exacto y calidad garantizada, kilo a kilo, al mejor precio.
Oiga, ¿dónde puedo comprar queso Los Pinos? Yo se lo digo, en todas las tiendas grandes y chiquitas siempre nos preocupamos porque Queso Los Pinos esté al alcance de todos para que no falte para su almuerzo, comida o cena. Sabemos que una buena ama de casa sabrá combinar de la mejor manera Queso Los Pinos. La competidora ferretera es ahora también la casa del tablarroquero. Todo el material necesario para hacer un trabajo profesional. Manejamos toda la variedad de productos para tu trabajo de tablarroca. Regular, ligera, flexible, resistente a la humedad, antifuego, paneles de cemento, glass ray, plafones acústicos y grado alimenticio. Ven y comprueba que el mejor servicio, precio y calidad solo está en la competidora ferretera, la casa del tablarroquero. En Yacedelsa, la mejor tecnología. Venta e instalación de neumáticos, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación, balanceo, revisión, ajuste, limpieza y reparación de frenos. Yacedelsa Matriz, Avenida Séptimo Oriente número 305, contra esquina de Gasolinera Cusco. Y sucursal en Avenida Sexta Oriente 801 por Cruz Roja. 102.1 FM. Muchas gracias. Vemos todavía en esa loma de tanta y tanta responsabilidad el centro del Diamante, la loma de las Serpentinas, a Mario Alberto González en esta parte alta de la novena entrada. 8 carreras por 3 algodoneros, a 3 out del título número 14. Va Javi Morales Bencomo cruzando la línea de cal, de home rumbo a primera, rumbo a la caseta, y la gente se pone de pie. Viene el turno para el equipo de los indios, Pompín. Hay cambio de bateador norte. Omar Gómez. Omar Gómez. Nuevo bateador Omar Gómez. Y luego Kevin García y James Cubillos. Omar Gómez. Derecho contra zurdo, se balancea Mario. Strike el primero, la esquina de afuera. Romántica 102.1 FM. Agradeces tu sintonizo preferencia. Campeonato Estatal 2019. Pancaol. Temporada Ángel el Buki Pérez. Mario se balancea, lanzamiento rumbo al plato abierto para el zurdo Omar Gómez. Todo el mundo de pie, Arturo, ansiosa la afición por este encuentro, ya que ya teníamos mucho de no estar así. 2010, último campeonato dirigido por Marcelo Juárez. Se perdió el 2011, 2015, 2018. Viene el lanzamiento. ¡Sí! Strike el segundo. Omar Gómez, un imparable en 5 veces oficiales, que fue sencillo. En esta final, bateando para 200 milésimas y 240 en la temporada. Aquí Mario Alberto González tiene ventaja sobre el número 1 en la espalda. Mario se balancea, lanzamiento rodado de foul. Ahí cerca del círculo espera Gael Flores. Le metió la mano. Le metió la mano, usted no. Dice que algo de la lámpara, como que, bueno, está diciendo eso. Sí, dijo que no la vio. Empiezan a prenderse los celulares. La bola, 2 strikes. Mario ya le dice que sí a Alexis. El ambiente es la locura. Viene el lanzamiento rumbo al plato abierto. 2-2. 8 carreras por 3, 26 imparables. Se han conectado hasta el momento 16 del equipo algodoneros por 10 del equipo de los indios, que venció en la primera etapa de playoff a Chihuahua. En el segundo filtro al equipo de Camargo. Viene el lanzamiento rumbo al plato. ¡Sí! Abanico y se poncha. A 2 algodoneros del campeonato. Chocolate, cortesía de Mario Alberto González, Pompín. Viene ahora la caja de bateo Kevin García, jugador menor, jardinero izquierdo del equipo de los indios de Ciudad Juárez, ante los lanzamientos del pitcher derecho Mario González. Estamos jugando la parte alta de la novena entrada, ganando el equipo de los algodoneros al son de 8 carreras por 3, séptimo juego de la gran final. El turno para el menor, noveno en el orden, jardinero izquierdo, de 3-2 el día de hoy, lanzamiento abierto. Conectó imparable rumbo al jardín central, se quedó en tercera, abriendo tanda en la tercera. Conectó imparable rumbo a la izquierda, anotó carrera en la quinta y es dominado por la B43 en la séptima. La bola sin strike, derecho contra derecho. Mario Alberto González se balancea el lanzamiento rumbo a la goma, conectando de foul. 1-1 la cuenta, Arturo, 1 out. Esto está. ¿Cómo te sientes, Arturo? No, me siento, pues,
con esa ilusión normal, sobre todo. No somos porristas, como dicen algunos. Amamos el béisbol y todos los cronistas del estado de Chihuahua somos de la región de donde transmitimos. Lanzamiento rodado rumbo al short, de frente el short, toma la pelota, el tiro rumba, primera, out. Hoy no era por ahí, Arturo, hoy no. Por la vía 63 cayó el segundo. A un out del equipo algodoneros del campeonato. Arturo, excelente temporada, un trabajo muy profesional, vamos a 3. Saludos, Alex Rojas. Ernesto Pacheco, ya te tocaba narrar una final ganada, Cham. Muchas felicidades, ojalá no sea la última. Un abrazote, hermano. Toda la afición de Arturo, ¿eh? Yo también. Yo también. Yo también. Vamos a seguir la corriente. ¿Sí, tú también? A un out del equipo algodoneros. A un out del equipo algodoneros. El turno para James Cubillos, abriendo por quinta ocasión la alineación. Estuvo abajo en la serie 3-1. Ganó el quinto, ganó el sexto y está a punto de ganar el séptimo juego y definitivo. Y esto seguramente será la locura. La locura. Así es, Arturo, así es. Desde ahorita ya se siente, ¿no? La adrenalina ahí. Desde el 2015 que me tocó narrar la primera final de algodoneros. Aún recuerdo esa final, Arturo. Contra Chihuahua. La del 2018 contra Cuauhtémoc. La de Chihuahua en 6 juegos, la de Cuauhtémoc en 7. Y aquí en 7 juegos. A esta afición noble, ganadora por excelencia, toda la región de la tercera zona. Y estos 2 últimos años, la verdad, se han abarrotado. Yo me he fijado que han hecho un buen trabajo también la directiva para meter a la gente de nuevo al estadio. Por supuesto que sí. Están pidiendo sobre todo la cuestión de los celulares. Sí, a la gente de los celulares, de hecho, entró una de las personas a solicitar que apaguen los celulares y sobre todo hacer unas modificaciones ahí en la parte central, arriba del bar que está Arturo. No sabemos a qué se deba. Y cuestión de logística, ¿no? De la directiva aquí de Delicias. Perfecto. Bueno, ahí está Mario Alberto González. Ya se pone de acuerdo con Alexis James Cubillos el día de hoy de 2-1. Swing strike el primero. A 2 strikes. A 2 strikes está el equipo algodoneros de conseguir el título. Este título tan ansiado desde ese 2010. Con esas finales que se perdieron 2011, 15 y 2018. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato, línea de foul. 0 bolas, 2 strikes. A un strike del campeonato. Sí, señoras, sí, señores. Se acerca Carlos Rubio a hablar precisamente con Mario Alberto González. La afición está esperando ese momento cumbre para hacer erupción seguramente. De color naranja que cubre prácticamente todo lo que es este inmueble y seguramente a la expectativa no solamente aquí en Delicias, en Aica, en Saucillo, en la Cordillera, Meoqui, Julines, Cárdenas, Rosales, todo de veras, los puntos circunvecinos, felicidades, porque lo merecen, porque han apoyado incondicionalmente el campeonato regional también, y no abandonaron este equipo esta temporada. Llegó Javi Morales, que está buscando su tercer campeonato, que sería el segundo con el equipo algodoneros. Aquel 2007 fue el primero con Delicias. 2019 quiere ser también historia. Se balancea el pitcher, lanzamiento. ¡Liria! ¡La toma Misael Mesa! ¡Se acabó el partido! ¡El algodoneros gana el campeonato 2019! ¡El título se queda en la tercera zona, Pepín! No te escuchas, parece, Arturo. Allá está, festejando este campeonato número 14. El equipo de la tercera zona igualando a los mineros de Parral en la época moderna a partir de 1957. Este equipo naranja, Poncho, ¿cómo te sientes, Poncho? No puedo hablar, Arturo. Ahí está.
contento por mi compañero. Adelante, papi. Sí, al terreno de juego. Arturo, pues estamos aquí a nivel de terreno de juego. El hombre de nueva cuenta entrevista, Carlos Valenzuela para Romántica 102.1 y para Ola Delicias, campeón del equipo algodonero. Y así es, no se ven las cosas. Aquí están los resultados. Un equipo muy unido, el equipo de Delicias. Y siempre desde la primera hasta la última voz, todos juntos, unidos. Gracias, Carlos. Gracias. La palabra de Carlos Valenzuela, jugador del equipo de los algodoneros de Delicias. Vamos a ver, Pablo Cadena, campeón del equipo algodonero de Delicias. Anda, pues indescriptible, ¿no? Gracias a Dios, este es un regalo de la afición, para la afición. Y pues hasta el cielo, ¿va? Bendito Dios. Un equipo muy unido, el de Delicias. Hoy responde Misael Mesa, defensiva y defensivamente hablando. Sí, pues supo aprovechar muy bien su oportunidad y canalizarla a nuestro favor. Carlos Valenzuela, la esperanza, Ismael Tijerina, y ahora convirtiéndose en relevo importante con Alberto González. Sí, sin lugar a dudas, unas piezas fundamentales para que se lograran estas victorias, que a pesar de su juventud, mira los pantalones que tiene. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Ahora vamos con Jaime Lara Hernández, que hoy es del equipo de los algodoneros. Jaime, campeón del equipo algodonero. Sí, como nombre, contentísimos y agradecidos con Dios y pues mire, la asistencia de la gente y pues bueno, una satisfacción muy bonita. Desde el 2010 se le había negado el título al equipo algodonero. Sí, así es, desde el 2010 no éramos campeones, pero bueno, bendito Dios, aquí estamos celebrando y bendecidos de Dios. Unión, sobre todo la palabra importante del equipo algodonero, un cuerpo técnico que no se separó nunca, de principio a fin. No, pues el manager hay que reconocerle y agradecerle a Javi Morales que nos dio la oportunidad de estar participando y nos dejó trabajar y podemos aportar algo al proyecto y bueno, pues agradecidísimos y felices de ser campeones de este 2019. Le agradezco mucho, Jaime, y felicidades. Al contrario, gracias y felicidades a ustedes. La palabra de Jaime Lara Hernández. Juan Ramos, para Romántica 102.1, victoria para el equipo de los algodoneros y el título. Estamos muy contentos, siempre toda la temporada peleando por el liderazgo hasta lograr el objetivo y se nos cumplió. Muy contento de todo el equipo. Su primer año, un sueño de primer año y lo que siempre uno quiere estar en el equipo y ser campeón de primer año, pues lo mejor. Agradezco mucho. Gracias a ustedes. Las palabras de Joel Ramos, jugador menor del equipo de los algodoneros. Y aquí mira, otros son los que se conocieron este año y que no se va a olvidar. Llegó el equipo de Naica, se convirtió en ídolo. Allá llegó a Delicias, el equipo de algodoneros, Iván Gamero Piedra para Romántica 102.1 y para Ola Delicias, campeón del equipo de algodoneros. Gracias a Dios. Vamos a jugar fuerte desde los últimos juegos allá en Ciudad Juárez. Bueno, el béisbol recompensa, se nos dio el resultado, salimos a jugar con todo y gracias a Dios aquí estamos donde queríamos. Lo mencionabas tú al inicio de la transmisión, hay que pelear turno por turno, hay que cuidar picheo por picheo y lo hicieron así todos los jugadores. Misael Mesa responde bien. Así es, peleamos por todo, hablábamos desde los vestidores, desde los entrenamientos y vamos a salir a dejar todo en el campo ante esta afición, no podíamos quedar mal y aquí estamos. Gracias. Al contrario, gracias. Saludos. Ahí están las palabras de Iván Gamero Piedra. Vamos a ver, acá más gente, el pitcher ganador de Monterrey Nuevo León, séptimo, le hizo justicia a Ismael Tijerina, victoria para ti, para el equipo algodonero. No, pues esta victoria, pues no nomás es mía, de todos, de toda la afición, de todas las familias de nosotros, de todos. Muchas gracias por todo el apoyo que se nos dio en toda la temporada y eso es para todos. Unión, sobre todo, del equipo algodonero. Y claro que sí, eso es lo que nos mantuvo aquí. No bajamos los brazos nunca, desde que nos fuimos abajo allá en la serie. Y venimos de atrás y podemos venir con esa victoria que era para toda la afición. A festejar ahora. Sí, vamos a festejar, porque ya el sacrificio de toda una temporada ya tuvo frutos. Saludos hasta Monterrey. Sí, a mi esposa, a mis hijos, a toda mi familia. El apoyo de ellos y sobre todo el sacrificio aquí está. Sí, no quería que fueran manos todo el sacrificio también. Y aquí estamos. Gracias, hermano. Nada. Vamos aquí. Bueno, llega a Delicias. Come Adrián Gutiérrez para Romántica 102.1 y Ola Delicias, campeón con el equipo algodonero. Sí, después de 15 años de ser campeón estatal, creo que tomamos una buena decisión en no irnos a Camargo. La poca oportunidad, la música que me dio, pues traté de aportar. Y el día de hoy, pues algo que me recuerda mucho el 2004.
A lo mejor la experiencia también tener jugados para ver cómo lanzadores, cómo trabajar los bateadores. Sí, es lo que a lo mejor aportamos un poquito en ver un poquito de odor con los zurdos y ver que cambiarle un poco el picheo de la cintura para arriba es lo que traté de ayudar a los compañeros y ahí está el éxito del campeonato después de 9 años y la verdad lo está disfrutando al máximo. Le agradezco mucho. No, total, saludos a toda la afición. Esta es la palabra de Cosme de Tierra. Pues ahorita aquí la gente disfrutando de ese béisbol, sobre todo de ese campeonato del equipo de los algodoneros de Delicias. Eric Tabernaga Portillo, número 97, campeón el equipo algodonero de Delicias. Sí, así es, la verdad, sensación única, inexplicable, no tengo palabras para describir esto, contento y se lo dedico a la afición, la verdad es que me está siempre ahí, a mi familia y a Dios sobre todo que nos hace posible esto. Madurez este año 2019, el año pasado llegó a la final, pero este año siguió más maduro el equipo algodonero. Sí, claro, en todos los aspectos yo creo que de todo se aprende. El año pasado nos sirvió para perder, pero bueno, para aprender. Y ahorita mira, no, gracias a Dios se nos dan los resultados y aquí estamos. Talento local, mucha gente de Delicias. Pues yo creo que la mayoría, ¿no? Es lo que importa. La directiva se ha encargado de eso, de formar un equipo local, joven y que yo creo que tiene bastantes años todavía por seguir. Te agradezco mucho. Todo gracias a ti. Me permite, el cumpleañero, creo que no hay mejor regalo que este, Edmundo Morales Gallegos, para Romántica 102.1, campeón del equipo algodonero. Sí, Jesús, ¿no? ¿Qué puedo decir? Gracias a Dios quedamos campeones y pues qué mejor regalo para mí y para toda la afición aquí de Delicias. Una afición muy entregada, se la merecían ellos y la entrega de ustedes. El año pasado, tú estuviste en el cuerpo técnico, pero todo el equipo de algodoneros se hizo más maduro el año 2019. Sí, claro, esta es la época de los grandes jugadores de aquí de la región y gracias a Dios me tocó estar aquí en el cuerpo técnico. Juárez es un digno rival y una muy bonita final, gracias a Dios se nos dieron las cosas. Le agradezco mucho, muchas felicidades por el cumpleaños y sobre todo también por el campeonato. Muchas gracias, Pompín. Hacerles un comentario, se lo dedico yo a toda mi familia que estuvo con nosotros en el transcurso de la temporada y a mi gran amigo Poncho Maya, se lo dediqué desde la tarde, le hablé y le dije que se lo iba a dedicar. Gracias a Dios, ahí está. Gracias, mundo. Gracias. Otro buen amigo de Poncho Maya, en el parque de transmisión, Iván Gándara de Villarreal, campeón, el equipo de algodoneros. Sí, gracias a Dios se nos dio este campeonato tan anhelado para toda la afición y para todo Delicias. Un batazo oportuno que logras dar a la hora cero como siempre acostumbran. Sí, gracias a Dios se nos dio el batazo a la hora buena. Poncho, también este es tu campeonato, no te olvides. Gracias a festejar. Sí, gracias. Las palabras de Iván Gándara de Villarreal. Ahora sí, se me enseñaron. Javi Morales de Incremo para Romántica 102.1. Te escucha tu amigo Arturo Baeza, Poncho Amaya, campeón Javi Morales en el equipo de algodoneros. Sí, gracias a Dios, se nos dio y mira, pues felices, contentos que vinimos de atrás y logramos llevarnos este campeonato. Dice Arturo que la vida está llena de oportunidades. La vida te da una oportunidad, regresas al béisbol y por la puerta grande. Sí, gracias a Dios y gracias a la afición, a los directivos, al patronato que confiaron en mí y me dieron la oportunidad. Y pues aquí estamos, mira, aquí dándoles este campeonato para ellos. Manejador maduro, pero portarse como joven. Confianza y hablarse de tu porte con el pelotero. Así y te mantuvo del principio a fin en el equipo algodonero. Sí, gracias a Dios, feliz, contento y pues bien orgulloso, te digo gracias a Dios. Gracias, Javi, gracias a ti. La palabra de Javi Morales de Incremo, sigue el festejo, vamos a ver, aquí, déjame, a ver si me permite, uno de los jugadores importantes el día de hoy, con lo que viene siendo el séptimo juego de la serie final. Misael Mesa Guevara, te escucha Arturo Baeza, y a ver si lo conoces, a un tal Poncho Amaya en el parque de transmisión, campeón del equipo algodonero. Ahí está, verá, campeones, gracias a Dios. Ahí está mi Poncho, eso por ti, cabrón. Perdón por la palabra. Ánimo. Emocionado, Mister, te da la oportunidad en la gran final y hoy respondes una jugada de Grandes Ligas. Así es, mira, gracias a Dios, pues la oportunidad que estuvimos esperando toda la temporada y que más en estos momentos en la final y gracias a Dios se nos dieron las cosas y mira aquí nada más. Orgullo de tercera zona. Así es, gran orgullo por la gente aquí de la tercera zona. Gracias a festejar. Gracias, así es. Saludos, Poncho, allá arriba. Bueno, las palabras aquí de Misael Mesa Guevara. Otro de los que, bueno, campeón del equipo algodonero, Ulises Vaca Valenzuela. Ulises, felicidades. Muchas gracias a ustedes y a toda la afición que siempre se mantuvo al pie con nosotros y se lo debemos a toda la afición de Delicias. Repites que en el equipo algodonero y ahora se da el título. Así es, como tú lo mencionas, a Dios en las cosas y sabemos que vamos por más. Ulises, a seguirte preparando, te queda mucho camino por delante. Sí, a seguirnos preparando, esto aún no está acá,
primeramente Dios para el otro año aquí seguiremos. Gracias, Ulises. Gracias a usted. Las palabras de Ulises Vaca. También de la gente, profesor Valderrama, preparador físico del equipo algodoneros, campeón del equipo algodoneros. Gracias a Dios se nos dieron las cosas. Este equipo es un equipo resiliente, que siempre se repone a las adversidades, y una muestra es ahorita estar gozando este campeonato 2019. El caso del equipo algodonero de principio a fin, 0 lesiones, que es su responsabilidad. Afortunadamente terminamos, como tú lo dices, 0 lesiones. Fue una temporada de arduo trabajo, los muchachos se prepararon bien y aquí está el resultado de todo esto. A festejar, con el favor de Dios. Un saludo a toda mi familia y a toda la afición de la tercera zona, a Saucillo, Delicias, Mioqui, Carrozales, a todos, este triunfo es para ellos. Gracias. Para el profesor Valderrama, qué contento, ¿no?, con el equipo de los algodoneros de Delicias. Aquí está, fuerte el festejo, Sergio Alvarado. Para Romántica 100.1, victoria para el equipo de los algodoneros. No, pues, demasiado contento, ver el estadio, ver toda esta gente que nos apoya, que siempre estuvo con nosotros. La verdad, demasiado contento y, pues, a festejar. Aportando en cada momento, sobre todo la disponibilidad. Sí, no, pues claro que con lo que uno puede, lo que uno cuando se ha llamado con la mejor posibilidad para apoyar al equipo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si me permite aquí Arturo Enríquez Villa para Romántica 102.1, primer año con algodoneros y campeón. Gracias, muchas gracias. Una sensación muy bonita, algo que desde el principio del año nos trazamos como meta y gracias a Dios se cumple el objetivo. Un digno rival, equipo de Juárez. Sí, claro que sí, una final muy peleada hasta un séptimo juego. Gracias a Dios se nos dan las cosas. Gracias. Sale, gracias. Bueno, vamos a hacer aquí de la gente que estuvo trabajando como coach de picheo con el equipo de los algodoneros. Bueno, parece ser que Freddy Rosario, coach de bate del equipo de los algodoneros, campeón del equipo algodonero. Pues sí, pues primeramente darle gracias a Dios y a mi familia por este tan anhelado triunfo que estamos esperando desde el 2010. Es una emoción que no es posible describir, pues se hizo el trabajo desde el primer día hasta ahora, caballero. Dominicano de nacimiento, pero de licencia de adopción. Así es, pues le doy gracias a toda la ciudad de Delicias por tenerme como si fuera un hijo más de aquí de Delicias, agradecido de todo el cariño que me brindan y bueno, le devolvemos algo con este campeonato. Gracias, Freddy. Gracias a ti. A las palabras de quien es siendo Freddy Rosario, coach de bateo del equipo de los algodoneros, de los hombres importantes y clave del equipo de algodoneros, Miguel Ángel Holguín, para Romántica 102.1 y para ahora Delicias te escucha Arturo Baeza y Poncho Amaya, campeón del equipo algodonero. Gracias. Pues sí, mira, realmente se logró el objetivo, un objetivo que nos lo trabajamos desde un principio, que tuvimos altibajos y que realmente, pues bueno, las cosas ya se dieron, estamos disfrutando, gracias a Dios. Pones a viajar la pelota lejos aquí en el estadio de Delicias. Sí, pues mira, me toca otra vez, gracias a Dios, poder hacer eso. Son momentos inolvidables que quedan a uno en el corazón. Y pues bueno, realmente se siente uno muy contento porque se sufre para llegar a este momento y realmente llegar y ganándolo, pues bueno, es otra cosa. A festejar. Sí, gracias a Dios, pues bueno, a festejarlo de la mejor manera y agradecerle a Dios y a toda la familia que siempre está con nosotros. Que piche la cena. Gracias, saludos. Palabra de Miguel Ángel Holguín. Bueno, aquí la gente festejando este campeonato. Gracias. Y bueno, vamos a ver si me permite aquí Mario Alberto González Rodríguez, el de San Luis Potosí, para Romántica 102.1. Mario, campeón del equipo algodonero. Sí, campeón. Gracias a Dios esta felicidad que tanto anhelábamos para toda la gente de Delicias, ya se nos dio. Me tocó de relevo ayer y ahora y duro. Sí, claro que sí, desde ayer me tocó de relevo y ya sabía que estaba atrás yo y mentalmente me estuve preparando y gracias a Dios se nos dieron las cosas. Ya te hacía falta el campeonato para Delicias, Mario. Sí, claro que sí, ya nos hacía un campeonato, nos hacía mucha falta y pues muy contentos aquí. Gracias, Mario. Gracias a ti, que estés bien. Para las palabras aquí de Manuel Alberto González, vamos a ver, si me permite aquí. Jesús, ayer el jugador menor, Chuy, campeón del equipo algodonero. Sí, muy feliz la verdad por lograr el objetivo y nada más que festejar y agradecer a todos mis compañeros, la verdad estoy orgulloso del equipo. Un equipo plagado de joven local de Delicias. Sí, la verdad que somos muchos jóvenes y aún así se logró el objetivo que tenemos planteado desde un comienzo y gracias a Dios llevan las cosas. A festejar. Gracias, Chuy. Gracias. Un jugador muy joven, pero con mucha experiencia ya cachando. Alexis Sainz para Romántica 102.1, creo que no hay palabras. Sí, creo que no.
como dicen, no hay palabras para describir esto que se siente, ¿no? Muy emocionados y contentos, por supuesto, por este tan ansiado campeonato. Muy maduro el equipo de Algodoneros este año 2019. Sí, la verdad, totalmente diferente y bueno, creo que por eso estuvimos trabajando durante toda la temporada y gracias a Dios se nos dan los resultados. Te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti, Pompi. Felicidades. Bueno, las palabras aquí de lo que viene siendo Alexis Sainz, otro menor, Brian Holguín, para Romántica 102.1, primer año con el equipo de Algodoneros y campeón. Sí, gracias a Dios se dio un objetivo que estuvimos trabajando durante toda la temporada y es un gran orgullo ser campeón el primer año. A festejar, no queda de otra. Y a cuidarse también. Sí, también, pero a festejar no queda de otra. Vayan bien. Otro jovencito, otro menor, fíjate, me estoy tomando con los chavos, el imán. Así que viene Raúl Ruiz para Romántica 102.1, se escucha Arturo Baez, Poncho Amaya, campeón del equipo algodonero. Así es, gracias a Dios, yo creo que desde el inicio pintó bien esto, buena actitud del equipo. Y pues gracias a Dios se dieron las cosas y aquí está el campeonato que tanto se anhelaba. En su momento apoyando la oportunidad siempre, Raúl Ruiz. Así es, agradezco a Javi por la oportunidad. Uno como joven va comenzando y uno trata de aprovechar todas las oportunidades y creo que cada quien hizo su trabajo para poder lograr este campeonato. Gracias. Gracias. Isidro Chilo Rocha para Romántica 102 puntos, escucha Arturo y Poncho Amaya, campeón del equipo de Algodoneros. Saludos Arturo, saludos Poncho. Tú sabes que este campeonato tú eres parte de él porque eres parte de esta familia. Por cuestiones del béisbol no pudiste estar aquí, pero estoy seguro que si hubieras estado aquí, esto hubiera sido más fácil. Te lo digo de todo corazón. Nosotros te lo dedicamos, este grupo, tú eres parte de este grupo, porque este camada se hizo junto contigo. Y tú sabes cómo nos matamos, la verdad que no tengo palabras, estoy muy agradecido. Arturo lo sabe, en el 2017 que me entrevistaron yo dije que llegaba a la mejor zona, a una zona en donde se me podía premiar tanto años de carrera, 15 años de carrera. La verdad no había ganado nada, me había quedado en la orilla en semifinales y finales y pues bueno, ahora le quiero agradecer a mi padre y a mi familia. Creo que esto es un premio a tantos años de carrera y la verdad estoy muy contento. Te agradezco, mucho cielo y éxito. Muchas gracias. Este campeonato va para toda la afición, para toda la comunidad, para el gobierno, para la directiva, para el cuerpo técnico. Sin ellos no hubiéramos podido lograr nada. Gracias, gracias. Bueno, de los caballitos cerradores y de los veteranos del equipo de Algodoneros, Carlos Castañeda, campeón. Sí, gracias a Dios, mira, se nos concedió que le digo a toda la gente, ya mira, aquí está el campeonato para toda esa gente y la gente que no creía en nosotros, a callar bocas como dijimos desde un principio cuando empezamos la serie. Gracias a Dios, mira, el conjunto de todos los compañeros no nada más fue individual, fue en conjunto y se logró el campeonato que tanto anhelaba y que tanto necesitaba esta gente. Pues no se ocupó Castañeda el día de hoy, pero estaba listo, ¿no? No, ya estaba más quemado que nada, pero no, pues se bajó Mario, el marcador se abultó, nos fuimos 5 carreras y pues tú sabes que cuando va Castañeda va con 2 carreras, siempre me dejan todo sí. Pero mira, ya gracias a Dios se hizo el trabajo ellos y ya somos campeones. Gracias, éxito y a festejar, Carlos, merecido. Sí, gracias a ustedes y un saludo para mi familia en Torreón, a mis hijos y a mi esposa que los quiero mucho y este es dedicado para ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. A las palabras aquí de Carlos Castañeda. Arturo, si me permite, voy a entrevistar a un hombre que le damos mucha carrilla todo el año y un buen amigo tuyo de toda la gente. Él es el anotador del equipo de los Algodoneros, Javier Ávila, parte también importante del equipo, campeón del equipo de Delicias. No, pues muchas felicidades, gracias por la entrevista y saludos a todo tu auditorio, a Arturo que ya está arriba, felicidades a todos ustedes, también son campeones, son parte de este equipo y este proyecto. Un equipo como a llevarse con los jóvenes, Javi, sobre todo pues estar tolerando ahí todo, ¿no? Sí, guiarnos por la buena línea, porque andan muy descarriados. No, es un equipazo, una familia, una familia y así como les dice unas cositas, uno también aprende mucho de ellos. Javi, no nomás como anotador, en las prácticas también apoyando, yendo por las bolas, retando. Yo voy por la pelota de home run para hacer más dinámico el ambiente. Pues es que aquí un granito de arena, todos podemos hacer muchas cosas por ayudar al equipo, ¿sí? No nomás cada quien en su casa, su casilla, en su estatus, simplemente aquí todos cooperamos con todo, ayudando a todo lo que se pueda. Te agradezco mucho, Javi, felicidades. No, a ti, y esperemos otro proyecto otro año más con ustedes. A todos ustedes, felicidades también. Gracias. Las palabras de Javi Ávila, bueno, que en estos momentos también de la gente que se debe llevar a cabo la entrevista, ¿no? Porque son de las piezas fundamentales del equipo de los Algodoneros de Delicias. A otro también que viene llegando por primera ocasión a Delicias, muy jovencito, por cierto,
Eder Rodríguez para Romántica 102.1, campeón con el equipo algodonero. Sí, muy feliz. Gracias a Dios se logró el resultado y pues aquí ahorita con el festejo. Llegaste con un equipo de jóvenes al fútbol regional, te llaman para reforzar a Naica, jugaste la final y mira hasta dónde llegaste. Sí, gracias a Dios. Me dieron los resultados en el regional y pues agradecido con Jaime que me dio la oportunidad de ir a reforzar el final, aunque no fue segundo lugar, pero pues feliz y contento por la oportunidad que me dieron ahí en el regional y se dio que me han traído aquí un equipo grande. ¿Ya estaba listo para relevar ahorita? Sí, en la primera ocasión que me marcaron el radiecito para que ya me pusiera listo, ya me iba a poner ahí para calentar. Te agradezco mucho. Las palabras de Eder Rodríguez, jugador del equipo de los algodoneros de Delicias. Pues mucha gente, pero aquí en estos momentos el festejo en el terreno de juego, donde pues aquí la gente disfrutando de este juego de pelota allá. Vamos a ver, si me permite, aquí rápidamente. Carlos, vamos rápidamente para Romántica 102.1, campeón del equipo algodonero. Sí, gracias a Dios. Se dieron las cosas. El último juego un volado. Y gracias a Dios salió cosas y ahí está el resultado. Más maduro el equipo algodonero que el año pasado a eso. Sí, yo platicaba con la changa de cada jugador y se le daría bastante experiencia a cada uno. Y más que experiencia, pues bastante ganas de ganar. Dedicatoria al título. A mi familia, a mi hijo, a mi esposa, todos mis tíos, mis abuelos que nunca me dejaron de pelear y ahí están todo este campeonato de ellos. Gracias. Vámonos así. La palabra de Carlos Rubio, el Potrillo, Omar Jaramillo, rápido, campeón, Potrillo con el equipo algodonero. No, sí, un triunfo que buscamos y lo anhelamos desde hace muchos años y hoy 2019 lo pudimos lograr. ¿Y era necesario el campeonato para Delicias? Claro que sí, ya la gente se lo merecía por la respuesta que nos daba. Bueno, tardó, pero aquí está, hay que disfrutarlo. Un digno rival, Juárez. Claro que sí, un equipo muy completo, ofensiva y defensiva. Mis respetos para ellos. Nosotros supimos aprovechar los momentos y bueno, pudimos ganar. La casa pesa. La casa pesa, presidente. ¿Y se respeta? Así es. La palabra de Omar Jaramillo, gracias, felicidades para Omar Jaramillo. Y bueno, pues creo, Arturo, que la imagen está aquí en el terreno de juego, todos los jugadores esperando el trofeo de campeón. Uno de los inquietos, pero sobre todo gente importante con el equipo de algodoneros. Para Romántica 100.1, campeón con el equipo de algodoneros. No, sí, gracias a Dios se cumplió el objetivo que el año pasado no pudimos concretar, pero hoy el equipo salió inspirado y le dimos la vuelta a ese 3-1 que nos tenía preocupados, pero nunca dejamos de pelear. Ernesto Cáceres apoyando en el bullpen, apoyando en el terreno de juego y en el logout prendiendo a los jugadores. Sí, claro, es algo que siempre me ha gustado, de tener a la gente prendida, motivada para que siempre se mantenga esa armonía y en cualquier dar vuelta en cualquier partido. Parece Delicias. ¿Qué te parece el béisbol del estado de Chihuahua? No, una gran fiesta, es lo mejor que he jugado hasta ahorita, un estadio grandísimo, la afición de las mejores que he tenido, yo creo que la mejor, si no me equivoco. ¿Volverías en 2020? Sí, claro que sí, como que no, y más si venimos de campeones, cómo no, si me hablan también, ¿no? Felicidades y éxito. Gracias a todos, un saludo a mi familia, allá hasta Sinaloa, los quiero. Sí, en la entrevista un poquito sobre porque es un pelotero que te transmite eso, ¿no? Llevarla así, y sobre todo porque siempre ha venido trabajando de esta manera. Andamos buscando a Luis Eduardo García, Arturo, no lo vemos aquí, cerquita de nosotros, al hombre que fue campeón en cuestión de bater y sobre todo pues que también tuvo la oportunidad o va a tener la oportunidad de levantar el trofeo de campeón estatal aquí en el béisbol del estado de Chihuahua. Formado cada uno de los jugadores para recibir lo que viene siendo la medalla de campeón. Aquí, Adrián García para Romántica 102.1, campeón del equipo algodonero. Y así es, Pompín, un saludo a toda la gente aquí de Delicias. Arturo, esa en cabina. Así es, mira, aquí faltamos de 3 juegos 1 perdiendo y aquí, mira, gracias a Dios se nos dio el campeonato en nuestra casa. Era necesaria la victoria. Sí, era necesaria. Nosotros veníamos del todo por todo, al igual que el equipo de Juárez. Y mira, como te digo, tenemos toda la visión contenta, al igual que nosotros en este campeonato. Dedicatoria. Para toda mi familia, toda la visión que nos estuvo apoyando, que nunca se rajaron igual que nosotros. Y como te digo, aquí, mira, campeones en este campeonato. Gracias. Las palabras de Adrián García, ya lo encontré. Ya lo localicé y ese molleto Ramón, aquí está. Papito nomás, pues Eduardo García, de nuestra Romántica 102.1, campeón del equipo algodonero. Sí, pues gracias a Dios se nos dio el objetivo
desde que empezamos la temporada nos tratamos de llegar hasta este punto en estamos ahorita de ser campeones y por gracias a Dios se nos dio el campeonato y contento de haberlo conseguido aquí en mi tierra y digo, no tengo palabras para decir lo contento que estoy. Un año redondo, Pablo García, campeón regional, apoyando mucho a Pablo Cadena, lo mencionabas tú en la entrevista en el campeonato regional, campeón de bateo y mira, a levantar el título. Sí, más que todo, nos estamos apoyando unos a otros y que todo eso es lo bueno eso es lo bueno del equipo, está bien engranado y más que todo, ¿qué te puedo decir? Todo el equipo, nunca perdimos el piso, siempre seguimos luchando y más que todo ahí tuvimos detallitos, pero pudimos salir adelante. ¿Dedicatoria? Una dedicatoria para toda la visión de aquí de Luisa que estuviste desde ayer, desde el viernes, que pues nos llovió y todo, más que todo contentos. Este campeonato es para ellos, para mi familia, para mis hijos. Pues, gracias. Ahora sí, las palabras de Luis Eduardo García. Arturo, te dejo los micrófonos. Está llevando a cabo la ceremonia de premiación. En estos momentos, ya la entrega de medallas. Antes de que se me vaya aquí, lo agarré aquí. Jaime Bustamante, llegando al equipo de Delicias y campeón. No tengo palabras para describirte esta emoción que tengo ahorita. Gracias a Dios se me dio la oportunidad y mira cómo me bendicieron. Le doy gracias a toda la afición, a todos los que hicieron posible todo esto y feliz de la vida. Es la vida del pelotero, altas y bajas, pero siempre salir de las bajas. Así es el béisbol, siempre hay altas y bajas, así que siempre tienes que mantenerte y nunca perder la cabeza y gracias a Dios se nos dieron las cosas. Dedicatoria del título. A mi familia, a toda la afición, a todo Delicias. Gracias. De nada. La palabra de Jaime Bustamante y bueno, aquí ya se está llevando la premiación para los jugadores del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias, bastante cantidad de aficionados. Arturo, pues te dejo los micrófonos, acá no escuchamos nada, pero simplemente pues vamos a la cabina o si te interesa algo del terreno de juego, pues mándanos a ver por mensaje, por favor. Perfecto, no, muchas gracias, buen trabajo, una gran cobertura de Ramón Gallego Rayos. Le están dando, me parece, a Carlos Valenzuela, ¿no? El jugador más valioso, Arturo. El jugador más valioso de esta serie final. Un momento emotivo, por supuesto, para los jugadores, por el gran trabajo que hicieron. No es sobre la casualidad, la manera como terminaron el rol regular, primer lugar. Una serie difícil esta contra Juárez, sobre todo cuando vienes de abajo de 3-1 para lograr coronar 3 partidos de manera consecutiva. Algodonero logra su campeonato número 14 y bueno, pues a festejar, Poncho. Imagino que te sientes contento, conoces a la mayoría del grupo, muchos que expresaron sobre todo el cariño que te tienen y que te forman parte sobre todo este grupo. Yo sé que es un momento a lo mejor difícil para poder expresarlo, pero pues ahí está, ¿no?, la recompensa, simplemente el trabajo y el campeonato, Poncho. Así es, Arturo, y se lo merecen, ¿verdad? Se lo merecen, y también esta afición bonita, incluso tú, Arturo, que desde que estás aquí nunca habías visto a Algodoneros campeón como titular del este. Y dos finales consecutivas, bueno, en 2015-2018. Y a mí también me tocó estar ahí, en esta ocasión no me tocó estar en el terreno de juego, pero mi corazón siempre estuvo ahí con mis compañeros, Arturo. Bueno, pues ahí está la premiación del equipo de la tercera zona, jugadores, cuerpo técnico, directiva. La verdad, un gran trabajo de Saúl Márquez, que cuando llegó el 2017 el equipo se quedó en la orilla, en la semifinal. 2018 el campeonato y todo lo que rodeó esa final precisamente, y el tema ahora con su suspensión y todo lo que se vivió. Ahí está el trabajo también de Rafa González como presidente del patronato. Primero 2007 como parte del organigrama como tesorero, el 2018 ya como responsable del proyecto, se llegó a la final. Ahora por segunda final de manera consecutiva, Rafa González pues logra con un gran equipo, sobre todo de colaboradores, ponerle la cereza del pastel. Aquí está el momento exactamente cumbre todo esto, ¿no?, donde se ve reflejado el trabajo durante toda una temporada. Son 5 meses largos de prepararse, de buscar terminar de la mejor manera. Un equipo sano, un equipo que logró con Jaime Morales esa unión, esa gran comunicación sobre todo. Arturo, adelante. A ver. Arturo. Sí, te escuchamos. Adelante. Si me permites, aquí estamos en el loro del equipo de los Algodoneros de Delicias con Saúl Márquez Ramírez, presidente del Comité Regional de la Jurisdicción número 3. Saúl, primero que nada, buenas noches.
Buenas noches, Confín. Agradecerte como siempre, ¿verdad? El apoyo que han tenido para nuestra persona y pues mira, ¿qué te puedo decir? Muy contento. Gracias a Dios este campeonato cayó. Vale la pena todo el esfuerzo que se realizó y mira, estamos aquí celebrando ya. Un saludo a la afición que bien se lo tiene merecido este campeonato después de bastantes años esperándolo. Gracias a Dios ya cayó. En el 2018 no se logró, pero rápidamente la siguiente semana ha trabajado en ustedes, en el campeonato nacional, contrataciones, buscar contactos con jugadores. Ese es el trabajo del jurisdiccional y esa es la respuesta con las contrataciones. Pues sí, así es. Precisamente una semana después de que lamentablemente perdimos el campeonato en Cuauhtémoc, a la semana estábamos en el Nacional viendo jugadores y como bien lo dices tú, ¿no? Este es un tiempo largo de trabajo, pero mira, con este triunfo, con este campeonato vale la pena. Hay contrataciones, hay gente foránea, pero siempre el apoyo para el talento local. Claro, el talento local sabemos de antemano y gracias a Dios yo creo que las zonas, todas las zonas lo han comentado, ¿no? Somos de las zonas que estos años tenemos más gente local en el equipo y bueno, aquí está el resultado, bien merecido por los muchachos y bueno, también se está trabajando, como lo hemos visto, un trabajo de la sub-18 que ahí viene puchando jóvenes y esperemos que varios de ellos el próximo año ya estén en el equipo grande. No es un año o 2 años de béisbol de Saúl Márquez, mucho tiempo apoyando categorías menores, escuelitos de béisbol y no aparecía a lo mejor en cuadro, ahora se aparece y bueno, aquí está el premio, ¿no?, del trabajo de hace muchos años. Pues gracias a Dios, tú como bien lo comentas, tú me conoces, años trabajando ahí con categorías menores, después en los equipos de regional, bueno, ya hace 3 años que nos invitaron a estar al frente del comité y bueno, este campeonato, créeme lo que no encuentro palabras para describir la emoción y gracias a Dios que cayó, gracias a Dios. Dedicación del campeonato. A toda la afición, a los jugadores, a toda la gente, a mi señor padre que me está viendo desde el cielo y pues a toda la gente, ¿verdad? Créeme lo que muy emocionado, muy emocionado. Gracias y éxito. Gracias, muy amables, buenas noches, gracias. Para las palabras de Saúl Márquez, presidente de la jurisdicción número 3, por cuestiones pues que sinceramente no hay que mencionarlas, pero creo que se merece la entrevista, Arturo. Creo que el trabajo lo viene haciendo desde el año pasado, como lo mencionamos ahorita. Saúl Márquez Ramírez, presidente de la jurisdicción número 3, ahí en el logout, respetuoso, pero creo que hay que darle todo el mérito que él se merece. Sí, totalmente de acuerdo, no puede estar en el festejo por obvias razones. Sabe sentir, ¿no?, ese sentimiento encontrado, pero a la distancia, él lo celebra a su manera. Al final nostálgico, sobre todo en su punto de vista, pero ha hecho un gran trabajo Saúl, es una realidad, ha hecho un buen equipo, a lo mejor no son del mismo grupo, pero cuando trabajas en unión, créeme que las cosas se facilitan. Está hablando la gente del patronato, la gente del comité, y aquí simplemente están los frutos, que es simplemente el campeonato 2019. En una incertidumbre, es una realidad, cuando Olgueneros va a Juárez y pierde ese tercer y cuarto juego. Son cosas que se manejan y se dan, sobre todo, ¿no?, que se viven en el béisbol. Nunca darte por vencido, Poncho, y aquí está simplemente, pues, este título tan ansiado. Tal vez así estaba escrito, ¿no, Arturo? El guión de esta película que, la verdad, pues, mira, en 2014 empecé yo aquí y jamás habíamos ganado una final y ahora que los veo aquí campeones, pues la verdad que son sentimientos encontrados, ¿no? Me siento muy contento por toda la afición, mira ahí, representando todo, ¿no? Ahí está campeón algodoneros de Listo. Un momento bonito cuando levantan el trofeo. Allá está también, bueno, pues la celebración es algo espectacular, indescriptible simplemente. Nos toca vivirlo. Hemos seguido el equipo en las prácticas cada semana, cada día. Sé perfectamente, a mí no me pueden contar la manera como se preparaban. El panorama era difícil, complejo. Sí, la verdad que sí. Pero muestran mentalidad. Y aquí está simple el resultado. Me parece justo lo de Carlos Valenzuela, de esos guiones que de repente se van dando, como se va avanzando los capítulos de alguna película, no sé, de alguna serie, y aparece alguien de la nada, de 19 años, y logra 2 triunfos, un gran relevo, y aquí tiene sobre todo el equipo, y la gran respuesta a la ofensiva, no hay que perder de vista, donde reaccionan en momentos muy importantes, y algo clave también, a Ismael Tijerina, que a lo mejor el béisbol no le estaba dando después de buenas actuaciones hoy en otro 7º partido,
saca la casta y el triunfo. Así es, Arturo, la verdad que muy bonita la imagen que estamos viendo en estos momentos. Como tú dices, Carlos Valenzuela fue el que se fajó y pues él adelante, Pompi. ¿Me permites? Adelante. Me encuentro aquí arriba del templete con el presidente municipal de Delicias, Eliseo Tomás Hernández. Presidente, para Romántica 102 puntos lo escucha Arturo Baeza y Poncho Maya, campeón del equipo algodonero. Un saludo allá, Arturo, Poncho, a todos los que están viendo, al señor Chavera, a toda la gente que nos escucha, a los aficionados de Delicias, de la región, donde pues hoy estamos conformando este campeonato, gracias a todos los jugadores que dieron todo aquí en el campo y gracias a Dios pues somos campeones 2019 en el béisbol. Apoyando el deporte, el presidente municipal y sobre todo pues esto se exige más para el próximo año. Claro que sí, nosotros siempre hemos estado agradecidos como presidente municipal, nos ha tocado la oportunidad de ser campeones con pioneros de Delicias en el básquetbol, trabajaremos mucho con lo que son las pioneras de Delicias también y pues ahora estamos consagrando este gran proyecto. Yo sí quiero darle las gracias a todo el patronato que encabeza Rafa González, también a la tercera zona, a Saúl Márquez, pero también a todos los aficionados que vinieron a apoyar a este gran equipo que son los algodoneros de Delicias. Un equipo de algodoneros que dio todo en el campo, que quedó en primer lugar en lo que es el campeonato y que no perdió ninguna serie en todo el campeonato estatal y hoy se está logrando este anhelado que ya teníamos desde el 2010 que no éramos campeones. El objetivo como presidente municipal, unir familias, y aquí se dio mucha familia y sobre todo se pone la imagen de su familia apoyando. Claro que sí, siempre mi familia apoyando, mi señora ahorita por la situación del embarazo, vamos a tener cuatitos, gracias a Dios, pero siempre mi niña aquí apoyándonos, que por cierto, ¡ándale María Elisa! Muy contenta ya, aficionada. Felicidades, señor presidente, y éxito en lo que venga. No, en todo lo que venga, y siempre comprometidos con la afición y con Delicias. Gracias. Gracias. Las palabras del presidente municipal de Delicias, Eliseo Tomás Hernández. Tuvimos la oportunidad de llevar a cabo la entrevista. Fue rápido Arturo, porque es parte fundamental de este campeonato. Toda la gente sigue en estos momentos haciendo el recorrido, los jugadores de equipo de los algodoneros, ¿no? La vuelta de campeones con el trofeo y aquí es simple y sencillamente la locura a nivel de terreno de juego. Si me permiten más poquito, Arturo, para encontrar a lo que viene siendo Rafa González y te pido los micrófonos. Sí, perfecto. Bueno, allá está el recorrido de jugadores del equipo acompañado de la afición. Una fiesta que no se tiene que salir de control. No. Hay que ser muy responsables. Sabes de antemano, Poncho, que pues hoy se logra algo y en el deporte pues hay que darle realmente la importancia, ¿no? Porque es una zona que ha trabajado bien. Yo me quedo mucho con ese trabajo que tiene, sobre todo en el jugador de la región. Así es. ¿Verdad? La mayoría de los jugadores son de aquí. Hay quienes no creen en esos proyectos y a veces que va pasando el tiempo y se van quedando en el intento. Hoy no. Hoy es la situación. De hecho vienen por ahí encabezando una lona de Fuerza Nini. Le mandamos un saludo a Nini Carrillo, por supuesto, ¿no, Poncho? Así es, mira aquí los jugadores uniéndose a la causa, a la noble causa de Nini, que tenía una batalla contra el cáncer, Arturo. Un saludo para Nini, fuerza Nini. Bueno, nosotros estamos ya casi en la recta final porque viene también la hora nacional. Ya son las 8:30, vamos a ver si Pompín tiene éxito, si no, bueno, pues tendremos que despedir. Pero ahí está, jugadores del equipo ya llegando pues prácticamente, ¿no?, a lo que es la zona de la caja de bateo con el trofeo y bueno, pues todos con sus camisas de campeones 2019 en esta temporada. Ángel El Buki Pérez Bancaol, que fue el patrocinador oficial y que es que también el reconocimiento, por supuesto, ¿no? Ahora se viene un ayuno, se vienen pues algunos meses de trabajo, viene el campeonato nacional, por supuesto, y habrá que ver, pues no sé qué le puede hacer falta al equipo. Conocemos plenamente que tarde o temprano pues va a aparecer en el terreno de juego alguien que se prepara y que es Poncho Maya. Adelante. Si me permites, ya lo tengo aquí, Rafa González, presidente del patronato de Béisbol Delicias. Te escucha Arturo Baeza y Poncho Maya en el palco de transmisión. Campeón,
¿Qué hay? Buenas tardes, Poncho. Buenas tardes, Arturo. ¡Felicidades! No hay palabras, bien contento. La verdad que rápido nos llegó la revancha y mira, aquí estamos celebrando el campeonato. Se hablaba mucho hace 2 años. ¿Quién llega? Rafa González no quería, lo animan, se avientan, subcampeón y luego trabajar rápidamente. Es difícil buscar patrocinadores, insistir con los bonos y tener a toda la gente contenta. Así es, la verdad, como dices, es difícil, trata uno de aplicar ciertas cosas y te topan muchas cosas en contra, pero yo pienso que ahora que nos ven que somos campeones, los aficionados, los mismos jugadores, la gente que a veces piensa que hacemos las cosas con algún interés externo, ahorita se dan cuenta que todo era para esto, para ver el campeonato. Un gusto ver el estadio lleno, Rafa. Así es, la verdad que ni mandaba a hacer, yo creo que si alguien hubiera pedido a escribir una novela al final de esta final, nadie lo hubiera escrito así, regresar de un 3-1 y ganarlo aquí en casa. Yo creo que ni yo me lo imaginaba así, la verdad. Mucho talento en Delicias para apoyar. Así es, sobre todo, pues como ves, talento local y pues bueno, hay madera para rato. No cualquiera le invierte su dinero para saber qué va a pasar y ustedes así llegaron a ciegas. Así es, la verdad es que deja todo el dinero pues ahora sí como dicen va y viene, pero el tiempo que se le dedica aquí, el tiempo de la familia pues ya no regresa, pero pues este campeonato estoy seguro que mi familia y la familia de todos los jugadores y de todos los aficionados de aquí Delicias, yo pienso que lo agradecerán. Te agradezco y éxito. Felicidades, se lo merecen. Créeme que hemos seguido cerca, a lo mejor no lo expresamos tanto, pero siempre es bueno la comunicación y el trabajo que hicieron. Todos los eventos, que si fue el de septiembre, todo lo que hicieron es parte de logística y sobre todo tener a la gente feliz. Así es, no, al contrario, gracias a ustedes. Como bien comenta, su trabajo a veces, como lo ha comentado a veces, pues su trabajo es informar a la gente y por qué no hacer las críticas. Y si a veces no estamos de acuerdo, pues bueno, es parte de, pero yo se los agradezco porque a veces es lo que tarde o temprano nos hace corregir y aceptar nuestros errores y por qué no decirlo, con mejorar. Y pues gracias Arturo, yo sé que nos ha apoyado siempre y siempre has estado aquí cada fin de semana o cada semana aquí en las giras y pues yo sé que aparte de la amistad que se ha reforzado ahora aquí en estos años, pues yo sé que también va a estar feliz por el campeonato. Felicidad, a festejar y pues bueno, ya véngase para abajo, ahí está mi Poncho. Gracias. Saludos ahí. Las palabras de Rafa González. Arturo, ¿me ves si hay algo más? No te veo, no sé dónde estás, de hecho. Pero bueno, es todo, Pompín. Te agradezco mucho. No, te agradezco a ti, sobre todo a ti, Arturo, a elegir a Sigma Radio Delicias y sobre todo con mi familia por todo el apoyo. Gracias a Dios, sobre todo, primero que nada. Campeón, el equipo de Radio Delicias. Espero que el trabajo este año 2019 haya sido un poco mejor y de su agrado. Gracias, Sigma Radio Delicias. Gracias, Arturo. Poncho, un placer. Vicente, Edson, a toda la gente que siempre estuvo en sintonía. Gracias, estoy agradecido. Y por todo el apoyo, Arturo, gracias. Créeme que no tengo palabras para agradecerte todo el apoyo que me diste. Al contrario, has hecho un gran trabajo, digno, la verdad, de alguien profesional como tú. No lo digo como coba, ni mucho menos. Mis respetos para Ramón Gallego Rayos, de todo el esfuerzo que hizo en el terreno de juego, el poder viajar, no es fácil, no es fácil. Y como dice Rafa, hemos estado el pie del cañón con el equipo. Hay quienes consideran que somos porristas. Yo me considero simplemente una persona que digo las cosas como son. A veces he tenido que dar cuestionamientos, críticas, pero pues es parte de todo esto. Hay quienes no lo entienden, así de sencillo. Vamos a despedir. Poncho, pues no sé, al final, ¿qué quieras comentar por último? La gente está muy contenta y sobre todo, bueno, deseando que el festejo sea de la mejor manera, Poncho. Así es, aquí mis amigos gritando mi nombre, se siente bonito. Aquí está Poncho en la cabina de Romántica. Y bueno, pues ahí está la gente saludando allá a la distancia, todos ahí saliendo allá. Muchas gracias, de veras. Un abrazo a Tito Nájera, volteando a la cabina de transmisión. Aquí está Poncho Maya, que los jugadores se lo han dedicado sobre todo, ahí es algo muy importante. Ahí está. Gracias. Ahí está la gente, mire. Y volteando, bueno, pues todos los jugadores allá en el terreno de juego. La verdad que Poncho va a volver y va a ser campeón con Algodoneros.
acuérdense de mí, Poncho. Ahorita voy por allá. Sí, muy bien. Entonces vamos a despedir. Mariana Trejo, gracias Margarita, gran trabajo que ha hecho también, a Jorge Sánchez, a mi casa Sigma Radio Delicia, Romántica 102.fm, gracias a la familia Chavero. Lick, si me está escuchando, te lo dije, el equipo iba a regresar y como los grandes se iba a coronar. Ha estado muy al pendiente sobre todo del trabajo del equipo algoneros y de su servidor, al ingeniero Edson Meléndez también, muchas gracias. Edson, una gran experiencia para ti, lograr el campeonato y gran trabajo. Vicente Rodríguez también, que pues ya se nos fue de la competidora ferretera. Al decir a mis patrocinadores, de veras, muchas gracias, no tengo palabras. Seguimos, por supuesto, en Pasión Deportiva a partir del día de mañana, precisamente a las 8:30, con todos los pormenores y lo que sucedió en este séptimo partido y sobre todo una serie tan importante. No me queda otra más que despedir. Son las 8 de la noche con 38 minutos. A mi familia porque han sido 8 meses de viajar, de estar en la carretera, de los riesgos que se corren, por supuesto, en recorrer kilómetros y kilómetros, primero aquí cubriendo el béisbol de la tercera zona y luego viajando rumbo a donde vaya nuestro equipo campeón, el equipo Algoneros. Hoy se cierra este libro con el título, mi primer título narrado para el equipo Algoneros. Me ha tocado 2 finales perdidas. No me agarres porque se me salen las lágrimas, mi querido Rosete. Aquí está Eric Rosete conmigo. Y es un momento muy emotivo para su servidor, créanmelo. Te lo digo sinceramente. Y voy a despedir esto diciendo que sin duda alguna, y sin temor a equivocarme, el equipo Algoneros ha mostrado esa gran pasión. Ha venido atrás para conseguir ese campeonato. Felicidades, muchachos, se lo merecen, cuerpo técnico, directiva y esos jugadores que han sido incansables, y ustedes, aficionados y aficionados, que mostraron esta temporada que tenían ganas de vivir hoy lo que se está viviendo, el título número 14 del equipo Algoneros. Pásenla bien, muy buenas noches.